Hola, hola. Hola, hola, hola. Muy bien, amigas y amigos de Pulse Sport Más. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. Un gusto estar de vuelta con ustedes el día de hoy, sábado, 1 de agosto, de febrero. Estamos ya con todo el equipo de Pulse Sport Más para el campeonato senior fecha 4, organizado por el equipo Libertad. La cuarta fecha, el día de hoy de este campeonato. Hoy local Libertad, pero Libertad es el que organiza la jornada el día de hoy, sábado 1 de agosto. Con todo el equipo de Pulse por Más ya presto y listo nosotros para hacerte llegar las mejores imágenes del partido, de los 7 partidos que tenemos el día de hoy de este campeonato. Ya estamos ya acá con el compañero Blas Antonio Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy buenos días, Gilberto. Cordial saludos a los compañeros de Pulse por Más. Como bien lo está mencionando, nosotros aquí con las primeras imágenes justamente de este primer partido de la cuarta fecha del campeonato senior de Iribucuá, que hoy alberga este escenario deportivo del club 3 de febrero de la comunidad de Primera Línea San Isidro del Norte. Y bueno, aquí el primer compromiso, Ciudad Nueva versus Alemancue Palomita. Partido que está empatado 0-0 hasta el momento sobre 9 minutos de esta etapa inicial. Hasta aquí los dos equipos que ya ha tenido ya oportunidades también Gilberto Brites. Sí, hasta aquí los equipos intenta buscando ya el primero en el partido, pero hasta aquí se hace un partido con mucho ritmo. Arrancó este primer partido. Alemán que busca también el arco y el 3 también. Es el equipo del Ciudadano, digo bien, también busca el gol, pero hasta aquí 0-0, 10 minutos en la primera etapa. Ojo con esta acción porque Alemancue Palomita consigue este peligroso tiro libre a unos 3-4 metros aproximadamente del área mayor, un poquito más quizás 5, Gilberto. Vamos a ver este tiro libre que favorece a la representación del conjunto de Alemancue Palomita. Frente a la pelota está el jugador Peralta, así también Báez. Veremos quién se encarga de este tiro libre. Ya autoriza el juez. Peralta, pierna zurda, impacta en la barrera, no pasó nada. Gilberto Brites. Sí, nunca se levantó esa pelota, fue por la barrera. Ya sale rápidamente el equipo de Ciudad Nueva. Sí, asimismo, ahí amagó justamente el número 10, Santiago Báez. Ahí vamos a ver de vuelta la reiteración. Amagó, dejó para Peralta con la zurda, le pegó ahí justamente en la humanidad de la barrera. Era una muy buena posibilidad, Gilberto Brites. Sí, era una gran posibilidad, pero no pasó la barrera. Balón en el medio, pica ahí en el círculo central, saca Cuña. Reconquista el jugador de Ciudad Nueva en la zona defensiva la pelota. Ya sale jugando con el lateral derecho, este que adelanta para Duarte. Eladio Duarte. Donato Portillo juega con Soto. Sector derecho, el avance de Ciudad Nueva. La marca y la falta por parte del jugador Arévalos, el número 11. Será tiro libre, ahora corresponde para Ciudad Nueva. Sí, ahora va a ser pelota para el equipo de Ciudad Nueva. Va a ser tiro libre. Hasta aquí 0-0. Los primeros 10 minutos de esta primera etapa. Primer partido también el día de hoy de los 7. Tiro libre para Ciudad Nueva. Su capitán frente a la pelota, él va a cumplir. Ya por en juego. También impacta en la barrera de rebote. Otra vez vuelve a cargar. Centro arriba. Saca como puede la defensa. Ahí queda para el jugador Zamudio. Este que adelanta a cualquier parte. No había destinatario. Será salida para el equipo de Alemancue Palomita. Así mismo. Hasta aquí con la pelota parada le está costando todavía a los dos equipos. Capaz por el viento también que tenemos el día de hoy. Pero lo más importante es que ambos equipos buscan el arco. eh, Utiliza la forma y cada vez que tiene seguramente una oportunidad frente al arco no va a dejar de probar en esa porque principalmente Alemán que necesita ya sumar de a 3. Hasta aquí en 3 fechas no marca goles el equipo de Alemán. Lo más importante es que el gol que todavía les cuesta al equipo de Alemán Palomita Blas Antonio. Sí, asimismo, Gilberto. Hoy vamos a ver
si ya pueda estar efectivo en la definición, porque recordamos, Gilberto, en los partidos anteriores han creado situaciones frente a los arcos, en este caso en sus juegos, el equipo de Alemán, pero hasta aquí no está siendo efectivo. Sí. Mira que lo que tiene la oportunidad muchas veces frente al arco, pero no hay alguien que pueda empujar esa pelota, ¿verdad? Que no tiene todavía alguien diferente cerca del área para que pueda tratar de buscar el gol, en este caso, para el equipo. Este campeonato, la segunda temporada 2026 del campeonato senior de Guibucó, justamente fue un partido inaugural, justamente Sí, este compromiso se jugó la por estos primera dos equipos. fecha. Sí, Sí, se repite los mismos partidos de la primera fecha. exactamente. Fue un partido inaugural, justamente que el primera fecha justamente se había enfrentado Sí, entre Ciudad Nueva y Lemancué. En aquel partido fue triunfo del equipo de Ciudad Nueva. 2-0, sí. Ganó por 2-0 el equipo ciudadano. Y después de esto tenemos el partido de Manchester, el segundo partido, que van a estar jugando ante Milan en la primera fecha. Fue goleado Manchester por 5-0 para el equipo de Milan. Tercer partido, creo que jugó esa fecha, si mal no recuerdo, San Isidro. Jugó el tercer partido, Blas Antonio. No sé si tener la lista también para que podamos repasar un poco los partidos que vamos a tener el día de hoy. San Isidro jugó ante San Juan, creo. Vamos a buscar ahí, corroborar un poco. Manchester, Milan. ¿Está bien? Garantía Arsenal entonces, el tercer partido. Bueno, y esos primeros tres partidos, primero ganó Ciudad Nueva, segundo ganó Milan aquella fecha, y Arsenal le ganó también a Garantá esa primera fecha, 1-0. Luego San José el cuarto partido. Quinto San Isidro ante Independiente. El penúltimo San Juan ante Real Madrid. Y el último jugó 15 de agosto de Upona. Estos son los partidos que vamos a tener el día de hoy, compañeros. Bien, perfecto, Gilberto. Aquella primera fecha que arrancó justamente este torneo también el día 11 de julio, si no me equivoco, Sí, sí, Gilberto, ¿eh? 11 de julio, así mismo. Ahora es 1 de agosto. ¿Qué pasó? ¿Probaste el Carolina Antonio? Y sí, hoy a la mañanita ya le bajé, Le bajaste Gilberto, algo. pero sí, 7 tragos. Ahí está. Es la Entonces, recomendación. así dicen, ¿verdad? Mira que yo no probé todavía. Ah, entonces No. vamos a Vamos a tratar de buscar por ahí. para la tardecita. Sí, capaz que sí también, ¿eh? Renovar la sangre, como se dice. Sí, sí. Hasta inclusive algunos ya probó ayer, Gilberto, ahorita te Ayer cuento, ¿eh? sí, sí. Ayer yo le dejé un telecito también y a la noche sí probé algo, pero no funcionó. Eh, sí, amanecimos medio complicadito, pero estamos aquí. Capaz que el sol va a complicar un poco, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Bien, bien, Gilberto. Partido continúa 0-0. Ciudad Nueva, Alemancué, Palomita. Duarte el que lucha, gana Arévalos. Deja para Antonio Peralta. Arévalos. Malmori busca, se le fue la pelota. Saca el defensor Zamudio. Tiene Ciudad Nueva la réplica también. El centro que cruza, quita como puede con la zurda. El 18 es el jugador de la representación de Alemancué, Palomita, Emilio González. Sí, González es el número 18. Emilio González. Así mismo, zaguero central. Mira que algunos cambios hizo Alemán para este partido. Sí, para buscar el resultado también justamente Gilberto Sí Brites, que ¿eh? necesita ya Alemán llevar los 3 puntos. Y para buscar también su primer gol en el campeonato. Así mismo, exactamente. Ahí está Peralta, lucha con el número 13, falta en perjuicio de Peralta, dice el juez. La falta fue del atacante, será tiro libre defensivo que corresponde para el equipo de Alemancué Palomita. Está sentido, pero ya se repuso el número Sí, 4. Entró mal aquí sí, sí, el atacante. le entró con todo. Peralta también uno de los números, Antonio. Hoy aparece.
Ahí está el pelotazo largo. Arévalos. Balón que está en poder del jugador Santiago Báez. Pisa Santiago. La marca de Jiménez. Bruno sale jugando ahí con Vázquez. Partido continúa 0-0. Ya estamos sobre 17, casi 18. Este es Antonio Cardoso. Adelanta la pelota. Atención porque se complica la defensa. Primero en camino. Va para el primero. ¡Está! ¡Gol! De Ciudad Nueva. Se complicó en la defensa el conjunto de Alemancué Palomita y lo aprovecha el 18 para mandar a guardar. Sí, señor, el primero del partido, minuto 18 de esta etapa inicial. Lo hizo Miguel Wilson Vázquez. Es el que anota. Y bueno, a los 18 también Gilberto Brites se abre el tanteador. Así mismo, llegó el primero en el partido de Wilson Vázquez. Marca ya el primer error de la gente de Alemanco ahí atrás y aprovecha bastante bien el equipo ciudadano. Ya marca el primero, minuto 18. Ojo porque se complica el arquero, tiró, gol. Soto. Gol de Ciudad Nueva. En un vaivén de un minuto aproximadamente. 2-0, ya estaba 0-0. 2 goles prácticamente en el mismo minuto. Gilberto Brites gana 2-0. En un cerrar y abrir de ojo el conjunto de Ciudad Nueva. Qué regalito de gol de la gente de Alemanco ahí atrás. Ahora el arquero. Ya en un minuto el equipo ciudadano liquida el partido Blas. Otra vez busca el tercero centro. ¡Está! Esa pelota que termina afuera. Casi el tercero. Bueno. ¿Qué pasó al equipo de Alemanco que se frenó, se quedó Gilberto? Sí, mira que venía. El tercero. Sí, venía haciendo bien las cosas Alemanco, pero hasta el minuto 18. El primero de Wilson Vázquez, el segundo de Soto a los 18 minutos. Los 2 goles en el partido del equipo ciudadano y casi llegó el tercero también. Ahí ya sale jugando Báez, busca a Rivas. Derrote queda para Anastasio Acuña, este que levanta, Malmori busca, este que desvía. Está la marca de Zamudio, Báez también lucha por ahí, ya queda en las manos del arquero, el guardameta de la representación de Ciudad Nueva. Ya va sacando el arquero. Partido 2-0 a favor del equipo rojo y amarillo, el conjunto de Ciudad Nueva. Va avanzando, saca como puede Rivas. Ahí va a quedar para la posición del número 26, Cardoso. Abre juego para que Soto pueda entrar en acción. El defensor también saca como puede al córner. Intentó jugar con su portero, pero muy fuerte el pase. Sí. Va a ser córner, Gilbert. Ya está sufriendo después de esos goles la gente de Alemancué. Ahora va a tener un tiro de esquina el equipo ciudadano que va a estar buscando el tercero en el partido. Córner, punta izquierda. Viene el centro, arriba la pelota. Cabecea el defensor. Complementa Arévalos. Sacó cortito, entonces ahí. Vázquez, el que intervino también ahí. Aparece Acuña. Tiene Ciudad Nueva. Vázquez, el zaguero central. Aníbal Vázquez. Este es Anastasio Acuña el que recupera. Deja para el jugador Santiago Báez. Camiseta número 10 para Santiago. Otra vez participa Acuña. Ahora Arévalos. Sale bien ahora el equipo de Alemancué. Adelanta demasiado fuerte el pase de Malmori. No hay esa buena comunicación con el delantero, entonces ya es salida para el equipo de Ciudad Nueva. Sí, ya esta parte del partido le está costando ya a la gente de Alemancué. Crea ocasiones frente al arco que defiende el portero del equipo ciudadano. Y Ciudad Nueva se acomodó bastante bien después del resultado, los 2-0, ya que tenía a su favor, se acomoda bastante bien en el campo de juego del equipo ciudadano. Sale como puede aquí el lateral zurdo, Antonio Peralta. Jiménez, recupera Jiménez, adelanta, pero muy fuerte el pase. Termina saliendo afuera la pelota, será lateral defensivo que favorece al equipo de Alemancué Palomita. Ya pone en juego otra vez, Zamudio gana. Queda para Donato Portillo. Ramón Donato lucha ante la presencia de Antonio Rivas. Este es Vázquez, Wilson, el autor del primero del partido. Wilson Vázquez, el que marcó el primer gol en el partido. Después Wilson, el Soto. Sí, Wilson Vázquez, Gilberto, suele ser arquero también. Sí,
suele ser arquero también. Ahora el arquero es eh, que la primera fecha ya viene ocupando la portería. Y ojo porque se va con todo. Otra vez Ciudad Nueva. Bueno, esta vez sí oportunamente salió el arquero para sacar entonces esa pelota. Estuvo atento ya esta vez el portero Paniagua que salió, se quedó con esa pelota. Bueno, saludo a toda la gente que ya va compartiendo con nosotros la transmisión, los grandes amigos que está viendo el partido. Pedimos que se suscriba al canal de YouTube, que deje su like y que comparta la transmisión. Efraín Monzón. Efraín Monzón me acuerdo que era arquero de 15 de agosto en su momento. Después jugó, no sé si jugó con Real Madrid también, pero es un arquero que hace rato ya está en el campeonato. Bueno, ya pide cambio González. Aparentemente no va más el zaguero central de Alemancue Palomita y ya calienta Silvio Ramos. Sí. Ramos es otro de los nuevos también de este equipo. Terminó la primera etapa, señora y señores. Pausa y ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Bien, excelente, señores. Ya estamos de vuelta para este segundo tiempo. Está ganando 2-0 el equipo de Ciudad Nueva. Minuto 18, los 2 goles hasta aquí. Está sufriendo el equipo Alemanco de vuelta. Le está costando hacer un gol y también les cuesta hasta aquí ya en la defensa al equipo de Alemanco de Palomita Blas Antonio. Sí, asimismo, 2-0. El marcador a favor de Ciudad Nueva. Arranca la etapa complementaria. Veremos qué puede ofrecer el equipo de Alemanco de Palomita, que realizó 2 cambios. Gilberto sacó al lateral izquierdo y a uno de los zagueros que tengo entendido que Sí, salió lesionado. González y Peralta, creo que. Y lo que ingresaron fue el jugador Ramos y Morales. Son los cambios. Bueno, ahí está entonces para tratar de corregir un poco Sí, los sí, errores defensivos justamente que le sí. costó los goles. Y luego le costó así, de esa manera, de errores defensivos. El primero y después el otro, que el arquero también regaló el segundo gol. Avanza Ciudad Nueva, busca el tercero. Este es Donato Portillo, zona izquierda del avance. Levanta el centro, arriba la pelota, cerrado el centro. El arquero en segunda instancia se queda con la pelota. Y termina llegando otra vez Ciudad Nueva, que realizó también su primer cambio, Gilberto Brites. Sí. Ingresó el jugador García, Anildo García, y se retiró Soto, uno de los goleadores. Gana el servicio de esquina, córner, punta derecha, favorece al equipo de Ciudad Nueva, que otra vez se instala en zona del conjunto de Alemanco Palomita. Veremos quién es el encargado de este servicio de esquina. Bueno, otro cambio más. 2 Sí. en realidad va preparando Ciudad Nueva, Gilberto. 2, vamos a ver quién. Villalba el 21 y el otro el 19. Juan Carlos López son los que se va preparando. Vamos a ver por quién ingresa. El 10, número 10, sí. El 19 creo que él se va a retirar. Y el jugador Vázquez son los que se retiran. 10 y 21 adentro. Saca sus 2 goleadores hoy. Así mismo, su delantero. Bueno, García para cumplir el servicio de esquina. Viene el centro, arriba la pelota. Sobra, nadie puede llegar, entonces ya está la defensa para salir jugando. Rivas adelanta para Báez. Corre Arévalos. Oportuno. Fue oportuna la salida, Gilberto, de Efraín Monzón, si no Sí. estaba el descuento. Así mismo, salió ahí el arquero, por suerte, para su equipo. Si no, iba a ser el descuento y el primer gol para Alemanco. Sí, estaba atento a Efraín porque el pase filtrado picaba solo a Arévalos, así también Báez. Y estuvo atento el arquero para salir a cortar entonces ese avance. Sí. Quedó en offside. La gente decía no. Después de este partido se viene Manchester, ¿me decías, Gilberto? Milan. Manchester-Milan en el primer partido fue derrota de Manchester por 5-0. Vamos a ver hoy cómo responde. Avanza Alemanco con Arévalos, atención, busca el arco. No sé si fue un centro cerrado o se le cerró el centro, pero buscó para mí la portería también de Efraín Monzón. Llegó Alemanco en esta oportunidad. Esta vez sí, pero estuvo atento ahí el arquero también. Lateral que favorece al equipo de Alemanco Palomita, centro arriba. Con golpe de cabeza responde la defensa y lucha Duarte. De rebote va quedando para Juanca López. Este es el jugador García. Juega con Duarte. Destapado está el jugador Villalba. Balón para él. Este que busca el centro. Ramos con golpe de cabeza responde bien. El zaguero central. Hombre de refresco del conjunto de Alemanco Palomita. Le presiona ahí. Otra vez Silvio Ramos. Trata de sacar ahí el defensor. 2-0 está el marcador sobre 4 minutos y medio de esta etapa complementaria. Zamudio ahí va jugando con el jugador Cardoso y este busca a Vázquez. El zaguero central Vázquez adelanta la pelota para el jugador Donato Portillo, baja bien con el pecho. Después el defensor termina sacando al córner. Será servicio de esquina para Ciudad Nueva. Sí. Mira que se está quedando de vuelta el equipo de Alemanco y de a poco Ciudad Nueva también va teniendo de vuelta oportunidades en ataque que hasta aquí
va a tener una pelota parada más. Saludo para Antonio Lescano, reporte de sintonía. Gilberto está en el Chaco viendo la transmisión. Saludo para él. Y su equipo juega el Después de siguiente este partido. partido, sí, señor. Antonio Lescano, entonces, saludo al amigo Antonio. Hoy no va a estar entonces en el equipo de Manchester, ¿eh? Sí. Pero está compartiendo con nosotros. Otra vez el servicio de esquina va a ser para la representación de Ciudad Nueva hacia la punta izquierda. Para cumplir está Juan Carlos López. Va colocando la pelota lentamente ahí en el último rincón. 2-0 está. Arriba la representación de Ciudad Nueva. Ahora sí el árbitro que ya lo autoriza. Va al envío en el área. Salta, cabecea el jugador Acuña. Otra vez para López. Vuelve a cargar, pero esta vez el centro no estuvo bueno. Pide disculpa. Será salida que favorece al equipo de Alemancué Palomita. Sí, va a ser salida para el equipo de Alemancué, que nos está levantando de vuelta en este partido. Le está costando tener mucho tiempo la pelota y les cuesta todavía estar frente al arco y hacer un gol. Va a quedar en las manos del arquero de Alemancué Palomita. Su portero es Milciades Paniagua. Él va a sacar ese esférico. Ya lo hizo. Balón que termina en el medio terreno. Reconquista el jugador de Ciudad Nueva. Este es Donato Portillo. Juega más atrás. Para el lateral izquierdo es Enrique La Rosa. Camiseta número 25 para Enrique. Pierde ante el jugador Rivas. Paraná busca a Báez. Santiago que corre. Primero llega el arquero Efraín Monzón. Muy fuerte el pase, ¿eh? Sí, fuerte el pase. Y Baez le costó alcanzar esa pelota. Primero jugó el arquero. Ya va sacando el guardameta Efraín Monzón. Este es Arnaldo Morales. Pierde la pelota. Vuelve a recuperar su compañero Arévalos. Media altura del centro. Ahí este es el jugador Santiago. Apunta y dispara. Atención. Dio rebote. Está el descuento. ¡Oh! No pudo. Atención. Sigue el peligro. Ahora sí el arquero que se queda con la pelota. Era el descuento. No pudo aprovechar aquí Ismael Báez. Increíblemente hasta esto le pasa a la gente de Alemancué. Acá tenía todo para marcar el descuento, pero no pudo de vuelta el equipo de Alemancué. Báez tenía todo ahí para marcar el primero, pero no pasó eso. Sí, muy clara ocasión porque de rebote el arco prácticamente le quedó a merced para que pueda definir, pero llegó también otra vez el arquero a cubrir, pero creo que su definición fue algo pifiado, no pudo definir de buena manera Gilberto. Sí, no pudo dar de lleno a esa pelota también Báez. Ahí va quedando para Ciudad Nueva, busca la réplica, zona izquierda el avance con López, este que cruza por abajo, va para García, este deja para Cardoso, Villalba aparece también en pierna derecha con la zurda, era que le pegaba, de rebote va quedando otra vez para Villalba, este es López, en el área tiene la pelota del equipo de Ciudad Nueva, este es Villalba, sale del área ahora, busca a Duarte. Va Duarte, gana el defensor de Alemancué, después le comete falta. Falta fue en perjuicio a Anastasio Acuña. Tiro libre que favorece al equipo Alemancué que lo va cumpliendo, va apurando las secciones. Bueno, y cuando uno se apura a veces cae también en esto, en errores. Errores que cometen los jugadores de Alemancué cada vez que se apura también. Y eso no le conviene al equipo de Alemancué. Ya estamos sobre 8 minutos, nos aproximamos al minuto 9, etapa de cierre. El marcador indica que lo gana Ciudad Nueva por 2-0 a Alemancué Palomita. Avanza Ciudad Nueva, busca el tercero. Infracción, hubo mano. Mano entonces, y la tarjeta. ¿Se viene otro cambio más? Sí, creo que 2 cambios. va a haber cambio en Ciudad Nueva, que de a poco va refrescando su equipo también. En el partido va a salir el arquero y Monzón se retira. El arquero iba a ingresar por él Villar. El arquero, sí, Fernando Villar, que era titular de este equipo en todos los partidos. Hoy es Monzón el arquero y ahora va a ingresar por Monzón entonces Fernando Villar, el arquero. Y Barrios, vamos a ver por quién ingresa. Cecilio Zamudio, Cecilio se retira e ingresa por el Barrios. Bien, muchas gracias Gilberto. Tiro libre para Ciudad Nueva. Va el remate, muy mal. Se le levantó el remate, no pasó nada también en esta acción, Gilberto. Sí, no pasó nada en esa pelota parada.
que quiso hacer la gente de Ciudad Nueva, va a ser salida para Alemanque. Después de este compromiso se viene el partido entre Milan versus Manchester Derby Arendá. Manchester Derby Arendá versus Milan. Otro Sí, cambio más, Gilberto otro cambio, Brites. esta vez para Alemanque. Acuña se retira, ingresa por el González. A ver, más cambio. El capitán, a ver, sí, para nada que va a ingresar también, ¿eh? Así que los cambios que va haciendo los dos equipos en el partido. Sí, 2-0 el partido, 10 minutos. Nos aproximamos al minuto 11. Lo va ganando el equipo de Ciudad Nueva. Ahí va a sacar Ramos. Silvio Ramos tiene el teleférico en el zaguero central. Sale jugando con González. Levanta la cabeza González. Intenta conectar con Paraná. Primero la marca. El rebote va quedando para Arnaldo Villalba. Este juega con Duarte. Duarte para Ciudad Nueva. Este que levanta el centro hacia el costado derecho. Primero Malmori. Va quedando ahí para Báez. Este es Santiago, casaca número 10. Jugando con Malmori. Vale Mancué. Malmori intenta, sale la marca de Vázquez. Va reconquistando el zaguero central del conjunto de Ciudad Nueva. Ese rebote va quedando para Duarte. Pide cambio Arévalos. Va quedando para Donato Portillo. Va jugando Donato. Balón para Villalba. Apunta y dispara. Atención, el remate al arco. Se le levantó el remate. El arquero estaba algo adelantado, Gilberto. Y probó Villalba. Probó Villalba también buscando su gol, pero se levantó mucho ese balón de Villalba a hacer pelota para Alemanque. Bueno, Arévalos pide cambio. Sí. Vamos a ver quién ingresa por Arévalos. Figueiredo, entonces el que se prepara por Arévalos. Aparentemente con alguna molestia el número 11 de Gilberto. Cambio obligatorio en este caso en el partido. Arévalo se retira e ingresa por el Figueiredo. Bueno, finalmente va a continuar Arévalos. Aparentemente Gilberto, el que va a salir es el jugador camiseta número... Vamos a confirmar, camiseta número 56, si no me equivoco, o la 55, es el jugador Osmar Rivas. Rivas entonces al final se retira. 55. Y Figueiredo que va a ingresar por él. Sí, pero no está al 100%, a lo mejor Arévalos aparentemente ya tiene dificultad para picar, para correr Gilberto ahorita. ¿Sí? Así mismo. Otra vez avanza Ciudad Nueva, busca el tercero. Qué buena acción, va Villalba dentro del área. Le pegó con la derecha, se le abrió el remate. Ya le encimaba la marca de González también. Llegó otra vez Ciudad Nueva, peligrosamente. Sí, después unos cuantos errores que de vuelta a la gente de Monquel llega a la gente de Ciudad Nueva que buscó de vuelta el arco Villalba, que hasta aquí se le está negando. En 2 o 3 ocasiones ya se le niega el gol a Villalba. Tiene otra vez en el avance la representación del conjunto de Ciudad Nueva. Esta vez quedó en posición adelantada el jugador Donato Portillo. Alemanque prepara más cambio. Estamos viendo calentar a Colmán. Sí. Aparentemente va a ser ahora el jugador. Sí, vamos a confirmar enseguida. Lo cierto es que va preparando otro cambio más. Avanza el equipo de la representación de Ciudad Nueva. Tiró gol. Gol de Ciudad Nueva. Esta vez lo hizo Ramón Donato Portillo, colocando suavemente esa pelota en una esquina. Quedó totalmente solo. Ahí ganaron a los defensores. Vamos a ver otra vez la acción. Qué buen pase también. Pase filtrado. Y la definición también, exquisita definición de Donato Portillo para que Ciudad Nueva empiece a golear. El marcador ahora 3 para Ciudad Nueva. Alemanque Palomita 0. Así mismo llegó el tercero para la gente de Ciudad Nueva. Minuto 14. El tercer gol para Ciudad Nueva. Y creo que con esto ya liquida su partido el equipo de Ciudad Nueva, Blas Antonio, porque le está costando todo a la gente de Alemanque, principalmente en este partido. Mira que la fecha anterior hizo un buen partido, pero hoy de vuelta no aguantó hasta los 18 el primer tiempo, y después de eso ya cayó totalmente el fútbol de Alemanque, que ya está sufriendo el 3-0 en el partido. Minuto 14, el tercero gol de Donato Portillo.
Pausa de hidratación para los jugadores. Después de esto se nos viene el segundo partido. Va a estar jugando Manchester United ante Milan. El segundo partido. Y el tercer partido juega Aguarenda Arsenal. El cuarto partido Gribucá San José. El quinto juega San Isidro Independiente. El penúltimo juega San Juan ante Real Madrid. Y el último 15 de agosto Upona. Son los partidos que tenemos el día de la fecha. Bien, perfecto, Gilberto. Sí, hemos repasado también, aprovechando esta pausa, los partidos programados por la fecha número 4 del campeonato senior de Iribucuá. Bueno, 3-0. Gana la representación de Ciudad Nueva. Ahí va teniendo Paraná, va jugando hacia atrás. Para arriba. Se complica también ahí en el pase. Bueno, termina perdiendo la pelota otra vez el conjunto de Alemancué. Va teniendo Donato Portillo, el autor del tercero. Donato juega mucho más atrás para que pueda participar, para que pueda entrar en acción. El 25 es la rosa en este caso. Bueno, camiseta número 25. Vamos a confirmar un poco porque yo le tengo como Enrique y Pedro y también los Zamudios, Gilberto. Ahorita vamos a confirmar un poco acá. ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol! Oxide, sí señor, no vale el gol. Sí, García. Banderín arriba de la línea. Estaba en Oxide el jugador de Ciudad Nueva. Bueno, no sube. Ahí la definición fue bastante buena, por cierto. Sí. Pero estaba ya Banderín arriba, Gilberto no valía. No valía ese gol del jugador de Ciudad Nueva. Bueno, estoy buscando acá la planilla justamente del 25 para no equivocarnos. Sí, es Zamudio. Zamudio. Gabriel Zamudio, sí. Gabriel Zamudio, entonces el 25. En el partido anterior utilizaba la camiseta número 4, por ahí la confusión, pero es 25. El 25 y utiliza este dorsal y es Gabriel Zamudio, entonces lateral izquierdo. Muy buen jugador también, ¿eh? Sí, sí. Ser arquero, Vas a ser arquero, hace en cancha. Es una campaña interesante que hizo con Cerro Verde principalmente. Bueno, hablando de Cerro Verde, otro ex Cerro Verde ingresa, camiseta número 11, Pablo Acosta, se retira Donato Portillo. Sí. Es que no aparece bien el equipo, no, ese juega el otro equipo, ¿cierto? El otro Monje, que era de Cerro Verde también, juega en el Iguacuá. Va el equipo Ciudad Nueva hacia la zona izquierda, derecha dio bien, se le fue larga, esa pelota termina saliendo ya afuera. Será saque de salida. Corresponde saque de meta para el equipo de Alemancué Palomita. Sí. Y bueno, ya enseguida se viene el siguiente partido también. Cuando se viene otro cambio más, se prepara camiseta número 22 y el que sale es el jugador Duarte, Gilberto, camiseta número 22. Ya enseguida el nombre de este jugador que va a ingresar. Se va a retirar el Eladio Duarte, el que se va a retirar. Alcides Escobar, el que va a ingresar el 22. Bien, gracias Gilberto. Ahí ya sale Santiago Báez. Busca a Figueredo. Adelanta el jugador del equipo de Ciudad Nueva. Ahí ya se muestra Zamudio. Balón para él. Gabriel Zamudio tiene el lateral izquierdo. Va Zamudio. Ahí la marca por parte de Acuña. Era en este caso Báez, digo bien. Acuña ya dejó el gramado de juego. Este es Escobar. Ahí va teniendo la pelota Escobar. El pase no estuvo bueno. González termina sacando, prácticamente reventando esa pelota hacia la zona izquierda. Va a quedar para Bruno Jiménez. Bruno para Vázquez. Sale Aníbal. Balón para García. Tiene García. Ciudad Nueva en la posición de la pelota. García otra vez. Va al 8. Va jugando con su compañero Barrios. García a la pared. Avanza Ciudad Nueva. Oportuno cierre defensivo por parte del jugador Paniagua, que ingresó también en este segundo tiempo en la representación de Alemancué. A ver. Va a haber cambio. Bueno, sigue el partido, resultado 3-0. Ya. ¿Cuántos tenemos, Blas Antonio? 19, casi 20 ya. De este segundo tema. Más cambio. ¿Quién ingresa por quién? Antonio Cardoso
Y el 37, el que va a ingresar, creo que uno de los Zamudio, también, si mal no recuerdo, el 37. Vamos a corroborar ya enseguida. El 37 ingresó para Ciudad Nueva, 20 de esta segunda etapa. Bien, avanza de vuelta. Esta vez el que intenta es Alemanque. La marca de Acosta. Reconquista el jugador de Ciudad Nueva. Entregó mal. Paniagua el que saca a cualquier parte del envío. Corre de igual manera Figueredo. Sale la cobertura defensiva. Dejó salir ese esférico. Y será saque de meta para el arquero Fernando Villar. Será saque de salida para Ciudad Nueva. Asimismo, va a ser salida para el equipo ciudadano que está ganando su partido ya esta última parte de esta segunda etapa. Ya a punto de que se termine este primer partido. Va sacando González. Reclama mano. Sí, el árbitro ahora pita la mano por parte del atacante. Sí. Será tiro libre Gilberto Brites. Va a ser pelota en salida para el equipo de Alemanque de vuelta. Ya va el pelotazo largo. Dentro del área. Termina sacando ahí el jugador Jiménez. Corre Barrios. También para nada. Vamos a ver quién llega primero. Llega Barrios. Para Bruno Jiménez. Este es Arnildo García. Busca la pared aquí con el jugador Barrios. Pero pierde ante Antonio Rivas. La marca de Malmori. Ahí está Malmori. Sufre la falta el 26. Tiro libre cerca del círculo central. Tiro libre que favorece al equipo de Alemanque Palomita. Sí. Vamos a ver qué hace con esta jugada el equipo de Alemanque, que sufrió vuelta hoy en el partido. Le está costando el partido a la gente de Alemanque. Rivas con el envío a la mano del arquero Fernando Villar, que no tuvo consecuencia el remate, Gilberto. No pasó nada con ese tiro libre para la gente de Alemanque. Cardoso va adelantando para Villalba, era para Acosta, corre el 11, Acosta levanta la cabeza, con la zurda busca el área, a ver si sale, primero llega el arquero, bueno, se queda con ese esférico antes que traspasara esa raya, y ya va sacando Paniagua el guardameta de Alemanque, balón que pica va a quedar ahí para el jugador Zamudio, cabecea Zamudio, Acosta el que lucha, gana Figueredo, para el jugador Báez. Ya sale jugando con Malmori. Alemanque tiene la pelota ahora. Este es el jugador Rivas. Otra vez Malmori. Zamudio sale en el circuito defensivo ahí. Tiene García. Corre Villalba. Arnaldo Villalba hacia la zona izquierda. Ahí le persigue Figueredo. Sigue Villalba. Elude la marca. Peligro de gol. Atención. Va por el siguiente gol. Atención. El cuarto que busca con un puntín. El 37. El que ingresó en este segundo tiempo tiene la posibilidad para el cuarto, pero no supo aprovechar Gilberto. Sí, tenía todo ahí para el cuarto gol, pero no pudo hacer el 37, tenía todo para mandar adentro de esa pelota, pero no pasó nada. Va a ser salida. Villalba finalmente cobró córner. Córner, tiro de esquina. Sí. Va Villalba. Va el envío, centro arriba, la defensa que intenta sacar. Ya hubo mano, sí. Mano del atacante. Será salida, ahora sí. Corresponde pelota para el equipo de Alemanque en salida, Gilberto. Sí. Gente de Alemanque ya se quedó totalmente. Tratan de no ser goleados nada más en este partido. Y cada vez que tiene la posibilidad el equipo ciudadano pinta que va a hacer gol, pero hasta aquí solamente 3-0 el resultado para la gente de Ciudad Nueva. Otra vez desperdicia una buena carga el equipo de Alemanque Palomita por ese mal pase por parte del jugador Báez. Figueredo en la marca. Ahí avanza el equipo de Ciudad Nueva. Va Villalba. Se apoya ahí en el jugador Vázquez. Aníbal Vázquez va jugando con Bruno Jiménez. Del círculo central la pelota. Va adelantándose Férico. Cae en el área. Sale el arquero. Salida en falso. Hubo contacto allí, pero el árbitro dice hasta aquí, señores.
Muy bien. Terminó, señores, este partido. Resultado 3-0. En 4 partidos, 4 derrotas para la gente de Alemán. Pausa y ya venimos.
Bien, señores, ya de vuelta para este segundo partido. Manchester Grandante Milan, Milan Manchester Grandá. Segundo partido el día de hoy sábado. Ya arranca en este preciso momento este segundo encuentro de la jornada de hoy entre Milan y Manchester. Vamos a ver cómo termina este partido, porque en el primer partido fue triunfo de Milan por 5-0 Blas. Sí, así mismo, Gilberto. Retornamos entonces para el siguiente partido cuando avanza el equipo de Manchester, que ya busca el primero. Cardoso le pega al arco. Albino Miranda, el arquero, se queda con ese esférico. La primera llegada del conjunto de Manchester y fue del partido, Gilberto. Sí, primera llegada de este partido. Hijo de Manchester. Cardoso probó, pero estaba atento ahí. Miranda se queda con esa pelota. Ahí busca Ramírez, reconquista el jugador de Manchester. Ahí ya sale jugando con el jugador Silva. Adelanta ese esférico Silva. Va a quedar ahí para Cardoso. Aníbal cubre la pelota ante la presencia del defensor. Duré termina punteando. Y reconquista otra vez Manchester. Balón arriba. Fernández con golpe de cabeza termina respondiendo. Queda para Rojas. Este juega con Ramírez. Líder más atrás para que pueda tener Carvajal. Intenta salir jugando con pelota dominada el conjunto de la representación del Milan. Líder Ramírez. Ahí busca al jugador Rojas. Hubo mano, sí, de Silva. Será tiro libre. Cerquita la raya, la mitad del campo de juego será para el equipo del Milan, que va a tener esta posibilidad de cargar hacia Sí, el área. hacia el área. Solamente va a tratar de lanzar directamente al área o buscar directamente el arco, ¿por qué no? Ahí está Dure, centro arriba. El que peina es Fernández. Era Martínez. Balón otra vez queda para Martínez. Llega Barrios para cerrar. Termina punteando esa pelota y sacando a un costado del jugador Barrios, el zaguero de la representación del conjunto de Manchester. Ahí está el lateral que ya lo va cumpliendo. Ese es el jugador. En este caso, el que tiene es Fernández. Ya va sacando el defensor de la representación de Manchester. Pelotazo largo. Busca directamente al jugador Cardoso. Bueno, no pudo dominar ese esférico. Se le fue. Y termina saliendo afuera. Será saque de meta. Saque de portería que favorece al equipo del Milan. En este arranque del partido. 0-0 el marcador. Milan-Manchester. Fecha número 4 del campeonato senior de Iribucuá. Ahí va a quedar ahí para el jugador Fleitas. Armó a reconquista para el equipo del Milan. Juega con Rojas. Balón en el círculo central. Medio terreno. Rojas. Quita la defensa. Otra vez queda para Armoa. Armoa. Traba y comete falta. En este caso el jugador Armoa. Será tiro libre en su campo todavía. Sí. Cerca ya del círculo central. Gilberto, es para Manchester. Así mismo, una falta del jugador Armoa, del lateral izquierdo. Ahora va a ser tiro libre para Manchester. Silguero ya levanta la pelota en el área rival. Saca como puede. Defensor queda para Rojas. Termina sufriendo la falta. El árbitro cerca dice que no pasó nada. Este es Lorenzo López. Se le fue la pelota. Será lateral defensivo. Corresponde para Milan. Ya por en juego. Busca a Rojas. Silva en la marca. Queda para él. Busca a Fleitas. No pudo Fleitas dominar. Derrota queda para Martínez. Fernández juega con Armoa. Rogelio Armoa adelanta para Martínez. Hace rebotar en el jugador. Montiel será lateral para Milan. Se va lentamente a posicionar en zona de ataque. Se apura y se equivoca aquí el lateral izquierdo. Y sale Melgarejo. No pudo Melgarejo. Ya está la marca de Chamorro. Sale para Milan. 0-0 el marcador. Nos aproximamos al minuto 5 de esta etapa inicial. Sí, Melgarejo hoy de titular, Antonio. Siempre juega arranca el segundo tiempo, por ahora esta vez sí de titular. Melgarejo. Balón arriba, Fernández. Queda el rebote para Duré. Rafael Duré va intentando la salida, la presión por parte del jugador Fleitas. Reconquista Fleitas, a ver quién le acompaña. Sigue Fleitas, ahí Silva está cerca. Fernández sale en la marca. Puntea para Duré. Sale el equipo de Milan. Partido está aquí parejo, Gilberto Brites. Sí. Los dos proponiendo. Los dos proponiendo, pero las más claras ya tuvo Manchester hasta aquí estos primeros 7 minutos del partido.
Hoy sábado 1 de agosto, arrancando esta jornada, arrancando este nuevo mes también. Sí, señor, y la previa también, Gilberto, ahorita es... Sí, la previa Ya del me... festejo del productor. Sí, señor, a eso me iba también. Defensor, balón que pica, sale afuera. Será lateral que favorece al equipo de la representación del Milan. 0-0 el marcador. Hasta aquí, partido de estudio todavía no están pudiendo sacar el provecho, por lo menos para los goles. Ahí va sacando Montiel. Balón arriba. Busca Cardoso. Chamorro gana. Va jugando con Armoa. Rogelio tiene. Levanta la cabeza. También levanta la pelota. Golpe de cabeza. Ramírez cabecea totalmente solo. Gilberto ahorita Sí, pasó muy cerca. muy cerca a esa pelota, las más AR Stores, venta de indumentaria deportiva, prendas para chicos y grandes de las mejores marcas, calzado en general, botines y más para los deportes. Bien, ya de vuelta. Estamos recuperando a poco la señal de internet aquí en la cancha del Club 13 de febrero, donde se está jugando el campeonato senior, fecha 4. El partido entre Manchester, Wigarendá y Milan. Milan, Manchester, Wigarendá. Partido 0-0 todavía aquí en el encuentro, compañeros. Sí, así mismo, Gilberto, recuperamos la señal que de repente Cayó totalmente, sí ¿eh? cayó. Y bueno, ahora utilizamos la otra línea y ahí ya estamos subsanando, ¿eh? Vamos a tratar de recuperar. Ya enseguida vamos a tratar porque ya esto escapa de nuestra capacidad, nuestro, ¿cómo se dice? El tema
Bien, ya de vuelta. Estamos tratando de recuperar, buscar solución para la transmisión del partido, que hasta aquí se está negando el tema de internet, nuestro problema, pero de a poco estamos usando ese problemita que tenemos aquí en el partido entre Manchester United y el equipo de Milan, partido que sigue 0-0, sin goles todavía. Hasta aquí este segundo tiempo también. Vamos a ver qué pasa en este 25 minutos restante, Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto. Casi llegó el primero del partido. Manchester estuvo cerquita de abrir el tanteador en este amanecer del segundo tiempo y consigue este servicio de esquina. Veremos cómo lo trabaja. Abra el envío. Julio Melgarejo viene el centro arriba. Cardoso desvía. Va a quedar para Barrios. Avanza el equipo de Manchester. Busca el primero. 0-0 el marcador. Lorenzo López pierde ante la presencia de Ramírez. Sale Ramírez, el número 10. Deja para Martínez. Este va abriendo juego hacia la punta derecha. Parece Chamorro para Martínez. La réplica de Milan, peligro de gol. Atención, Montiel pifia también. Ahora sí, Barrios termina complementando. Bueno, se pone interesante este segundo tiempo, Gilberto. 2 llegadas ya en estos pocos minutos. Sí, ambos equipos ya tuvieron su posibilidad de vuelta a esta segunda etapa, que hasta aquí solamente falta el gol en el partido. 0-0 se enfrentan estos dos muy buenos equipos, Manchester y Milan. El marcador 0-0 hasta el momento. Ahí está Martínez, camiseta número 8 Martínez. Julio, el que sufre la falta. Lorenzo pide disculpa. Tiro libre en defensivo para Milan. Sí, va a ser tiro libre ahí para Milan en su defensa. Este es el segundo partido que tenemos el día de hoy, compañeros. Partido 0-0. ¿El Primero, tercero, Gilberto? el tercer partido juega Garantá ante el equipo de Arsenal. Va a ser el tercer partido. González no pudo dominar. Ya reconquista Silva. Silva levanta la pelota. Arriba Seferico. Pica el jugador. Fleitas. Va a llegar Fleitas. Mantiene en juego. Se apoya en el jugador. Cardoso amaga bien. Cardoso dentro del área. Intenta filtrar. Ahora sí, ya saca González como puede. Bueno, le atoraron ahí a los defensores. Por eso también termina sacando a un costado. Y para cumplir está Lorenzo. Ya va jugando con Barrios. Otra vez Lorenzo. Ahí está el 20. López. Para Legal. Tiene Lucho. Pierde Luis. Ya sale Ramírez. Líder Ramírez. Para Martínez. Baldomero para el otro Martínez. Julio pica hacia la zona izquierda. Engancha Julio. Con la derecha le pega el arco de rebote. Queda para Ramírez. Atención dentro del área. Ahora sí termina saliendo de la misma. Se le fue la pelota. Nos dice el asistente. Asistente número 2. Dice que no traspasó la raya. Bien, roja para poner. En el equipo de Milan se retira Valdés. Vamos a ver quién ingresa por él. Que va a ingresar, digo bien. Vamos a ver quién se retira de Milan. Valdés es el que va a ingresar. Bien, gracias Gilberto. Ya la cancha Valdés. Dure, si no me equivoco, el que sale. Lateral izquierdo. Rafael Dure. Ahí está entonces el que se retiró. Ahora sí, recuperamos totalmente la señal de vuelta, también toda la calidad de la imagen. Gilberto Brites, Sí. están trabajando arduamente realmente los muchachos aquí en la parte técnica para que podamos subsanar ese pequeño inconveniente, porque de repente se fue totalmente la señal, Gilberto. Sí, cayó totalmente y de a poco se va recuperando de vuelta. Avanza el equipo de Manchester, saca como puede la defensa. Ahí va quedando para Martínez. Este es Lorenzo. Va jugando para Melgarejo. Reclama mano. Melgarejo reclama mano, pero él fue el que cometió la mano. Sí, el árbitro pita la infracción. Esa mano y ya sale el equipo del Milan. Ahí va jugando con Rojas. Adelanta la pelota. A ver, llega el arquero primero. Sí, quería Martínez. Baldomero quería, pero ya está el guardameta de la representación del Manchester. Arriba ese Ferico. Termina bajando para González. Este es Julio Martínez. Va Julio.
Ahí recupera otra vez. Traba Martínez para el lateral izquierdo. Armoa. Manchester también va preparando cambios. Ya va sacando para que pueda ir hacia donde está el jugador Melgarejo. Julio Melgarejo. Bien la marca Chamorro. Gana muy bien Darío Chamorro. Después se apoya en el jugador Martínez. Ahora Rojas. Busca hacia la zona derecha donde está totalmente solo el jugador Ramírez. Domina Ramírez. Ahora sí ya le encima la marca. La marca de Bogado. Va al centro por abajo. Saca como puede la defensa. Chamorro vuelve a recuperar. Este es Rojas. Apunta. Atención. Dispara al arco. Esa pelota se fue abriendo. Se pierde afuera. ¿Será saque de meta, Gilberto? Sí, ahí trató Roja también buscando el arco, pero salió mucho esa pelota afuera. Va a ser cambio, ahora Antonio. Muy bien, ya se viene Villalba a la cancha, Gilberto. Sí, Villalba. Y se retiró Barrios. Cambio para el equipo. Perfecto. Salió Barrios a la cancha. Villalba entonces. Luciano Villalba el que ingresa. Bien, saludos. A ver, para toda la familia Paniagua, dice aquí, desde Argentina. Perfecto, ahí está. El saludo entonces desde Argentina. Reporte de sintonía de los grandes amigos. Ahí está Así Antonio, mismo. perdón Gilberto, Antonio Lescano dando fuerza al equipo de Manchester, ¿eh? Sí, 0-0 hasta aquí. 5 goles de ambos equipos. Bueno, saludo también para Manuel Ramos desde Santaní. Reporte de sintonía, la gente va compartiendo con nosotros. Saludos a todos, toda la gente que van compartiendo con nosotros la transmisión de esta fecha número 4 del Campeonato Senior de Gribucuá. Este es el segundo partido de esta jornada de hoy. Ya ganó el equipo de Ciudad Nueva por 3-0 a Alemancue Palomita. Este es el segundo. Este es el segundo partido y después esto se viene el partido de Uganda ante Arsenal, tercer partido. Saca Fernández. Intenta Rojas. No pudo Lorenzo. Va a ser saque de mano. Sí, señor. Sí, señor. Va a ser saque manual. Servicio de costado. Otra vez Milan con Valdés. Valdés busca a su compañero. Bueno, le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportivas y atuendos deportivos para diferentes clubes. También cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes, calzado en general, todo lo que necesita para los deportistas ahí en el local de AR Stores en Bugarenda Centro. También le agradecemos a Pulse.net, servicio de internet, fibra óptica en Bugarenda y zonas alrededores. Pulse.net con nosotros aquí en la transmisión de Pulse por Más en el campeonato señor. Fecha 4 de este campeonato señor. Torneo clausura, en este caso el día de hoy estamos en vivo aquí en la cancha del Club 3 de febrero, organizado por el Club Libertad el día de hoy. Le agradecemos también a SB Sport, fabricación de indumentaria deportivas y empresariales SB Sport. Bien, gracias Gilberto. Ahí ya sale el equipo del Milan con Rojas. Balón para el volante central. Rojas levanta la cabeza. Un poquito más volante creativo. Creo que hoy también va jugando lo de Rojas del equipo de Milan. Busca a Valdés. Este deja para Martínez. Va Milan con muchos hombres a atacar. De rebote va a quedar para Lorenzo. González gana. 0-0 continúa el partido. Va el número 6. Abre para el jugador Carvajal. Este para Martínez. Julio para Rojas. Va Rojas, le dispara al arco. El arquero en segunda instancia se queda con la pelota. Llegó Milan con este remate de Rojas. Sí, de a poco va intentando también Rojas, buscando su gol, tratando de buscar fuera del área. Rojas, pero hasta aquí atento el portero Jacinto Ibarra. Tenta Melgarejo. Buscaba también a Rubén Fleitas. No pasó nada, dice el juez. Se cae dentro del área Julio Melgarejo. Le ganó el defensor limpiamente. Entonces saque de salida. Ya sale jugando con Darío Chamorro. Este es Carvajal. Silvio suelta el esférico para Ramírez. Líder va jugando con Armando Rojas. La presión y la recuperación de la pelota fue por parte de Silva. Ya sale jugando con Lorenzo. Balón en el medio.
Busca a Rubén Fleitas. Juega Fleitas. Peligro de gol a Cardoso. Primero en camino. Atención. Oportuno cierre por parte de Armoa que termina sacando. Sí, oportunamente para mí la Armoa estuvo atento ahí. Cerró esa pelota, si no iba a ser el primero para Manchester. Busca a Rubén de vuelta. Sale Fernández. Va a quedar con ese frico el jugador Luis Legal. Otra vez a cargar. El arquero dio rebote. Ojo con esta acción. Va al equipo de Manchester. No pudo también. Otra vez Fleitas. Y ya sale Martínez. Va conduciendo la pelota Julio Martínez. Camiseta número 8. Va llevando Martínez. Se muestra Rojas. Balón para él. Va armando. Dispara al arco. Esta vez tímido el remate. No pasó nada también en esta acción. Se viene otro cambio más. Sí, va a haber más cambio. Vamos a ver quién ingresa. Espínola, el que se prepara. Y vamos a ver por quién. Es el cambio. Por Carlos González. Entonces el cambio ingresó Espínola por Carlos González. Va sacando desde el fondo Manchester. Julio Melgarejo va intentando. Baja Julio. Cuida la pelota ante la marca de Chamorro. Atención, Julio le pega al arco. Arquero en segunda instancia se queda con la pelota. En esta se animó también Melgarejo. Sí, probó también Melgarejo. Buscó el arco, pero atento estaba Miranda. Se queda con esa pelota. Valdés, Ramírez, busca de vuelta a Valdés. Bien, oportuno cierre también por parte del jugador Silguero, el zaguero central. Inteligentemente juega con su portero con la cabeza. Y termina sacando aquí el guardameta del Manchester. Espínola. Carvajal, va conduciendo Carvajal. Otra vez juega con Espínola. Este para Rojas. Pisa la pelota Rojas. Entonces ya recupera Melgarejo. Cardoso. Tiene Aníbal. Cardoso para Legal. Bueno, con dificultad de controlar. Ahora sí. Ya va soltando para Fleitas. Amaga Rubén. Fleitas apunta, dispara al arco. No acertó la misma, pero por lo menos también se animó en esta Fleitas. Se animó, intentó, pero pasó lejos esa pelota. Minuto de hidratación para los jugadores. Se le agradecemos a PulseNet, servicio de internet con fibra óptica en Veranday y alrededores. Servicio de PulseNet, contacto al 094-8422-5394 para consulta de PulseNet de internet fibra óptica en Veranday y alrededores. También le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportivas en general para chicos y grandes. También cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños en la temporada verano que se viene con todo, con diferentes prendas deportivas para que la gente que le gusta vestirse a la moda. Cuando visitas el local en Guarentá Centro, gracias a AR Stores. También le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportivas y empresariales y para instituciones. SB Sport, con nosotros desde Curuguatú, formando parte de la cobertura de Pulse por Más en todos los eventos deportivos también que cerramos siempre a través de la transmisión, señoras y señores. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros 3 de febrero en la historial de la Liga Deportiva de Uruguay. Es esta institución, así de que felicitaciones a toda la comisión directiva también que está trabajando arduamente para mejorar la institución, y eso es muy importante también, compañeros. Sí, es excelente, Gilberto. Es así, realmente muy lindo escenario de juego que para mí es candidato este escenario de juego para albergar justamente el partido final de la categoría sub-20, categoría juvenil, entre Sportivo Garandá versus Sport San Nicolás, que se va a jugar. Sí, ¿Cómo así están las cosas? así mismo, así seguramente va a ser, y es un lindo cancha para que pueda albergar ese partido. Va sacando la pelota al equipo de Milán con el jugador Julio Martínez. Este es Chamorro. Juega con Ramírez. Pifi Abogado. Va Ramírez. Corre el número 10. Silguero sale en la cobertura defensiva. Reconquista ese esférico. Termina cediendo mal ese esférico. Entonces recupera otra vez Milán. Chamorro. Para Carvajal. Pase corto ahí para Julio Martínez. Busca a Espínola. La marca de Melgarejo. Gana Julio. Melgarejo y la pelota. Julio va jugando con Cardoso. Aníbal tiene. Va intentando peligro de gol. Atención, va Cardoso. Para el primero. Albino Miranda.
Cerró muy bien, achicó espectacularmente el arquero, si no estaba el primero. Tenía atentísimo, estaba ahí el arquero Miranda, que se queda de atletas pose, jugada de gol a Aníbal Cardoso Miranda Blas Antonio. Sí, buena acción del Manchester que casi encuentra el primero del partido. Continúa 0-0 sin emociones. El partido. Martínez. Va jugando Martínez hacia la punta izquierda. Va el equipo de Milan. Ahora se instala también zona rival. Este es Valdés. Va a tratar de pegar al arco. Atención, el disparo encima del horizontal. Esta vez el que probó es el equipo del Milan. Sí, probó de vuelta fuera del área el equipo de Milan buscando su gol también, pero no pasó nada en esa jugada. Va a ser salida para la gente de Manchester. Sí, va a salir desde el fondo. El representativo de Manchester ya va sacando Luciano Montiel directamente a buscar a Fleitas. Balón para él. Rubén domina a Fleitas. Se apoya en el jugador legal. Luis mira el área. Levanta el centro. Pelota arriba. Atención. Va Cardoso. Se cae Cardoso. Se tropezó solo. Entonces va a salir la pelota. Todavía no salió. Bueno, va caminando sobre la raya, Gilberto, ese balón. Sí, va. No salió. No salió nunca esa pelota. Y está Lorenzo. López con la zurda intenta levantar ese esférico. Traba el de Milan. Es el lateral izquierdo. Armoa. Melgarejo intenta dominar. Se le fue la pelota. Ya estamos sobre 19 minutos y medio. Nos aproximamos al minuto 20. Es decir que vamos a ir entrando ya en la recta final de este compromiso. 0-0. Este partido 0 para Manchester, 0 para Milan. Lorenzo baja. Lorenzo López intenta girar la marca de Valdés. Le comete falta, dice el juez. Será pelota, será balón para la representación del Manchester. Y después el siguiente partido, Arsenal versus Arenda, sí. Queda poco se va preparando también. Vimos por ahí la gente de Arsenal principalmente preparándose ya para el tercer partido. Centro arriba, termina sacando con golpe de cabeza Chamorro. Intenta evitar el lateral. Armoa no lo consigue. Será balón para el equipo de Manchester en zona de ataque. Lateral que se va a encargar de la misma es el jugador Melgarejo. Vamos a ver si es que pone en el área. Ya estamos sobre 20 minutos. Sí. Mira que ambos equipos tuvieron su oportunidad más. Manchester en el partido que hasta aquí no pudo marcar todavía goles. Cardoso dentro del área. Fernández en la marca. Manuel va a quitar. Quitó corta. O corto en este caso. Ahí va Melgarejo. Va a cargar como cruz. Atención. Se cae Melgarejo. Sin falta dice el árbitro. Y ya sale aquí Julio Martínez. Sale Milana. Monjes. Ingresó hace instante Monjes, Gilberto Brites. Sí. El jugador Pablino Monjes. Así mismo. Barrios. Este es el jugador Ramírez. Va al centro para Valdés. Baja Valdés, a ver. Para Monjes. Avanza el equipo de Milan. Peligro de gol. El remate encima del horizontal. No pasó nada de vuelta. Va intentando Milan. Sí. Mira que está marcando bastante bien la gente de Milan ahí atrás. Manchester ido bien. Está bastante bien. Milan hasta aquí no pudo todavía meter una pelota clara de gol ahí al área chica. Está marcando bastante bien el equipo de Manchester. Se viene cambio en el equipo de Manchester. Ya se realizó el cambio, Gilberto Brites. Sí. Ingresó el metalero Martínez y se retiró Melgarejos. Bueno, es decir que va a buscar ganar el partido. Sí, ahora con 3 delanteros está Milan. Elvio Martínez. Sí, Elvio Martínez ingresa por Melgarejo. Va sacando Luciano Montiel. Queda para Martínez. Este es Carvajal. Mira el área. Va al centro. Arriba la pelota. Valdés intenta. Silguero sigue el peligro. A ver, reclama mano de Chilena. Termina sacando el arquero espectacularmente. Casi el primero del partido con una pirueta. Más bien fue la definición de Martínez y el arquero que quita el córner. Sí, una clara de gol ahí
que sacó Ibarra, que le salva a su portería. Ahora hace el tiro de esquina. Se mantiene en ataque la gente de Milán. Sí, una media chilena prácticamente. Lo de Martínez, un buen recurso, casi el primero del partido. 0-0 continúa el compromiso. Otra vez Julio Martínez, centro arriba con los puños el arquero. Fernández vuelve a cargar, saca legal. Va presionando el equipo de Milan. Mandan a muchos hombres en territorio de Manchester, digo bien. Bueno, empujón, dice. Le Sí, empujó al defensor. sí. Casi te salió Argentina, compañeros. No, Arsenal, Gilberto. Arsenal. Ahí está. Yo pensé que estaba pensando por Messi. Arsenal acá a nuestro lado ya se van Sí, sí, vistiendo sí. los Se va muchachos. preparando ahí los muchachos ya con todo después de este partido. Va a jugar contra. Garenda. Va sacando para el jugador Silva. Va teniendo Silva. Este es Martínez. Se complica la defensa. Fernández termina respondiendo o se repuso ahí para que pueda sacar ese balón a un costado lateral que favorece al equipo de Manchester. Martínez amagó para jugar, deja para Silva. Ahí va Silva. Juega con Lorenzo. Bien, Espínola para cubrir y después termina saliendo Armoa. Deja para Julio Martínez. Monjes. Martínez de vuelta. Sigue Martínez. Ahora suelta la pelota para Valdés. Valdés. Va jugando Eli Valdés. Para Carvajal. Tiene espacio. Después se equivoca en el pase. Bogado recupera. Adelanta para Fleitas. Baja bien Fleitas. Domina. Y va a la carga. Fleitas para Cardoso. Peligro de gol. Está en offside. Offside de Cardoso. Sí, ya estaba en offside el jugador Cardoso. No pudo aprovechar esa oportunidad la gente de Manchester. Estaba en offside Cardoso. Y fue lo último. Partido 0-0 entre Milan y Manchester, señores. Pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este tercer partido entre Arsenal y Wigarandá Arsenal. Tercer partido de esta jornada de la fecha 4 de este campeonato senior 2026. Arrancó el tercer partido, compañero. Arrancó este tercer partido, vamos a ver si hay goles o no. Pero en el segundo partido no tuvimos goles. Vamos a ver acá si hay goles o no, Blas Antonio. Sí, arrancó el tercer partido, Arsenal-Villarendá. El anterior terminó 0-0. Y atención con este avance, el remate aquí, tapa muy bien Barrios, el arquero de Villarendá, era Cardoso en este caso, el arquero de Villarendá termina sacando. Y después bloquea González, va a ser córner, servicio de esquina, corresponde para el equipo de Arsenal que ingresó amenazante en el partido, Gilberto. Sí, ya tuvo la primera llegada profunda del equipo de Arsenal. Córner, punta derecha. Cantero está frente a la pelota, él va a cumplir, ya viene el centro en el área, centro arriba, el arquero Cardoso. Después termina sacando a media la defensa, Dávalos el que lucha allí. Queda para el 21, mira el área, va al centro otra vez arriba la pelota. González ya comete falta en ataque también el jugador de Arsenal. Será tiro libre de salida para Villarendá, Gilberto. Sí, va a ser pelota en salida para la gente de Villarendá. Partido 0-0 en los primeros minutos que arrancó con todo el equipo de Arsenal. Quedó sentido el infractor en este caso. Estamos hablando del jugador camiseta número 5, Florentín, que tuvo ese encontronazo ahí con el defensor de Villarendá. Así mismo. Tuvo ahí, pero llevó lo peor el delantero. Será salida que favorece a la representación de Villarendá, el conjunto albirrojo, con ese tiro libre. 0-0 el partido, 12 minutos de este partido, de este compromiso. En la jornada de hoy estamos desde la cancha del club 3 de febrero. Bueno, ahí está el pelotazo largo, va a quedar para el arquero de Arsenal. Ahí ya va saliendo, sale jugando con López. Se equivoca en el pase, Dávalos, el que recupera. Balón para Jiménez, Luis Alberto conduce. Intenta conectarse con el jugador Alfonso, recuperó otra Jiménez. Ahora López, Silvino López, juega con Salinas, este que levanta el centro, el capitán albirrojo. Queda para López de vuelta, Silvino para el otro López, es Antonio. Antonio tiene, recupera Arsenal, vuelve a recuperar Villarendá. González saca como puede a cualquier parte el pase del jugador Alberto González. Será saque de portería, saque de meta que favorece al equipo de Arsenal. Partido 0-0 los primeros movimientos. Se va prestando pelota a ambos equipos hasta aquí. La única llegada que tuvo es Arsenal en la primera jugada también. Pero de a poco también la gente de Villarendá se va acomodando la cancha y hasta aquí se va apretando mucho la pelota de los Antonio. Sí, será saque de salida, ya va a sacar el portero de la representación de Arsenal. Ya acomodando la pelota entonces para sacar, va a dejar a Florentín, el zaguero central. Florentín va sacando balón en el medio terreno. Hermosilla vuelve a cargar también, busca a Monjes, corre Cantero, balón para él. Clemente se queda con el esférico, juega con Orsusa, otra vez la pared. El pase para Cantero, termina Bogado anticipando y sacando al córner. No quiere ninguna complicación el zaguero de Villarendá, Gilberto. Sí, hoy está como central Bogado también con la dupla con González. Está Bogado ahí como central. Córner, punta derecha de vuelta para Arsenal que busca el primero del partido. Clemente Cantero ya acomoda la pelota en ese último rincón. ¿Cómo viene? Arriba ese esférico dentro del área. Saca Jiménez. Va a quedar otra vez para el zaguero que vuelve a cargar. Saca como puede. Balón que va a quedar para Alfonso. Camiseta 9 es Cirilo Alfonso. Domina Cirilo. Con la derecha levanta la pelota. Solo le gritan ahí al jugador Abilio López. Ya se conecta aquí con el jugador Sixto Monjes. Era Marciano en este caso, el 19. Marciano para Cristian Hermosilla. Queda ese balón para Rotela.
Abre para Hermosillas. Cristian mira el área. Carga para Monjes. Marciano. Domina Marciano Monge con la zurda. También intenta levantar. Fue el centro rastrero. Ya está la marca por parte de Salinas. Con la zurda termina sacando Salinas. Avili López vuelve a recuperar. Va Arsenal. Cantero pica, va al 25. Muy fuerte el pase, no alcanzó Cantero. Esta vez va a ser saque de portería. Arrancó más insistente el equipo de Arsenal. Sí, hasta aquí sí el más insistente el equipo de Arsenal. Pero hasta aquí está aguantando bastante bien también la saga central del equipo albirrojo. Va a ser salida ahora para Arendá, partido 0-0. Le agradecemos a PulseNet, servicio de internet de fibra óptica en Arendá y alrededores. Para más consulta al 0984 22 53 94 PulseNet. Saludos a toda la gente que está prendida a las transmisiones. Diferentes puntos de la zona. Toda la gente que van compartiendo con nosotros y disfrutando los partidos. El tercer partido ya estamos llevando hacia adelante. Sí, Gilberto. También le agradecemos a AR Stores, servicio de venta de indumentaria deportivas en general para diferentes clubes. También cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes, las mejores marcas y calzado. Visita su local en Garendá Centro. Le agradecemos a AR Stores. Sale jugando Garendá. Alfonso para Jiménez. Domina Jiménez. A ver con quién se conecta el volante de Arendá. Levanta la frente también. Ahora sí, busca daba los peligros de gol. Ahí está el primero en camino. El remate afuera. Poco creíble esta posibilidad. Bueno, el defensor termina desviando. Entonces va a ser córner. Sí. Por eso no fue gol también, Gilberto. Qué oportunidad de gol que tuvo la gente de Garendá. La primera llegada profunda. Tuvo la oportunidad, pero estuvo atento el central que mandaba el córner en esa pelota. Sí, tuvo Dávalos. El primero no pudo ser para él y para su equipo. Antonio López va teniendo la pelota, intenta girar. Ya está la marca de Rotela. Gana el de Arsenal. Pase atrasado, entonces Jiménez reconquista. Dávalos, Paul tiene. Centro arriba. Quita la defensa, quitó mal. Atención porque va Salinas dentro del área. Quita a media también. Ahora sí complementa López. Está teniendo problema en la defensa también Arsenal. Ya sale Rotela. Néstor domina y carga hacia centro de ataque. Saca como puede González. Para Silo. Domina y juega para López. Silvino. López el que tiene la marca de Villalba. Gana López. Jiménez se muestra. Balón para él. Va Luis Alberto. Le pega al arco. Desde ahí le pegó. Estaba atento también el arquero de Arsenal, pero no era mala la intención de Jiménez. Sí, buscó directamente el arco Jiménez, pero bien estaba el portero Núñez que se queda con esa pelota. Baja con el pectoral el 11, Néstor Rotela. Busca compañía, ya encuentra ahí con el jugador, camiseta número 10 de Arsenal. Ya va jugando hacia la zona derecha. El número 10 es Vázquez en el conjunto de la representación de Arsenal. Marcador 0-0. Quita como puede Alfonso. No va a alcanzar Silvino. Será saque de meta para el conjunto Granate. Ya pone en juego para Vázquez. Camiseta número 10. Este es Elfirio Villalba. Otra vez busca el 10. González sale en la marca. Quiere Ramón. Ramón López. Gana el de Arsenal. Complementa a Vilio. Busca a Orsusa. Salinas en la marca. El capitán de Garendá. A ver. Sí. Levantó las piernas. Piernas peligrosas, Gilberto. Así mismo. Le agradecemos también a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales y para instituciones en general, zona Club de espera, SB Sport, respaldando la cobertura de Pulse Sport más en todos los eventos deportivos. Ya estamos sobre 9 minutos, nos aproximamos al minuto 10 de esta etapa inicial, 0-0 el marcador. Sale jugando Garendá. Pelotazo largo. López el que va a quedar para, en este caso el otro López. Antonio el que bajó para Ramón. Ramón tiene. Pase para Dávalos. Paul intenta jugar de memoria y de primera, pero no prospera la acción.
Queda en la mano del arquero Núñez. Víctor Núñez. Hoy portero de Arsenal. Sí, esta temporada ya está jugando la portería del equipo de Arsenal, el arquero Víctor Núñez. Sale Arsenal. Balón de López. Recupera Jiménez para Arenda. Abilio López. La falta del otro López. Ramón. En perjuicio de Abilio. Será tiro libre para el equipo de Arsenal. En su campo todavía será balón para la representación de Arsenal, Gilberto Brites. Así mismo, hacer pelota para Arsenal los primeros 10 minutos del partido 0-0. Ambos ya tuvieron oportunidad frente de los arcos, pero hasta aquí se está negando el gol. Partido 0-0 estos primeros 10 minutos del encuentro. Camiseta número 10. Va a cumplir el servicio de este tiro libre. Juan Velázquez. Pelotazo largo de Velázquez. Golpe de cabeza por parte de Bogado. Aníbal. Vuelve a cargar Arsenal. Vuelve a responder Bogado. Va a quedar esa pelota para Antonio López. Ojo, gana Antonio. Ahí está Antonio para Ramón. Peligro de gol. Solo Ramón para definir. Se acomoda para su zurda y ya pierde la posición de la pelota Gilberto Brites. La oportunidad que tuvo de vuelta acá López, pero quiso acomodarse y perdió la pelota. Sí, era para su derecha, era cuestión de definir con Sí. la diestra, Gilberto. Y no sé qué quiso hacer, pero un gran error que comete López de no aprovechar las oportunidades que tiene. Y quedó sentido también tras esa acción. Sí, es más acting, creo que. Porque no sé cómo se va a lesionar, porque estaba solo. Tenía la oportunidad, pero no sé qué pasó. Bueno, vamos Ramón, le gritan desde la banca también Gilberto. Sí. Está alentando al jugador que Así falló en mismo. esa acción. Falló una gran oportunidad. Mira que le puede costar caro agrandar las oportunidades que va desperdiciando. González resta quitando desde el fondo. Busca Antonio López. Deja para Silvino. La marca por parte de Cándido Florentino. Va jugando con Cantero. Clemente. Está destapado zona derecha. Va al envío en el área. Centro para Rotela. Peligro de gol. Responde Arsenal. Atención el remate. Muy malo por parte de Cristian Hermosilla. Tampoco está pudiendo aprovechar las ocasiones el equipo de Arsenal. Tampoco aprovecha las oportunidades que tiene el equipo de Arsenal aquí. Una oportunidad, pero no pudo aprovechar el jugador de Arsenal, Cristian, el 21, Hermosilla. Alberto González saca el zaguero central de Arendá. Queda para Silvino López. Pierde ante Cantero. Destapado Cantero. Levanta el centro en el área. De primera saca con la zurda. El jugador Juan Salinas. Recupera de vuelta Arsenal. El Firi Villalba. Cantero. Va a Arsenal. Cristian. Se equivoca. Reclama falta también Cristian. Hermosilla ya pierde y sale Jiménez. Busca a López. ¿Está adelantado o no? Sí, adelantado. Banderina arriba. Sí, ya estaba en un 6. López va a hacer salida para Arsenal. Marcador continúa 0-0. Ya estamos llegando lentamente al minuto 14. Nos aproximamos a los primeros 15 minutos de juego. 15 minutos del desarrollo de juego de este partido entre Arsenal y Arendá, el conjunto albirrojo ante el equipo Granate. Cristian Hermosilla va teniendo. Busca a Monjes. Ya está la marca de Francisco Lugo. Este es Abilio López. Vuelve a cargar Arsenal. Balón para el jugador Williams Bogado. Domina Williams. Era Orsusa en este caso. Williams Orsusa. Ahora sí levanta el centro arriba. Saca Salinas. Va a dominar Paul. Bueno, no quiere complicar también. Paul saca a un costado para que sea lateral porque les presionaban. Le estaba atorando al número 17. Y el árbitro otorga pausa, Gilberto. Sí, pausa de hidratación para los jugadores de primera etapa. Partido 0-0. Le agradecemos a PulseNet.
servicio de internet, fibra óptica en Baranday, zona cobertura de Alemancue, Palomita, Ruta 3, Ogalata y Justo Villanueva, Pulsenet, contacto al 0984 22 53 94, Pulsenet. Le agradecemos también a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. Y también para instituciones, en Curugatú te espera su local SB Sport. Ahí el número de contacto en la pantalla de Pulse por ahí, en la pantalla de Pulse por Más. Puede anotar el contacto de SB Sport. También le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportiva, en general toda clase y toda marca. Y también cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes, calzado en general. Visita su local en Barandá Centro. AR Stores con nosotros aquí en la cobertura de Pulso por Más. Campeonato Senior 2026, hoy aquí en la cancha del Club 13 de febrero. Tercer partido en la jornada de esta fecha 4 entre Barandá y Arsenal. Después de esto se nos viene el cuarto partido, que van a estar jugando el cuarto partido entre Iribucuá y San José. El quinto partido juega San Isidro ante el equipo de Independiente. El penúltimo partido también pues va a estar jugando San Juan ante Real Madrid. Y el último 15 de agosto son los partidos restantes que tenemos el día de hoy a través de la pantalla de Pulse por Más, compañeros. Bueno, también para más información podés escanear la QR que te aparece en la pantalla y ahí te da todas las informaciones de los partidos, de los goles y de las informaciones, todas las informaciones completitas del campeonato senior te da ahí escaneando la QR que te aparece en la pantalla de Pulse por Más. Así que para más información puedes escanearlo y ya ves todas las informaciones que te da este campeonato. Perfecto. Tiro libre que favorece al equipo de Arsenal. Marcador 0-0. 17 minutos de juego. 17 minutos del desarrollo del partido. Hasta aquí no están pudiendo romper el 0 en el partido. Tiro libre para Arsenal. Velázquez frente a la pelota, el número 10. Muchos hombres mandan en el área de Barandá el equipo de Arsenal. Por arriba. Va a buscar. Viene el centro arriba. La pelota. Salinas responde. Queda para el jugador. El número 11 es Néstor. Bueno, se equivoca Néstor también con ese remate sin dirección. Y será saque de meta para el arquero Cardoso. Bueno, seguimos aquí, trae de Pulse por Más, partido 0-0, sin goles todavía de esta primera etapa. Todos los dos equipos tuvieron sus oportunidades, pero hasta aquí 0-0. Bueno, la indicación que no entendí, sinceramente. Pero partido 0-0, señora, entre Barandá y el equipo de Arsenal. Saca Jiménez. Aquí responde también la defensa. Y sale Arsenal. Jiménez de vuelta ahí luchando. Balón que deja a su compañero que sufre la falta. Tiro libre será para Barandá. La falta que sufría era Silvino López. Será balón para la representación albirrojo. Jiménez frente a la pelota. Luis Alberto Jiménez. Barandá que busca sus primeros 3 puntos también. O sus primeros 2 puntos por lo menos, Gilberto, en este campeonato. Hasta aquí tengo entendido que no ha sumado el conjunto albirrojo, si no me equivoco. La fecha anterior ganó su partido, Blas Antonio, en la cancha de Upona. Sí, ganó su partido. 3 puntos tiene. Ah, 3 puntos entonces. Sí. Perfecto. Va por su segundo triunfo entonces. Sí, sí gana el día de hoy. Cierto. Había ganado. Sí, señor. Perfecto. Ahí está entonces. Gracias, Gilberto. Será saque de mano. Corresponde para el conjunto albirrojo. ¿Y Arsenal? A ver cuántos puntos tiene. Arsenal creo que hasta aquí ganó todo su partido. Ganó los 3 y empató 1 la fecha anterior. O sea que ganó 2 y empató 1. Tiene 7 unidades. 7 unidades. Hoy si gana o si empata va a 8. Bueno. Perfecto. Lateral que favorece a la representación de Arsenal. Y es uno de los punteros entonces Arsenal, Gilberto. Sí, uno de los punteros, así mismo.
Y si es que gana hoy, si no me equivoco, entonces va a ser capaz el solitario puntero. Sí, No. dependiendo del resultado de Uruguay, por ejemplo, que hasta aquí ganó todo su partido también. Atención, va con todo. No pudo Cirilo en este caso. Y bueno, desperdicia otra posibilidad. El conjunto de Arendá, Gilberto, mira un poco la acción de vuelta. Sí, Ahí está el centro y por poquito. falló sí, la definición. Sí, Pateó el aire prácticamente Gilberto en vez de la pelota. así mismo. Otra oportunidad desperdiciada de la gente de Uberenda. Y será saque de meta para Cardoso. Guardameta del conjunto de Arenda, Cardoso acomoda la pelota. Iba a dejar para Salinas. Saque de meta. Y ya jugando con Salinas justamente. Salinas para González. Alberto González le presiona a Cantero. Tiene dificultad ahí el jugador Alberto. Termina sacando a un costado lateral que favorece al equipo de Arsenal, que va presionando. Ya está con ese balón el Firi Villalba. Ahora Jiménez empalmando esa pelota para quitar desde el fondo. A ver si alcanza, si mantiene el juego. Sí, lo consiguió. Va buscando a Antonio López. Antonio se frena. Cuida la pelota, juega para Silvino. Silvino López va al centro arriba. Golpe de cabeza otra vez de Florentina hasta aquí. Excelente lo del zaguero central de Arsenal. Ahí va teniendo Alberto González. Para López. Cuida la pelota. El jugador Antonio López. Reconquista de vuelta. Va jugando con Jiménez. La pared ahí con Antonio. Gira Antonio, cuida la pelota. Se cae. Falta, sí señor. Infracción en perjuicio de Antonio López. Sí. Tiro libre para Arenda Gilbert. Un tiro libre que va a tener el equipo albirrojo. Vamos a ver qué pasa en esta pelota para que va a tener el equipo de Uberenda. Jiménez dispuesta a tirar. El volante de Villarenda frente a la pelota. También manda muchos hombres el conjunto albirrojo para buscar el juego aéreo o quizás algún rebote. Va Jiménez, probó el arco. En segunda instancia se queda con el esférico el arquero Núñez de Arsenal. Sí, probó directamente al arco Alberto Jiménez, pero estuvo atento ahí Núñez también, que se queda con esa pelota. Bueno, va buscando Cantero. Se equivoca en el pase, buscaba a Marciano. Ya reconquista Alberto González. Saca un costado. Bueno, hasta aquí los defensores albirrojo por lo menos prioriza la no equivocación, de no cometer algunos errores ahí. Trata Hace lo simple. de sacar rápido, sí. Hace lo simple, sinceramente, sacando hacia los costados o larga. Va sacando el arquero. El rebote va quedando ese esférico para Abilio López, el lateral izquierdo. Se equivoca también el pase y se equivoca. Paul Dávalos va luchando ante Hermosilla. Sigue Paul. Traba y gana el de Villarenda. Ahora sí pierde ante Hermosilla. Rotela. Adelanta para Cristian. Cristian Hermosilla, zona izquierda. Va el envío para Orsusa. Pierna zurda. Cerquita pasó. El remate de Orsusa se desvió en el camino. Será córner. Sí, probó ahí Orsusa directamente. No pasó lejos de la portería que defiende el arquero Cardoso. Va a ser tiro de esquina. Sí. Se desvió en Salinas. Y realmente fue lamiendo el caño izquierdo del arco que defiende el arquero Cardoso. Cantero para el servicio de esquina, córner, punta derecha, corresponde para Arsenal. Viene el centro, arriba la pelota, Orsusa cabecea. Algo, en este caso, algo forzado, llegó a ese esférico, sigue Arsenal en posición de remate. Termina rematando Néstor otra vez con deficiencia el remate afuera. Y será saque de meta para el conjunto de Villarenda. Continúa el partido 0-0, ya tramo final, Gilberto. Sí, ya a punto de que se termine esta primera etapa. Hubo oportunidades, eso sí, tuvimos oportunidad de goles, pero hasta aquí estamos 0-0 en este tercer partido. Fue la última de esta primera etapa. Pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo, señoras y señores, entre Uganda y Arsenal, Uganda, segunda etapa. Los últimos 25 minutos, vamos a ver si hay goles en este segundo tiempo o no en este partido, tercer partido de esta jornada, compañeros. Sí, así mismo, Gilberto. Segundo tiempo en marcha. Va Jiménez. Ramón López ahora. Antonio. El otro López. Cándido Florentín cierra. Termina sacando a un costado. La pelota será lateral para Arenda. Conjunto albirrojo que va apurando las secciones. Se encuentra ahí los dos López. Los dos de los tres que tiene López en el partido en Vigarendá. Va Antonio para Ramón, peligro de gol. Saca Cándido Florentín. Balón hacia arriba, cubre Pereira, deja para su portero Núñez. Hasta aquí los delanteros albirrojo no está pudiendo sortear la marca de Florentín. Hasta aquí Gilberto Brites. Está aquí muy firme el zaguero central. Sí, De hasta Arsenal. aquí muy atento también el central Cándido Florentín, que le está ganando todo a los delanteros albirrojo. Lateral para Arsenal. Se posiciona ya en campo de Vigarendá. Ya va jugando con Velázquez. Otra vez Rotela. Intenta levantar. Corre el 19 que ingresó en este segundo tiempo. Si no me equivoco, es el 29. El 29, sí. Vamos a confirmar el nombre. Creo que se de retiró, este uno de los jugador. que se retiró es Monje, el 19. Perfecto. Es el jugador Acosta, camiseta Acosta, 29. sí. En vez del 19. Ok. Sería el primer cambio en Arsenal. Creo que sí. Marciano Monjes, el que Se dejó el retiró. llamado de juego. Así mismo. Avanza Vigarendá, recupera Hermosilla, juega Cristian Salinas. Balón para, bueno, se equivoca Salinas, regaló prácticamente ahí para el jugador Velázquez. Tiene el número 10, capitán del equipo de Arsenal. Velázquez con la zurda, suelta la pelota ahí para Cristian Hermosilla. Tiene Arsenal. Este es Sergio Florentín. Gira muy bien Sergio. Pase corto y en forma equivocada. El que ingresó también es Pereira o Antonio. No sé si Pereira no arrancó, ¿verdad? sí, ahora ingresó en este segundo tiempo. Perfecto, entonces 2 cambios realizó Arsenal. Sí. Peligro de gol, atención, está en Oxai. Posición adelantada. Ya estaba enganchado ahí el jugador. De Arsenal va a hacer salida para Arenda. Bueno, 2 cambios en equipo Arsenal y Arenda no ha modificado, ¿verdad? Hasta aquí no. Benítez he visto que están calentando. Armando Benítez. Sí. Como posible cambio. Vamos a ver por quién ingresa, el 9, ¿verdad? Por López, uno de los López seguramente. Balón hacia arriba, va a quedar para Abogado, cubre la pelota ante que salga y se complique allí, saca otra vez como puede Aníbal Abogado. Sale con Jiménez, Luis Alberto tiene, va dejando para Cirilo Alfonso. Ábrese la zona izquierda, apertura ahí para el jugador López, va levantando para Jiménez. Muy bien Luis Alberto, después le comete falta. Falta por parte de Hermosilla en perjuicio de Jiménez. Sí, falta ahí de Hermosilla. Un tiro libre importante que va a tener el equipo de Uganda. Y ya se va a autorizar el cambio, el primer cambio, albirrojo. Sí. Armando Benítez a la cancha, camiseta número 15. Veremos por quién. El cambio mientras se prepara también este tiro libre. Y sí fue el jugador Ramón el elegido para salir. Sí, uno de los López. Ramón López se deja el gramado de juego, ya está la cancha. Ahí vemos en las imágenes, se va retirando lentamente el número 7. Sí. Medio que sin ganas de salir todavía, Gilberto. Sí, pero tuvo una clara de gol que nadie le perdonó sobre Antonio. Va Jiménez el centro, quita muy bien Florentín, otra vez Cándido responde con golpe de cabeza. Va bajando ese esférico del jugador Acosta. Alcides Acosta. Pierde ante la presencia Silvino López. Silvino se equivoca también el pase. Se van regalando. La pelota se va prestando. Ahí quita como puede Abogado. Vamos a ver si sale o no. No, antes de salir ya está
poniendo el físico allí el jugador para cubrir ese esférico. Néstor Rotela. Ahí está López, se reclama falta. El zaguero central Pereira sale del paso del balón también. Regaló la salida. Benítez. Benítez no pudo aprovechar también la gentileza de Pereira. Benítez. Sin falta, dice el juez. Continúa el partido. Benítez. Ahora sí, cobra, pero es el lateral que termina sancionando el árbitro. Sí. No pita la infracción, la falta que estaban reclamando Vigarenda. Va quitando Alberto González. Más atrás le indica ahí a Néstor Rotela que intenta ganar un poquito más de distancia, de metros. Más atrás le indica, se va a repetir la acción. Continúa 0-0 el partido, ya estamos sobre 6 minutos de esta etapa complementaria. Empate hasta el momento 0-0. Mismo marcador que nos ofreció el segundo partido, ¿sí? Anterior. Así mismo. Va a quedar para Cirilo. Tiene Cirilo, Alfonso para Jiménez. Ahí se muestra Silvino López, balón para el número 8. Va teniendo el número 8, va girando. Amaga, ahora deja otra vez para el jugador Cirilo. La pared aquí con López. A ver quién se muestra. Intenta otra vez la devolución. Bueno, se van jugando, o van jugando ellos y terminas perdiendo la pelota. González otra vez. Quita al lateral. Néstor Rotela para el equipo Arsenal. Va teniendo. Jiménez traba. ¿Y será lateral para Vigarenda o va a ser para Arsenal? Veremos. Aquí no está dando las indicaciones el asistente. Ahora sí, dice es para Vigarenda. Lateral corresponde para el conjunto Alberrojo. El equipo de Vigarenda que quiere sumar otro punto más. Sí, señor, los 3 puntos sí es factible. Quiere aproximarse también a los que están arriba, Gilberto Brites. Sí. Quiere ir a 6. Así mismo. Va sacando Salinas. Balón que va a quedar para el lateral izquierdo de Arsenal es Abilio López. Se muestra Sergio Florentín. Saca hacia adelante el jugador López. Va a quedar para Antonio. Antonio López. Ahí se muestra Jiménez. Balón para Luis Alberto. Benítez se muestra. Luis busca a Alfonso. Este que baja, pero para nadie. Ya está el arquero Núñez. El arquero que ya va saliendo. Conjuntamente con su capitán Velázquez. Este que abre hacia la punta izquierda. Va a quedar ahí para Lugo. Sale Lugo, reclama mano a la gente de Arsenal. El árbitro no sanciona. López. Golpe de cabeza del Lugo para Benítez. Otra vez para Lugo. Francisco tiene. Rigoberto y ausente también Gilberto de Vigarenda. Sí. Otro lateral. Ausente Rigoberto y... ¿Qué más? De los titulares. Sí. El González también. Héctor. Son 2 titulares de este equipo. Lateral que favorece al equipo de Vigarenda. Ya va cumpliendo. Lugo con Jiménez. Jiménez le levanta el pelotazo largo. Saca como puede el defensor de Arsenal. Va a quedar para Clemente Cantero. Quita como puede González. Va a quedar para Hermosilla. Hermosilla para Arsenal. Se complica ahí en el fondo el equipo de Arsenal. Ahí está Benítez presionando bien. También va colaborando el jugador Antonio López. Recupera Antonio. 2 encima, 2 en la marca. Reclaman falta. Vigarenda levantó el banderín en línea. Vamos a ver si cobran la infracción. Y aparentemente sí, va a ser tiro libre para Vigarenda, Gilberto. Sí. Ahí López consigue una pelota. La falta va a ser tiro libre. A ver. Bueno, no le gusta a la gente de Arsenal este tiro libre. El árbitro que no pitó, pero estaba lejos él. Y el asistente estaba muy cerca de la jugada. Lo que Y es un trabajo de equipo también, Gilberto. Claro. Si el árbitro no puede, para eso está la línea. Viene el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza otra vez de Cándido Florentín hasta aquí.
Impasable el número 5. Lugo. Bueno. Y se tiene que ganar la amarilla aquí, intencionalmente le hizo la falta. Sin pelota prácticamente, iba a ser tiro libre para Garandá y amonestado el jugador Acosta. Sí, ya está ya pintado amarillo el que ingresó en este segundo tiempo también. Tarjeta de amonestación. Y bueno, termina sacándole roja a Gilberto. ¿Fue pulsado? Sí, le impulsó. Bueno. Sí, porque en primera instancia le sacó la amarilla y seguramente dijo algo y le sacó la roja directa. Queda con 10 Arsenal. Se queda con 10, minuto 10 también, ¿eh? Sí. Queda partido. 15 minutos. Importante todavía. Y va calentando ya rápidamente Héctor González. Creo que va a ser el siguiente cambio en Garandá. Mueve banca también el conjunto albirrojo. Arsenal que se queda con 10 a partir de ahora. Jiménez. Va al envío, centro arriba. Salinas llega, pero algo forzado ya. No pudo orientar bien a esa pelota. Y será salida para Arsenal. ¿Por quién será que va a ingresar Héctor? Y candidato es Paul Dávalo, para mí. Sí, puede ser. Porque el sub que ya tiene está Aníbal. O si sale Aníbal, no sé. Vamos a ver por quién ingresa. Otra vez Cándido Florentín termina sacando el córner esta vez. El número 5 con golpe de cabeza, ese centro de Villarendá será córner, servicio de esquina. Villarendá que va apurando ahora, ¿eh? Queda minutos importantes todavía y con un hombre más. Ahora sí se va a autorizar el cambio. A la cancha, camiseta número 20, Héctor González. Vamos a ver quién deja el gramado de juego que hasta aquí no sale todavía. Si no me equivoco, escuché, o no sé si escuché mal, el 9 de Villarendá escuché, Gilberto. ¿El 9 quién es? Sí, ahí ya está viniendo y es el mismo. Es el jugador Alfonso, Cirilo. Cirilo Alfonso entonces. Cirilo Alfonso deja el gramado, atención, va al cabezazo. El arquero espectacularmente termina sacándole el gol a Benítez, que ganó en ese córner con golpe de cabeza, Gilberto. Sí, pero atento estaba el arquero Núñez que saca esa pelota. Ahora cambio de posicional, entonces Salina va como 9. 9-9 sería, ¿verdad? Bueno, ya demostró la amarilla también al guardameta que está ya protestando. Ahí vemos otra vez la reiteración del cabezazo de Armando Benítez. Qué buena tapada de Núñez, ¿eh? Sí. Están nerviosos los muchachos de Arsenal. Bien. Sí, se pone al rojo vivo, como se dice. Vamos a ver la ubicación de los jugadores de Villarendá. A ver, para el 9, que está en la banca también amonestado, Gilberto, en el conjunto de Villarendá. Alfonso. Alfonso, el que salió hace instante. Sí. Y mira, Silvino López ahora ocupa la saga central, Gilberto. Sí. La dupla con el jugador Bogado. Y muy adelantado está el jugador número 5, el capitán. Sí, Salinas. Salinas, sí, así mismo. No solamente cambia de hombre de Villarendá, sino también posicional también. Para tratar, obviamente, de ganar el partido, Gilberto. Sí. Y Salinas es un jugador que es bastante bien por arriba y seguramente la gente de Villarendá va a tratar de cargar pelota al área. Trata de salir de contra también. El equipo de Arsenal se complica la defensa de Villarendá. Ahora sí se repone Silvino López. Ya sale con González. Alberto González intentó conectarse con Néstor. O no sé si buscó autopase. No sabemos qué es lo que quiso hacer acá Alberto González. Y sale López. Pase para González otra vez. Le está costando salir a Villarendá a ras del piso. Va intentando también Gilberto Brites. Sí.
trata de trabajar un poco la pelota por abajo y al límite está andar con los pases por abajo. Tiene que tratar de hacerlo más fácil, es salir con pelota larga. Bueno, tiempo de hidratación para los jugadores. Le agradecemos nosotros a las firmas comerciales, a PulseNet, servicio de internet fibra óptica en Berandá, cobertura zona Alemán Palomita, a Ruta 3, Ogalata, Justo, Villanueva y toda zona de Berandá. PulseNet, contacto al 84225394. Damos las gracias también a AR Stores, venta de indumentaria deportivas de las mejores marcas y para todas las edades, de indumentaria deportiva, calzados, botines, todo lo que utiliza para los deportistas, tener todos y a buen precio. También cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes en la temporada que se viene, el verano con todo, y prenda de vestir de la temporada veraniega. Ya tenés todos y a buen precio en el local de AR Stores en Arenda Centro. Le agradecemos también a SB Sport, fabricación de indumentaria deportivas y empresariales, y también para instituciones. Consulta al número de teléfono que te aparece en la pantalla. Su local te espera en la ciudad de Curuguatí gracias a SB Sport. Con nosotros aquí la tarde de fútbol, aquí en la zona de 3 de febrero, cancha del club 3 de febrero. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Tercer partido, partido 0-0 entre Arsenal y Arenda. Arsenal, entonces 5 goles todavía en el encuentro. Arsenal minuto 10 quedó también con 10 hombres en cancha el equipo de Arsenal, señoras y señores. Bueno, esto ya arranca de vuelta, ya prosigue de vuelta el partido aquí en la cancha del Club 3. Va a sacar desde el fondo Villarendá con Francisco Lugo. El arquero que deja a Francisco, que saca largo. Pelota arriba. Quita como puede el jugador de Arsenal. Otra vez. Con golpe de cabeza responde desde el fondo López. Quedando ahí ese frico para Néstor Rotella. Va jugando Rotella. Ya estamos sobre 17 minutos. Este compromiso falta en perjuicio de Néstor. Será tiro libre. Será balón para el conjunto de Arsenal. Hoy, a ver, se viene otro cambio más. González se prepara camiseta número 3 en Arsenal. Por Néstor, aparentemente, Gilberto. Rotella. Deja a Rotella la cancha. Ingresa para el González. Bien, ahí está el cambio. Hoy no solamente es un día cualquiera, también, Gilberto, por el día de... Sí, 1 de agosto. El 1 de agosto. Hoy también es Día Nacional de Bomberos, así que a todos los... Sí, así mismo. A todos los voluntariados. Saludos y felicitaciones también por el buen trabajo y arduo trabajo que va a tener en este verano también, principalmente los bomberos, Antonio. Perfecto, Día Nacional de Bomberos entonces hoy, Sí. las felicitaciones y el reconocimiento, obviamente, por sus labores. Así es. Y acá me soplan el oído el productor también, día de los novios, dice. No sé por qué razón me dijo, pero ya está. Saluda a todos los novios o novias en este caso. Bueno, está bien. Será balón, será lateral para el equipo de Garenda. Francisco Lugo pone en juego. Quiere Benítez. A ver, el árbitro hace sonar el silbato. Bueno, más atrás le indica a Francisco. Bueno, hay 2 balones, o había 2 balones, ya va sacando el otro. Ya cumple el lateral, servicio manual. Saca como puede Cándido Florentín. Corre Cantero, ojo, hay espacio y este es hábil, es veloz y gana Cantero. Peligro de gol, lo va al equipo de Arsenal. Ahora sí ya se va. En este caso, respondiendo la defensa, sigue Cantero. Tuvo que jugar hacia atrás y en forma equivocada. Casi lo aprovecha Cantero también el espacio. Gilberto Brite de contra, llegó Arsenal. Sí, aprovechó la velocidad de Cantero, pero no hizo al final, no aprovechó Arsenal esa oportunidad que tuvo recién. Después se viene Uribucua San José. Sí, otro partido también, el cuarto de esta jornada. Bueno, San José es el otro equipo que no está pudiendo también encontrar los triunfos, Gilberto. Sí, hasta aquí le está costando el partido a San José, pero vamos a ver qué pasa el día de hoy. Hasta aquí solamente 3 partidos en 3 partidos. 3 goles, digo, y en 3 partidos. En el primer partido, justamente, ¿no? Sí,
Llegaron los 3 goles. Va sacando desde el fondo. Arsenal se equivoca también. Responde Vigarendá. Viene el centro. Pelota arriba. No pudo desviar. Benítez, si es que llegaba a conectar, era el primero, Gilberto. Tenía todo ahí Benítez, pero no puede alcanzar la pelota. Una oportunidad de gol que tuvo la gente de Vigarendá, Simón Antonio. Sí, muy linda pelota de González para que Benítez pueda conectar esa pelota, pero no llegó. No llegó a ese esférico y estuvo cerca, ¿no? Muy cerca. Cerquita del primero. Y otra vez Benítez. Va teniendo Benítez. Juega hacia atrás. Balón para el jugador Silvino López. Busca lateral izquierdo, cambiando de perfil para que pueda tener Alberto González. Juega con Salinas. Otra vez Alberto. Después Alberto comete una dura falta. Vamos a ver la tarjetita para él seguramente. Sí, ahora ya le muestra la amarilla. Cartón amarillo también para el número 13. Toda la carrocería le lleva encima al jugador Antonio. Sí, muy una fuerte. dura falta. Típico de González. Lento, Sí. pero si te lleva toda la pelota y todo. Es un jugador muy regio y muy fuerte en la marca. Bueno, correcto entonces la amonestación. Sí. Quedó sentido el número 10, ahora ya se va recuperando Velázquez. El que sufría la falta justamente de Juan Velázquez. El árbitro autoriza esto. Va a poner en juego el equipo de Arsenal. Se va a reanudar momentáneamente interrumpida las secciones aquí en el 3 de febrero. Vigarendá 0, Arsenal 0. Atención aquí porque se complica. Complementa López. Casi se complica en este caso. En el fondo Vigarendá. López pudo sacar. Jiménez. Luis Alberto va llegando hacia la zona derecha. Dando indicación, ahora también suelta la pelota. Cándido Florentín. De excelente partido hoy, con golpe de cabeza también termina sacando un costado. Bueno, 22 minutos ya de esta segunda etapa. Ya 3 minutos más ya se va este partido. Y así, por la forma que se está jugando, esto se termina sin goles, Antonio. Lugo va teniendo Francisco. Intenta la conexión con Héctor González. Y sale Arsenal. Corre Cantero otra vez. Intenta ganar. Cantero en velocidad. Ahora se tuvo que frenar. 2 le encima la marca. Sigue Cantero. Juega hacia atrás para Hermosilla. Cristian mucho más atrás para que pueda participar el lateral izquierdo. Es el jugador Avilio López. Con el pecho baja muy bien González. Héctor González intenta cambiar de perfil para que Salinas pueda correr. Y lo hizo. Y llega la pelota Salinas. Va teniendo. González se muestra también. A igual manera Paul Dávalos. Balón para el jugador Alberto González. Después reclaman falta. Sí. Y obviamente está protestando al técnico de Uganda también. Partido que se hace ya con mucha marca y muchos roces ya en este segundo tiempo. Sí. Desde hoy en Vigarendá el señor Salina. Santa Cruz. Sí. Atención el disparo. Travesaño y el arquero después termina saliendo afuera. Casi un golazo Gilberto Brite. Vamos a ver otra vez la reiteración de la jugada. Sí, toque corto de ese tiro libre. Y después el remate. Impactó en el horizontal. Ahí vemos. Fue Héctor, sí. González. Bueno, primero fue la mano del arquero y después el travesaño. Así es. Impresionante. Bueno, ahí está el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo. Casi llegó el tanto de la apertura y casi un golazo de Héctor González cuando ya se va cerrando el partido. Sí, ya a punto que se termine este tercer partido. Hasta aquí 0-0. Ahí va teniendo. Y fue los últimos, señores, de este compromiso.
de ganar su partido para que pueda ir escalando posiciones en la tabla entre Gribouquá y San José. El tercer partido terminó 0-0 sin goles. Vamos a ver si acá en este cuarto partido, si tengamos goles o no en este cuarto partido. Muchas gracias a PulseNet, servicio de internet fibra óptica en Arendá, zona de cobertura Alemancue, Palomita, Ruta 3, Galate y Justo, Villanueva y toda la zona de Arendá. PulseNet, contacto al 0984 22 53 94. PulseNet. Agradecemos también a SB Sport, fabricación e indumentaria deportiva y empresariales. Y también realiza trabajo para instituciones y más. Contacto en la número de teléfono que te aparece en la pantalla. Gracias a SB Sport, Ciudad de Curuguatú, te espera su local. AR Stores, venta de indumentaria deportivas de las mejores marcas. También cuenta con botines y más para los futbolistas, para los deportistas principalmente. Y también cuenta ya con prenda de vestir para chicos y grandes de la temporada de verano 2026. Ahí en el local de AR Stores en Arendá, señoras y señores. Agradeciendo a estos grandes amigos que auspician la cobertura de a través de Pulse por Más. Estamos en vivo aquí en la zona del 3 de febrero. Y el gol. Gol del equipo de Gribouquá, que ya marca el primero en el partido. Ya iniciando esta primera etapa. Ya marca el primero también del equipo de Gribouquá. Vamos a ver la repetición de este gol que marcó la gente de Gribouquá, que ya está ganando por un gol contra 0. Señoras y señores, ya está ganando el equipo naranja 1-0 su partido, señoras y señores. El equipo de Gribouquá. Bueno, ya enseguida estamos preparando acá la planilla del onceno de cada equipo con el compañero Blas Antonio. Al minuto 2 ya marca el primero el equipo de Gribouquá, que ya está ganando por 1-0 su partido ante el equipo de San José. Entonces arrancó con todo este partido con goles ya este cuarto partido. Ya enseguida con el compañero Blas Antonio para que pueda proseguir con el relato de este partido. Este es el cuarto partido ya que se está jugando aquí en la cancha del Club 3 de febrero. Agradeciendo a toda la gente que está al otro lado también, que va acompañando la transmisión. La gente que va viendo desde su casa, acompañando el partido. Saludo a todos. Pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube, que pueda dejar su comentario también ahí. Con mucho gusto nosotros vamos a ir saludando a la gente que está viendo el partido a esta hora de la tarde. La gente que va dando su apoyo a su equipo en este campeonato, la cuarta fecha de este campeonato, digo bien. Campeonato Senior 2026, torneo de clausura aquí en vivo a través de Pulse por Más. Bueno, ya estamos con el compañero Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. 1-0 ya está ganando el equipo de Gribouquá con el gol de Caje, si no me equivoco, señor productor. Con el gol de Aníbal Caje, 1-0 arriba. La representación del conjunto de Gribouquá tempraneramente. Minuto 2, decía Gilberto, del gol de la apertura, mientras nosotros aquí nos acomodamos. Y también cuando el equipo de San José se va acomodando, llegó ya el tanto de la apertura, avanza. Quiere el empate San José. Ya está el arquero Teófilo Armoa, el arquero de Gribouquá, que gana 1-0. Vicente Paniagua baja muy bien la pared, la devolución para Paniagua. Intenta entrar en el área Paniagua. Sigue con la pelota, ahora sí suelta. Ya reconquista Galeano. Galeano para el equipo de San José. El número 6 cuida la pelota. Pase corto, el capitán que va sacando. Sacó a media, entonces el Ramírez se queda con ese esférico para Paniagua. Intenta Vicente, la marca de Mereles. Va a salir Javier Mereles. Busca a Wilson. Ya está la marca por parte del jugador Antonio de la representación de Gribouquá, el número 8. Ya va jugando hacia donde está el autor del único tanto hasta aquí, es Caje. Rogelio juega hacia atrás. Balón para Mariano Páez. Partido está 1-0. Gana el equipo naranja.
Galeano recupera. Balón hacia... Está Wilson. No pudo Wilson. No pudo controlar ese esférico Wilson Benítez. Llegó también San José en esta. Sí, de a poco también San José se va acomodando la cancha y va a ir teniendo sus oportunidades. El equipo santo que necesita ya empatar el partido porque hasta aquí San José le está costando en la cuarta fecha ya, que hasta aquí nos suma a 3 el equipo santo. Robert Flecha el que sale. Lateral izquierdo, levanta la pelota para Javier. El número 2, Javier Flecha. Ya está la marca también por parte del jugador de la representación de Iribucuá. Termina cometiéndole falta, sufre la infracción del número 2. La falta fue de Flecha, será tiro libre defensivo para Iribucuá. Bueno, ahí no le gusta también la falta, que le cobra la falta al jugador, pero ya está. Va a ser tiro libre para Iribucuá. Será saque de portería para Teófilo Armoa, que no se apura para la reposición desde el arco. Ya estamos sobre 6 minutos. Etapa inicial, marcador indica que gana Iribucuá por 1-0. Va a salir desde el fondo con este tiro libre el conjunto naranja. Conjunto que gana 1-0. Este Spikes. Levanta el pelotazo largo. Javier desvía. Va a quedar para Vicente Paniagua. A ver qué hace Paniagua. Sector izquierdo del avance. Sale la marca de Javier Mereles. Rebotó en él, si no me equivoco. Será saque de meta. Bueno, saque de portería, dice el juez principal. Va a salir el arquero Sebelio Fernández. Guardameta de la representación del conjunto de San José. Ahí se muestra ya Eligio Fernández, el capitán de San José. Va sacando el arquero Fernández. Wilson Benítez intenta bajar. Bajó, pero para el rival. Villalba el que juega. Sale Iribucuá con Paniagua. Pisa la pelota Paniagua. Juega otra vez con Carlos. La pared que intenta. No prospera. Otra vez recupera Iribucuá en zona de peligro. Va jugando con Paniagua. Cruza Paniagua muy fuerte. El centro muy pasado. No llegó nadie. Sí, ya muy fuerte ese pelota de Paniagua. Nadie pudo alcanzar. Va a ser salida para San José. Desde el arco, partido que está perdiendo 1-0 el equipo santo. El arquero Sebelio Fernández ya sale en forma corta con Robert Flecha. Galeano intenta. Rogelio en la marca. Paniagua. Va al zurdo, remató. El arquero de rebote. Ahora sí se queda con la pelota. Se encontró Paniagua con ese balón. No dudó para sacar el remate. Probó de vuelta Paniagua buscando ya también su gol en este partido. Y acá de vuelta estuvo atento Fernández. Sale el portero Teófilo Armoa. Se queda con el balón. Sale con Ramírez. Ramírez abre hacia el costado derecho para Páez. Rebota otra vez. Queda para el número 2. Cardoso busca a Ramírez. Corre el extremo derecho. A ver cómo viene el centro. Intenta cruzar, pero se equivoca en el pase. Regala la reposición de arco para el equipo de San José Obrero. Saludos a toda la gente que está emprendida la transmisión. A esta hora de la tarde estamos con el campeonato senior de Iribucuá, fecha número 4. Sale León, lateral derecho, Ignacio León. Ahí está la marca por parte del número 6 del conjunto de Iribucuá. Es Rogelio Benítez. Era en este caso Joel Villalba, digo bien. El número 6, Joel Villalba, de la representación de Iribucuá. Tenta Paniagua. Se le fue la pelota. Será lateral para San José Obrero. Para cumplir está el número 2, el que utiliza la 16 en este caso. Pero se ubica en la cancha como lateral derecho. Buscaba a Wilson, pero muy fuerte el pase, muy exigido. No llegó a ese esférico. Será lateral defensivo. Corresponde para la representación de Iribucuá. De vuelta muy exigido el pase del jugador de San José a su compañero. Que hasta aquí está impreciso con la pelota también San José. Pierde rápido. Y Iribucuá cada vez que tiene oportunidad va rápidamente en ataque. Este es Flecha. Va jugando con Villalba. Wilson intenta también. Wilson pierde ante la presencia ahí del jugador
González. Pierde ante Ramírez. Abre para Caje. Aníbal destapado. Mira el área. Va al envío. Centro para Paniagua que baja, busca a Ramírez. Primero llega la defensa. Sigue el peligro. Saca. Ahora sigue Manuel González. El defensor de San José Obrero. Este es Villalba. Villalba para el equipo de San José. Juega con flecha. Va buscando a Wilson. Benítez. Cerca del área mayor. Sigue Benítez con la zurda y se equivoca. Sí, señor. Se va lentamente esa pelota a un costado. Lateral que favorece a la representación del conjunto de San José Obrero. Bien. Sigue el partido 1-0. El equipo de Uriucá que está ganando por un gol contra 0 ante el equipo de San José. Y Uriucá que tuvo ya 2 claras de gol después de ese primero que no pudo marcar. Uno fue de la jugada de Vicente Paniagua que le atajó el arquero. San José hasta aquí les está costando todavía crear una ocasión clara frente a la portería que defiende el arquero de Gribucuá. Bien, será tiro libre que favorece a la representación de San José Obrero. Tiro libre hacia la zona izquierda. Ahí va para cumplir entonces flecha. Va a dejar a su compañero Villalba. Viene el centro, pelota arriba. Wilson Benítez intenta, pero está primero el arquero Teófilo Armoa. Se queda con ese esférico. También atropellaba a Mereles. Sí, estaba atento ahí el arquero Teófilo, que se queda con esa pelota. Va a ser salida para Gribucuá, que sigue ganando 1-0 su partido esta primera etapa. Bien, será saque de meta. Porque, o sea, que va a ser salidas. El árbitro cortó el juego cuando iba a salir Teófilo Armoa. Ahora sí ya va sacando esa pelota. Javier Mereles baja en el medio. Adelanta Javier. Balón para Carlos Villalba. Carlos adelanta ese esférico. Saca como puede Ignacio León. Para hacia un costado. Benítez ya pone en juego. El zaguero central de Gribucuá. Carlos Benítez, ex Robert. Este es Carlos Benítez. O sea, hay 2 Carlos Benítez en Gribucuá para que. O es Carlos Villalba, Gilberto. Villalba el 1, el otro de Benítez, el central. 14 es entonces Villalba. Sí, el otro de Benítez. Ah, perfecto. El central. Carlos Benítez es el zaguero central. El lateral izquierdo es Carlos Villalba. Perfecto, ahí está entonces. Lateral que favorece para la representación de Gribucuá. Y está Carlos Benítez para cumplir. El árbitro dice, vamos a hidratarnos. Pausa, sí. Gilberto Brites. Pausa de hidratación para los jugadores de cada equipo. Estamos en vivo compartiendo la transmisión con toda la gente que está al otro lado. Pedimos que comparta la transmisión, que deje su like también y que se suscriba al canal de YouTube de Pulse Sport Más. Estamos en vivo aquí en la cancha del Club 3 de Febrero. Hasta aquí es el cuarto partido. Los resultados hasta aquí: 3-0 ganó Ciudad Nueva a Lemancué. El Manchester empató 0-0 ante Milan. Guaraná empató 0-0 ante Arsenal. Este Gribucuá que está ganando 1-0. Iniciando nada más este partido, marcó el gol el jugador Caje para su equipo, para Gribucuá, y ya está ganando 1-0 del minuto 2 de esta primera etapa. Bueno, saludos a los grandes amigos que están viendo el partido también desde su casa. Muchas gracias a Pulsenet, también agradecemos a SB Sport y a AR Stores desde Guarandá con nosotros formando parte de la transmisión. La cobertura que estamos haciendo cada fin de semana, todos los sábados de este campeonato, señor. Torneo Clausura 2026, en vivo, lo viví, lo escucha siempre a través de Pulse por Más. Bien, va sacando desde el fondo León para Galeano. Rolando Galeano, el que tiene la 19 en el conjunto de la representación de San José Obrero. Corre el jugador de Gribucuá, es Aníbal Caje. Mantiene en juego, Aníbal juega con Joel Villalba. Tiene Joel. Villalba para Cardoso. Puntea para Ramírez. Va a Gribucuá con muchos hombres. Cardoso de vuelta dentro del área. Ahí va jugando otra vez con Ramírez. Viene el centro arriba. Saca con golpe de cabeza Javier Mereles.
Va intentando, atención, el remate de Joel. Se fue abriendo el remate, no pasó tan lejos del arco de Sebelio Fernández. Llegó Uribucó de vuelta. Llegó Uribucó de vuelta acá. Joel Villalba probó directamente al arco. No pasó lejos de esa portería que defiende Sebelio Fernández. Sebelio Fernández ya sale jugando con Ignacio León. Este es Carlos Villalba. Va jugando Carlos para Paniagua. Primero llega la marca ahí por parte de Ignacio León. Saca un costado Ignacio. Será lateral que favorece a Uribucó en zona rival, en campo contrario. Carlos Villalba se va lentamente para esa reposición manual, costado izquierdo. Va buscando a Paniagua. León primeramente llega en la marca. Complementa Eligio Fernández. Va presionando Ever Ramírez. Bajo él. Traba y gana Cardoso. Cardoso para el jugador Carlos Villalba. Camiseta número 14 para Carlos. Levanta el pelotazo largo. Ojo porque se aparece ahí. Paniagua dentro del área. Se acomoda. Apunta y dispara. Bloquea de forma oportuna. Sigue el peligro. Porque aparece Joel también allí presionando. Y ahora sí ya va sacando la defensa. El conjunto de San José sufre la falta. En defensa será tiro libre para el conjunto de San José Obrero. Sí, ahí la falta en ataque que comete la gente de Uribucó va a ser salida para el equipo de San José, que hasta aquí intenta, pero le está costando todavía tener una opción clara de gol frente al arco que defiende Teófilo Armoa. Va desviando esa pelota Rolando Galeano. Quita como puede la defensa. Tenta Aníbal Caje. Ese balón que ya está en poder de Miguel Villalba. Miguel Villalba de San José Obrero va jugando con Raúl Galeano. A ver qué hace Raúl. La marca del jugador Aníbal Caje. Carlos Benítez sale al paso, pero el árbitro retrotrajo la jugada para marcar la infracción y para sacar la amarilla para Caje. Por reiteración de falta, dice según la seña, Gilberto. Ahí la tarjeta amarilla entonces para Caje. El primero en el partido, el primero para el Uribucó. Y este tiro libre es para el equipo de San José Obrero, que pierde por 1-0. Va a buscar el empate. Para cumplir está el jugador Robert Flecha. Autoriza el árbitro. Va Flecha, centro arriba, Galeano. También intenta Benítez. Lodó no pudo desviar esa pelota, Gilberto. Y se salvó Uribucó del empate. Sí, acá sí tuvo San José para marcar el descuento, pero no pudieron ahí los jugadores de San José. Casi fue el empate en el partido. Bueno, qué buena posibilidad realmente. Creo que estuvo más cerca Wilson de desviar esa pelota. Wilson Benítez. Así es. Y por fortuna se salvó el equipo de Uribucó del empate, Gilberto Brites. Si no, si desviaba esa pelota a Benítez, iba a hacer otra cosa, pero se le negó ese gol a la gente de San José. Corner punta izquierdo favorece al equipo de Uribucó que gana 1-0. Sixto Monjes, centro arriba de Sixto, sale el arquero, sí, le comete falta a Sebelio Fernández, la falta de Paniagua. Falta en ataque. Ahora va a ser salida de vuelta para el equipo de San José. Y quedó sentido Sebelio Fernández, guardameta de San José Obrero. Producto de la infracción, producto de ese choque, producto de ese impacto con el delantero Paniagua. Ya estamos sobre 19 minutos. Primer tiempo del partido. El marcador persiste, continúa. 1-0, digo bien, porque fue prácticamente en el primer minuto. Cerquita ya el minuto 2, el tanto de la apertura de Aníbal Caje. Para que Uribucó lo esté ganando por la mínima diferencia. Y para que San José siga con esa racha negativa. Atención por el segundo, el remate que quedó en la mano del arquero. Sí, Gilberto. Sí, se le está negando todavía a San José, porque ocasiones tiene. Solamente hasta aquí falta alguien que pueda empujar la pelota para que pueda marcar ya el gol. El equipo santo que hasta aquí se le está negando un resultado favorable. Sí, exacto, y tiene un muy buen equipo San José, pero los resultados a veces es así, no. Sí. Tiene buen equipo santo, pero solamente se le está negando todavía la oportunidad de ganar un partido. Bien sentido el jugador de San José Obrero, si no me equivoco es el jugador
Camiseta número 2. Es Flecha, Javier Flecha. Flecha el 2. Sí. Entonces está sentido el jugador de San José, que sigue perdiendo 1-0 su partido. Bueno, sentido, momentáneamente interrumpida también las acciones aquí en 3 de febrero, porque está sentido el jugador Flecha en este caso, el número 2 es el jugador Javier Flecha. 20 ya de la primera etapa. Ok. Poquito, 5 minutos, menos de 5 minutos le falta para que se termine ya esta primera etapa. Miguel Villalba para cumplir. Va buscando directamente el arco. Faltó potencia, faltó fuerza al remate. Pero la intención es Buena. buena, Gilberto, ¿eh? Sí. Estuvo atento también ahí el arquero que sacó sin problema esa pelota. Y va respondiendo de vuelta San José. Busca el empate antes que termine la primera mitad. Saca Joel Villalba. Rebote queda otra vez para el jugador León. Para Javier Mereles. Destapado está Javier. Intenta eludir la marca, pero firme. La misma ahí de Carlos Villalba. Otra vez para Javier Mereles. Traba y gana Sixto Monjes. Quita desde el fondo la defensa de San José. Este Joel. Villalba para Carlos. Joel para Carlos Villalba. Este para Carlos Benítez. Sale Carlos. Pase no estuvo bueno. Regaló prácticamente ahí para que pueda correr Robert Flecha. Otra vez. También se equivoca en el pase. Regalando a Páez. Y ya sale jugando con Caje. Corre Caje. A ver qué hace el jugador Aníbal. A ver quién llega. Sector izquierdo del avanza. Cambia de perfil. Carlos llegó a la pelota. Busca a Caje de vuelta dentro del área. Ahora sale del área mayor. Intenta sortear la marca y comete falta. Sí, firme la marca por parte del jugador Fernández. Eligio Fernández, el capitán, el zaguero central. Sí, ahí le cobran la falta al jugador que... Aníbal, que ya tiene tarjeta amarilla también, ¿eh? Sí, se tiene que cuidar. Está amonestado el autor del único tanto hasta aquí. Sí. Ya estamos sobre 23 minutos. Ya falta poco. A esta primera etapa lo sigue ganando el equipo de Guibucá por la cuenta de 1-0. Este es Raúl. Va teniendo Galeano. Galeano ante la presencia de Joel Villalba. Gana Joel, deja para Paniagua. Ahí está Cardoso, balón para él. Peligro de gol, va con todo Guibucá. Si lo hace bien está el segundo. Y lo hizo mal porque el centro no estuvo bueno. Ya está el arquero Sebelio Fernández. Sí, ya estuvo atento ya Fernando también, que puede correr rápidamente esa pelota a jugar de Iribucua. Otra falta. Ojo de Usay. Salida va a ser para Iribucua. Sí, finalmente cobró Oxay al jugador Benítez. Wilson, que estaba volviendo a la posición adelantada, dice, con esa seña, el asistente número 1. Va teniendo el equipo de Iribucá. Este es Sixto Monjes. Golpe de cabeza defensivo. Y esta terna de Yataití viene cobrando ya prácticamente desde el inicio, si no me equivoco también, Gilberto, ¿eh? Sí. Desde la primera fecha. Desde la primera fecha hasta aquí. Cuarta fecha, sí, así mismo. Va Paniagua, centro con Comba. Se fue cerrando hasta que se pierde afuera también ese balón. Iribucá mejor en este primer tiempo. Y lo está también ganando por la mínima diferencia, en este caso 1-0. Sí, va ganando, pero no está ampliando esa ventaja que tiene a favor el equipo de Iribucua. Y sale jugando con Ignacio León. Golpe de cabeza de Javier Flecha. Y ya sale jugando el jugador de Iribucá. Y terminó el primer tiempo. Sí, señor. Final de esta primera etapa. Sí, señor. Pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Gribucuá y San José. Arrancó la segunda etapa. Los últimos 25 minutos de este cuarto partido, Blas Antonio. Sí, exactamente, Gilberto. Segundo tiempo en marcha. Gana 1-0 el equipo de Gribucuá que busca el segundo con Monjes con este remate. Bien, González para cerrar. Ingresó en este segundo tiempo Gilberto el número 5 en San José Obrero. Se trata del jugador Derlis Rolón. Camiseta número 5. Vamos a ver dónde se ubica también. Cuando convierte Paniagua, pero está en posición adelantada. Sí, 1-0. El resultado a favor de la representación del conjunto de Gribucuá. Y el número 5 se va posicionando como lateral derecho, es decir, que salió León. El 17, Ignacio León, sí. O sea, Derly Rolón, entonces, por él el cambio para San José. Perfecto. Derlis Rolón Cañete a la cancha. Lateral que favorece al equipo de San José que busca la paridad. Ahí busca Galeano. La falta por parte del jugador Galeano. Rolando Galeano, el 19, el que atropellaba al jugador de Gribucuá. Sí, no, hay dos, Gilberto. Ajá. Hay Rolando y hay Raúl también. El Sí, hay 19. la confusión entonces. Y el Sí, 6 creo que. el 6 es Raúl. Sí. Ah, ahí está entonces la confusión entre los galeanos. Sí, señor. Esta vez el que comete la infracción fue el 19, Rolando Galeano. Tiro libre defensivo corresponde para el equipo de Gribucuá. Hay muchos parientes en cada equipo prácticamente, Sí, Gilberto, ¿eh? así. Hay los monjes, los zamudios, Sí. acá los López. galeanos, los López. Hay muchos apellidos. Y acá están los... Los Páez, los Villalba. sí. Y también los Galeanos se suma con esto, Sí, Gilberto, ¿eh? así mismo. Y ahí los Espinos también de Independiente. Y los Flecha también acá en Sí, San sí. José, ¿eh? Entre Robert y Javier. Sí. Bueno, ahí está entonces. Y justamente Javier, el que tiene ahora con la zurda, levanta, busca Galeano, sale Teófilo Armoa. Se queda con el balón, el guardián, guardameta del conjunto de Gribucuá. Ahí ya sale jugando con Sixto Monjes. Este es el jugador Joel Villalba. Busca a Ramírez. Bien Ever para enganchar. Va dejando para Cardoso. Se equivoca Cardoso. Y ojo, se equivoca también el defensor. Busca aquí a Cardoso de vuelta. Peligro de gol. Está. Gol. Gol del Sport Gribucuá. Que bien la hicieron. Tras esa equivocación también de la defensa de San José Obrero. Termina aprovechando de buena manera ahí la jugada entre Caje, Paniagua y Cardoso que termina definiendo para este segundo tanto para el equipo de Gribucuá que pone el segundo por Cardoso. Gribucuá 2, San José Obrero 0. Bueno, y marca ella el segundo. El error también de la gente de San José ahí atrás. Y aprovecha bastante bien el equipo de Uruguay que está ganando por 2-0 su partido. Sí, muy buena definición de Mario Cardoso. Con un toque sutil. Termina descolocando totalmente al arquero Sebelio Fernández. Ahí va teniendo Antonio Ibáñez. Saca como puede. Quita un costado para no complicar también el lateral que corresponde para el equipo de San José, que seguramente va a ir con todo también en busca del descuento a partir de ahora. Va buscando ahí a Eligio. Era el jugador, en este caso, Rogelio Benítez, el número 40, el que ingresó ya también en este segundo tiempo en el conjunto de San José Obrero. A ver, a los 3 minutos fue el gol, Gilberto. Va al descuento, no pudo otra vez. Flecha también pifiaba la pelota su compañero en primera instancia. Fue Rolando Galeano, se pierde el descuento. San José en esta llegó Gilberto Brites. Sí, tuvo también la oportunidad de descuento el equipo de San José que no pudo aprovechar de vuelta la oportunidad que tuvo el equipo Santos. Va a sacar Armoa. Teófilo Armoa con la pierna zurda. Desvía Ever Ramírez.
Baja Sixto Monjes. Adelanta la pelota. Balón que pica, termina sacando la defensa. Raúl responde en el medio terreno. Se cae el otro Galeano, en este caso Rolando. Falta en perjuicio del 19. La falta fue de Benítez. Será tiro libre que corresponde para San José Obrero. Qué buena posibilidad esta, Gilberto. Sí, una gran oportunidad. Acá el que hace bien el tiro libre puede tener el resultado del descuento del partido. Vamos a ver cómo realiza este trabajo de pelota para el equipo de San José. Se prepara Javier Flecha con la zurda, se perfila, se tiene fe. A ver, el envío entró. Bueno, buscó el arco directamente. Pensé que iba a buscar el área, pero buscó su gol Gilberto Brites. Sí, intentó buscar directamente el arco, pero así es medio difícil. Va a ser salida para el arquero Armoa. Ya saca con la zurda Teófilo Armoa. Lo está ganando Iribucá por 2-0. Golpe de cabeza de Derlis Rolón. Ahí va quedando ese esférico para Galeano. Va jugando con Miguel Villalba. Busca a Rodolfo. Galeano. Gana Mereles. Va por el descuento. Sale el arquero. Achica muy bien. Termina tapando. Sigue el peligro. Va con todo el equipo de San José. Busca el descuento en el partido. Sufre la falta aquí el jugador Villalba. Tiro libre que favorece para el equipo santo. Que reacciona Gilberto Brites. Sí, reacciona de a poco después del segundo gol, pero hasta aquí tampoco aprovecha la oportunidad que tiene ahí cerca del área que defiende el portero Armoa. Después del segundo ya la tuvo dos. Aquel de Galeano con flecha y ahora también Javier Mereles. Va al envío de primera en el área mayor sin marca alguna, pero de primera así como venía le pegó Raúl encima del horizontal. Gilberto. Sí, se levantó esa pelota encima del travesaño. Se salva del descuento el equipo de Iribucá. Casi fue el primero de San José. Iribucá prepara dos cambios. Sí. Vamos a ver quién ingresa por quién. Rotela de uno y Raúl Cardoso, otro de los Raúles en cancha. Aníbal Caje y Antonio Ibáñez. A ver, ¿quién va como central ahí? Porque estos que ingresaron no son... A ver, Paniagua entonces, ahí está. Ahí está. Vicente Paniagua y Antonio Ibáñez. Se retira, ingresa por el Cardoso y el otro... A ver, Derly Rostela. Seguramente Rolón va a ir como central. Sí, Rotela se va como zaguero central. Va a ser la dupla con Carlos Benítez, el ex Cerro Verde. Así mismo. Ya está Teófilo Armoa con ese esférico. Y Raúl Cardoso se posiciona como extremo derecho, Gilberto. Extremo derecho, sí. Falta en perjuicio de Cardoso. Mario Cardoso, será tiro libre. Será tiro libre que favorece a la representación del conjunto de Iribucá. Para cumplir, aparentemente se va a animar aquí Sixto Monjes. No sé si va a pegar al arco o buscar algún compañero dentro del área. Autoriza el árbitro. Va Monjes. Le pegó directo al arco, pero no acertó la misma. No pasó nada. Será salida para el equipo de San José. Así es. Salida para San José, que está teniendo su oportunidad que nunca está aprovechando. Se le está negando el gol al equipo santo en este partido. Joel Villalba juega más atrás para que pueda participar Carlos Benítez. Carlos para el otro Carlos. Benítez para Villalba. Falta, dice el árbitro. El asistente en este caso levantó el banderín. Indica que hubo falta de Carlos Benítez. Será tiro libre que favorece al equipo de San José, que manda a sus cabeceadores. Acá va a tratar de buscar el descuento con todo el equipo de San José Blas Antonio. Autoriza el árbitro. Miguel Villalba levanta al centro. Atención, no pudo. Los dos, Flecha aparece dentro del área chica. Prácticamente desvía el jugador. En este caso Javier Flecha. Y no pudo alcanzar Robert Flecha también. Se salvó el equipo de Iribucá del descuento. Sí, se salva el descuento y quiso salir rápido también la gente de Iribucá, que
pudo aprovechar también. Después de este compromiso juegan San Isidro versus Independiente. Es el quinto partido. lateral que favorece a la representación del conjunto de San José Obrero. Otro partido prometedor se viene a continuación. Iribucuá, me decía Gilberto que está ganando prácticamente todo su partido. Sí, hasta aquí sí, porque la fecha anterior fue un empate. En la fecha anterior entre el equipo de Iribucuá. Tuvo un empate la fecha anterior y fue el empate ante Independiente aquel partido. Y ahora está ganando de vuelta su partido ante San José. ¿Cómo es la primera fecha? Y San José, que hasta aquí lastimosamente no Creo está que hasta aquí pudiendo levantar tiene, vuelo. creo que hasta aquí tiene solamente un empate el equipo de San José. No, no sé si no estoy tan recordando, pero sí. Estamos perdiendo los 4 partidos entonces. Bueno, sin punto todavía entonces el equipo santo. Vamos a corroborar las tablas y por ahí tenemos, señor productor. Bueno, avanza el equipo de San José. Bien, Teófilo Armoa para quedarse con ese esférico. Este Sixto Monjes. Va jugando con Raúl Cardoso. Corre Raúl. Se aproxima al área. Raúl pide compañía. Sigue Cardoso. La marca del otro Raúl, Raúl Galeano. Sixto Monjes. Va teniendo Sixto. La marca de Javier Mereles. Va Monjes. Ahora sí el envío dentro del área, centro arriba. El arquero Sebelio Fernández se queda con ese balón. Ya sale jugando con Robert Flecha. Miguel Villalba adelanta al jugador que ingresó hace instantes. Gilberto, ahorita ya te digo el nombre de este jugador. Cuando estábamos hablando de las puntuaciones, ingresó camiseta 26 en el conjunto de la representación de San José Obrero. Para tratar obviamente de sumar algunos puntitos también. Bacaje, peligro de gol. No pudo Cardoso. No pasó nada, Gilberto. Sí te escuchamos. Sí, ahí la gente protesta, pero no pasó nada. Partido que sigue ganando 2-0. El equipo de Iribucuá. Partido que se mantiene 2-0 arriba el equipo naranja. San José todavía. San José hasta aquí nos suma de a 3. Está 0 en la tabla. San José está 0 en la tabla. Y Alemanco está en 0 también. A ver. Empató. Empató, sí. 5 tenía o 5 tiene ahora. Creo que hay que actualizar todavía la tabla. No sé si cómo debe estar. Pero hay que ver. Sí. Bueno, Alemancuey y San José, entonces el que nos suma todavía. Sí, los equipos que no suman todavía ni un punto. Y después está alguno con un punto como Independiente, por ejemplo. No sé si cómo está Independiente. Creo que hay algunos que todavía no han ganado, tuvo el empate recién. Pero creo que está todo apretado todavía en la tabla. Lo que va arriba creo que es Arsenal. Libertad también. Con 9 puntos. Libertad está con 9. Hoy está libre Libertad. Está haciendo el puntaje perfecto hasta Sí. aquí, Libertad. 3 de 3 en este caso. Sería, bueno. o sea que Un punto va a sumar Libertad hoy porque se quedó libre hoy Gilberto. Y le dan un punto. Bueno. Ahí está entonces. Bien, momento de hidratación. Ingresó Rogelio Galeano, otro Galeano en el conjunto de San José Obrero. Camiseta número 26 había ingresado hace instante. Para completar la información también, Rogelio Galeano en el conjunto de la representación de San José Obrero. Tregua en el partido. Momento de hidratación, gana 2-0 la representación de Iribucuá. Y bueno, como decíamos, San José que tiene muy buen equipo con los nombres. Viendo, hasta aquí no está pudiendo encontrar
los triunfos. Hasta aquí no ha sumado ningún punto el conjunto de San José Obrero. Ya va pasando 15 minutos de juego de segundo tiempo y lo está perdiendo de vuelta su cuarto partido en forma consecutiva. Va a salir desde el fondo la representación de San José Obrero con su portero Sebelio Fernández. Se viene otro cambio más en San José. Mueve banca para tratar de encontrar el equipo ideal. Ingresa a la cancha Adelio Estigarribia. Estigarribia que Se ve como incorpora a este equipo. como 9 seguramente. Se incorpora en el partido entonces el 9. Ojo porque va por el tercero. Está Cardoso. Gol. Gol del Sport Uribucuá. Esta vez lo hizo Raúl Cardoso. Definiendo muy bien. Recibió ese pase filtrado. Y lo aprovecha así. No desperdicia la ocasión ante la salida de Sebelio Fernández. Define suavecito por abajo para establecer el tercero. Vamos a ver de vuelta la reiteración y la buena definición ahí de Raúl Cardoso. Uribucuá 3, San José Obrero 0. Bueno, llegó el tercero ya en el partido. El tercero para el equipo de Uribucuá, que ya está ganando por 3-0. Gol de Raúl Cardoso. Entonces este tercero ya con esto liquida el partido en la gente de Uribucuá, Blas Antonio. Sí, liquida el compromiso. Ya 17 minutos se va cumpliendo en este partido. Gana Uribucuá por 3-0. Desvía Javier Mereles. Va a quedar ahí para Miguel Villalba. Se muestra ahí el jugador Rolando Galeano. Ingresó ya en Uribucuá también camiseta número 24, Herminio Velázquez. Van moviendo banca y se viene también otro cambio más en Uribucuá, Gilberto Brites. Sí, va haciendo cambio Uribucuá. ¿Va a salir Monje? ¿O quién? El 17 que va a ingresar. Bueno, ahí está el cambio. Y cambio posicional también. Va a salir Villalba. Y va como volante Jorge Sixto Monje. Y que ingresó es Ramón Morel, el 17. Ahí está entonces el cambio que realizó la gente de Uribucuá. Perfecto, gracias Gilberto. Ahí ya sale jugando el equipo de San José Obrero. Sebelio Fernández ya juega en forma corta con Robert Flecha. Sale Robert. Se tira Robert. Este es el jugador Rogelio Galeano. Herminio Velázquez. Para Raúl Cardoso dentro del área. Cubre, pone el físico. Y le gana muy bien Eligio Fernández. Capitán que sufre la falta, la infracción por parte de Raúl Cardoso. Será tiro libre defensivo. Y se va a ganar la amonestación también. El 27. Sí, ya está contra la tarjeta amarilla el 27. El primero para San José. Segundo en el partido. Ya está la tarjeta amarilla para el equipo de San José. El segundo en el partido. Bien, será balón para el equipo de San José Obrero. Reiteramos que fue amonestado Raúl Cardoso tras esa acción de la falta cometida por parte del delantero del extremo de Uribucuá en perjuicio del capitán de San José Obrero. Sí. Eligio Fernández. ¿Quién está sentido? Rolón de San José. Le agarró el famoso calambre. Está sentido el jugador de, de San José, que está perdiendo por 3-0 su partido también. Ya 20 de esta segunda etapa. El cuarto partido que de a poco se va despidiendo y ya se va preparando la gente de San Isidro del Norte ante el equipo de Independiente.
Bien sale Derlis Rolón. Problema físico. Ya va a ingresar. Ya ingresó ahora el 25 Cáceres. Cáceres a la cancha en el conjunto de San José Obrero. Cambio de carácter obligatorio, Gilberto. Sí, cambio obligatorio. Salió de vuelta Rolón, que ingresó en este segundo tiempo. Bueno, le agradecemos a PulseNet, servicio de internet con fibra óptica en Berendá y zona de cobertura Lemancué, Palomita, Ruta 3, Ogalate Justo, Villanueva, PulseNet, contacto al 0983, 0984, digo bien, 0984 2253 94, PulseNet, internet fibra óptica, toda zona de Arenda. También le agradecemos a AR Stores, venta de indumentarias deportivas para chicos y grandes. También cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes, las mejores marcas y a buen precio. Calzado en general, visita su local en Berendá Centro. AR Stores, gracias también a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva, empresariales y para instituciones. Ciudad de Club te espera. Número de pantalla, número de teléfono ahí en la pantalla de Pulso por Más. Puede ver y hacer servicio, hacer los pedidos para instituciones, para clubes o empresariales a SB Sport. Bien. Gracias, Gilberto. Partido que está 3-0. Casi ya 22 minutos. Es decir, que ya estamos en la recta final. Recta final del partido. El partido continúa 3-0 a favor del conjunto naranja. La representación de Griucua. Queda sentido también Robert Flecha. Camina con alguna dificultad. No sé si va a poder continuar también en el compromiso. Otro cambio obligatorio, me pregunto. Vamos a ver. Bien. Ya está la cancha. De vuelta. El jugador Velázquez. Balón para él. Va Velázquez. Juega con Barrios. El disparo. Busca el 17 recientemente ingresado. Es Ramón Morel. Alcanza esa pelota. Mantiene en juego Morel. Levanta la frente. Viene el centro. Peina Raúl. Atención. Oxay, sí. Porque estaba inhabilitado. No sé si era Herminio Velázquez. Porque la Levantó el zona banderín. sí. No sé si es que la zona centro no está, no sé, pero ya está banderina arriba. Va a ser salida para el equipo de San José. Partido que sigue 3-0 arriba el equipo de Griucaya. Punto que se termina este cuarto partido. Ahí ya sale jugando el arquero Armoa con Carlos Villalba, sector izquierdo. Sale la representación de Griucua con Sixto Monjes. Ahí está cerca el jugador Velázquez. Ya filtra el pase ahí para Bogado. William Bogado. Este es Páez. Sale con el jugador Derlis Rotela. Cuida bien la pelota. Ahora sí, suelta el esférico para Benítez. Sixto Monjes en el círculo central. Balón del medio terreno. Impacta en la humanidad del árbitro. Y viene otro cambio más. Sí. 16 ingresa a Gilberto. El 16, vamos a ver por quién ingresa en San José. Casaca 16 que va a ingresar por Flecha. Robert se retira de la cancha. Bueno. Y el cielo está nublado, Gilberto. Ahorita cada vez se va nublando más. Sí. Hay amenaza de lluvia. Parece que sí. Ojalá que no sea ahora, ¿verdad? Ojalá que se termine todo el partido y ahí capaz que llueve, pero ojalá que ahora no sea así. Sí, que se porte bien con nosotros, por lo menos. Va a complicar un poco el trabajo. Que deje de terminar nuestro trabajo y después Sí, para que llueva. así mismo. Ese es tu pedido, Gilberto. Así es. Y estamos a punto que se termine el cuarto y ya en minutos arranca el quinto partido. Esto fue lo último. Pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este quinto partido, señores, entre Independiente y San Isidro. San Isidro Independiente ya arranca en este preciso momento. Este es el quinto partido ya esta tarde, hoy sábado 1 de agosto del año 2026, el octavo mes del año ya rápidamente. Estamos iniciando el día de hoy, señoras y señores, en vivo a través de Pulse por Más. Partido Independiente San Isidro Independiente. Quinto partido de esta jornada, compañeros. Gracias, Gilberto. Ya se pone en marcha el quinto compromiso de la jornada de hoy. Jornada número 4 del campeonato senior de Gribucá. Va teniendo Lauro Florentín. Se enfrentan aquí Independiente versus San Isidro. Ahí va Independiente, falta. El árbitro dice no pasó nada. Entonces sigue el juego. Continúa con ese esférico sector derecho. Va Jiménez. Intenta enganchar Mario. Ya se repuso la defensa. Quita el córner. Será servicio de esquina. El primer córner es para San Isidro. Sí, primera pelota parada que va a tener el equipo de San Isidro para que pueda buscar por arriba. Ya el primero aquí en el partido. Así que esto arranca, se juega la pelota parada, busca el primero el equipo de San Isidro. Viene el centro, media altura. A ver qué puede sacar o quién. Mareco sale con Lauro Florentín. Sufre la falta, será tiro libre. Sí, señor, falta en perjuicio de Lauro. Bueno, partido 0-0 los primeros movimientos entre San Isidro, Independiente. Los primeros movimientos en el encuentro. Hasta aquí se mantiene 0-0. Bueno, saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros. También puede dejar su comentario ahí para que nosotros podamos saludar a la gente que está acompañándose aquí, para la gente que está viendo el partido de su casa, otro de su trabajo. Esto sigue 0-0. Va intentando San Isidro hacia la zona izquierda. No pasó nada. No sacó provecho de este avance. Será saque de meta, será salida para la representación de Independiente. Ya sale jugando con Julio César Monjes. Sale con su compañero Bento. Va tocando con Amarilla. Baja Ricardo Báez para recepcionar la pelota. Aguanta bien. Descarga para su compañero que está cerquita. Deja ahora para Duarte. Juan Duarte. Va tocando la pelota Independiente. Busca otra vez a Ricardo. Teleja para Collante. Quita como puede Ortega. Lateral izquierdo de la representación de San Isidro. Balón a un costado, será lateral. Favorece para el equipo azul. Es la representación de Independiente. Ahí va sacando a un costado, será de vuelta lateral, pero esta vez para San Isidro. Para el servicio manual se va Villar, deja para Ortega. Ahí se muestra Javier Villar. Ortega va a salir jugando hacia adelante en este caso, ahí con su compañero. Para Monjes, intentaba despeje de Amarilla. Va a quedar ahí para Javier Villar, este que saca hacia adelante. Amarilla que vuelve en el equipo el día de hoy, Blas Antonio. La fecha anterior no jugó ni la fecha 2 tampoco le vimos a Amarilla. Pero ahora sí, aparece de vuelta Jesús. O sea, a ver, se me fue el nombre de este jugador. Se me vino el nombre de Jesús Amarilla, que está jugando la intermedia con Resistencia, pero es Amarilla también este jugador. Eumelio Amarilla, ahí está entonces el nombre. Jugador que en su momento jugó en la primera división también de muchos clubes a nivel internacional. Sí, tal cual, Gilberto. Eumelio Amarilla, el buen zaguero, o puede jugar tranquilamente como mediocampista también. Sí. Creo que la vi, en su momento jugó como mediocampista en toda su carrera. Sí, señor. Va al lanzamiento. Amarilla gana con golpe de cabeza. Trata de bajar, lo hizo para su compañero, pero no pudo dominar. Javier Villar se interpone también. Va el equipo de San Isidro. No pudo aprovechar. Intentaba con golpe de cabeza. Y el jugador de San Isidro, se trataba de Sergio Cardoso. No pudo sacar ventaja, pero llegó el equipo de San Isidro. Sí, llegó. El que más va insistiendo es el equipo de San Isidro. Cada vez que tiene oportunidades, busca directamente irse en ataque buscando el primero.
Bien, quedó sentido el jugador de Independiente. Ahí en el círculo central, sentido el jugador de Independiente. Bueno, hoy Independiente está jugando, a ver, con estos valores. Gilberto Brites en el arco está Alcide Barrientos, casaca número 12. La número 31 para Julio César Monjes. Eumelio Ramón amarilla con la número 18. La 10 para Lauro Florentín, capitán de equipo. 8 Basilio Collante. La número 21 para Milciades Espínola. La número 22 para Juan Duarte. Las 30 utiliza Andrés Bento. 83 Ricardo Báez. 7 Darío Marecos y completa el onceno para Miguel Gamarra, camiseta número 4. Es el equipo, el onceno de hoy de Independiente. Ahí está entonces el onceno titular de este equipo de Independiente. Es que no aparece en el equipo titular es Cristaldo también, que no aparece en el equipo titular de Independiente. A ver, saludo para Arnaldo Gaona, está reportando sintonía también desde el Chaco, desde el Toro Pampa Chaco. Gilberto Brite está compartiendo con nosotros también. Saludo para él por el reporte de sintonía. Muchas gracias al amigo entonces que está compartiendo con nosotros la transmisión, disfrutando los partidos. Ahora están jugando San Isidro Independiente 0-0 sobre 6 minutos. A ver, falta repasar también el onceno de San Isidro, Gilberto Brites. Sí, cuando tenga a disposición, o repasar también el onceno titular que presenta el equipo de San Isidro para este partido. Sí, su arquero titular hoy, camiseta 1, Victorino Villar Chaparro. La número 18 para Osmar Olmedo. Camiseta 9 para Simón Monjes. La 37 para Abelino Arzamendia. 31 para Herbelino Arzamendia. Camiseta número 15 para Javier Villar Espínola. A ver, la 42 para Alicio González. Camiseta 20 para Sergio Cardoso. 8 utiliza Elvio Ortega. 11 Mario Jiménez. Camiseta número... camiseta número 13 en este caso. Ignacio Navarro Veloto es el capitán del conjunto de la representación de San Isidro. Es el onceno que hoy pone entonces en cancha el entrenador de este conjunto de San Isidro, que avanza con Monjes. Bueno, no pudo enganchar de buena manera, intentó enganchar, pero ya pierde. Y sale jugando ahora Independiente. Sí, le está costando todavía Independiente tener un poco más la pelota. Independiente se caracteriza de ser un equipo directo, pero hasta aquí no le está saliendo eso al equipo de Independiente. Cada vez que tiene pelota pierde bastante rápido el balón el equipo de Independiente, que hasta aquí se hace incómodo todavía en cancha. Independiente avanza. Tiene Báez. Arzamendia logra puntear. Queda para Amarilla. Se posiciona Duarte. Gana la raya. Duarte a ver cómo cruza. Centro media altura, prácticamente por abajo. Ya reconquista la defensa. Cardoso intenta. Gana Julio César. Deja para Amarilla. Cuida la pelota Amarilla. Le presiona Monjes. Busca hacia el sector derecho. Para Juan Duarte la pelota. El 22 tiene para el equipo de Independiente. Continúa 0-0 el partido. Balón que sale a un costado. Será lateral que favorece al equipo del Inde. Asimismo, sigue 0-0 estos primeros casi 10 del partido. 0-0 y sin mucho trabajo todavía para los porteros que defiende cada portería. Amarilla, gana Monjes. Ahí cerquita el pase para que pueda aparecer otra vez el jugador González. Bueno, no pudo González. Buscaba Ortega a su compañero, pero no prospera la acción. Será salida que favorece a la representación del cuadro de Independiente. Lateral defensivo. Ya el quinto compromiso. Después se viene el sexto. Sí, entre San Juan y Real Madrid juega el penúltimo partido. Y se cierra con el partido prácticamente de la fecha, el que más promete, Gilberto. Sí, Grupo A, 15 de agosto. 15 de agosto Grupo A.
porque en el campeonato anterior estuvieron ahí. Fueron finalistas del último Sí. campeonato. Justamente por eso decía que el más prometedor va intentando González, no prospera otra de la acción. Duarte se cruzaba, va a ser saque de meta, saque de portería que favorece al equipo del cuadro de Independiente. Su portero Barrientos prepara lentamente la salida. Va a dejar a Julio César Monjes, el que se desempeña como zaguero central. Quita la pelota arriba ese frico. Tenta Báez, peina el jugador de Independiente, pero queda para San Isidro. Después intenta filtrar, no pasó nada, saque de meta. Saque de portería favorece a Barrientos, portero de la representación de Independiente. Pierde rápido, digo bien. Pierde rápido, digo bien, la pelota. El equipo de Independiente de Los Antonios. Sí, efectivamente se van apurando también para la sesión del esférico y también para la recepción de la misma. Por ahí pasa también la cuestión de perder mucho la pelota el equipo del Inde. Lateral que favorece al conjunto azul de Independiente. Collante para cumplir el servicio manual. Ahí se muestra Espínola, Gilberto Espínola. Bueno, deficiencia para mí, pero bueno, el árbitro, el asistente dice que no. Collante, tiene el esférico. Va Collante. Cuida la pelota, la marca por parte del jugador de San Isidro allí. Sigue Collante. Aguanta bien. Ahora. Ahí está, se le fue. A Ortega también. Sí. Que doblegó la marca para forzar el error también del rival Gilberto Brites. Así mismo, pierde la pelota Independiente. Partido 0-0 todavía en esta primera etapa. Amarilla, carga para Báez, deja para Espínola, peligro de gol, va Independiente. No pudo Mareco, sale del arquero Villar. Está ahí Villar con la pelota. Yo creo que entre Marecos y Amarilla y también Florentín tiene que hacer, porque son buenos con la pelota, estos tres jugadores que recién nombré. Tiene que tratar de tener un poquito más el balón entre ellos y tratar de jugar con, cada vez que tiene oportunidades, buscarle al 9, que tiene que jugar más cerca del área. La tuvo Simón Monjes, la réplica para San Isidro, no pudo conectarse, no se pudo comunicar con Jiménez. Dejó una buena posibilidad de avance. San Isidro sigue insistiendo otra vez Jiménez para Arzamendia, cruza la pelota, está González, golpe de cabeza. Bueno, muy débil el cabezazo. Entonces, fácil para el arquero Barriento, que ya sale en forma apurada también. Collante. Collante para Espínola. Tiene Independiente. Navarro marca bien. Lateral que favorece a San Isidro, ya lo cumple. Navarro. Veloto. Ahí el pase para Espínola, sale muy bien Javier Villar para poder sacar a un costado ese esférico. Antes de salir ya se interpuso también el número 8, Ortega. Evita el lateral. Sale Navarro Veloto, el capitán del conjunto de la representación de San Isidro. Pase corto de González. Tiene San Isidro el pase equivocado. Entonces va profundizando también Collante. Tampoco hubo precisión en el pase. Ya en las manos del arquero Villar. Ahí el pelotazo largo. Amarilla el que desvía. Collante. Va sacando Duarte ahora. Para Báez. Báez aguanta bien. Ahora sí tiene la pelota Independiente. Trata de detener un poquito más el balón. El cuadro azul. Duarte. Ahí se muestra Julio César Monjes. Balón para él. Ahí pide la pelota también Collante. Duarte intenta. Se le fue la pelota. Bueno, sí, cae en imprecisiones Gilberto del partido. Muy impreciso los dos equipos ya esta parte del partido. Independiente y San Isidro también. Que hasta aquí se va apretando mucho la pelota en el partido. Muchas gracias a Pulse.net, internet, fibra óptica, en Berendá, zona de cobertura Palomita, Levanqué, Ruta 3, justo Villanueva y Gualata y toda zona de Berendá. Gracias Pulse.net, internet, fibra óptica.
en Barandal y alrededores. Contactos al 0184-22-53-94. Gracias a PulseNet. También le hacemos a AR Stores, venta de indumentaria deportivas, calzados. Y también cuenta con botines de las mejores marcas y a buen precio para chicos y grandes. Atuendo deportivo y más. También cuenta con ropas para chicos y grandes de las mejores marcas y a buen precio de prenda de vestir para la temporada verano que se viene con todo. Visita su local en Glenda Centro, AR Stores. También damos las gracias a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales, y también para instituciones, contactos, ahí número de teléfono que aparece en la pantalla. Gracias a SB Sport desde Club que nosotros formando parte en la cobertura de Pulse por Más en todos los eventos deportivos, zona norte del país. Saludando a toda la gente que va acompañando la transmisión, también al otro lado, la gente que está viendo. Saluda a todos, puede dejar su comentario también. Y pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube, que es gratis, y compartir y deje su like en la transmisión que estamos haciendo cada fin de semana de este campeonato. Se nos viene con todo también la partida de la selección, si hay que mucho fútbol todavía vas a vivir a través de la pantalla de Pulse Sport Más, señora, sí señores. Saludos a todos los que va compartiendo con nosotros. Minuto de pausa. Y esto ya sigue sin goles todavía, 0-0 entre Independiente y San Isidro. Tiene este tiro libre en su salida Independiente. Duarte frente a la pelota, mano a la cintura del 16, o el lateral derecho en este caso, el que utiliza el dorsal número 22. Va al envío. Mano, dice la gente Independiente, sigue las cargas, por eso creo que no pitó el árbitro. Termina rematando Báez encima del horizontal. Llegó Independiente con este tiro libre y el disparo de Báez. Sí, después de mucho, yo creo que esta es la primera vez que llegó al arco. La gente Independiente acá tuvo Báez, que esa pelota pasó encima del travesaño que defiende el portero Villar, en este caso, en este partido. Bien, buena llegada de Independiente. Me quedó bollando la pelota allí a Báez, que termina elevando el remate del 83. De a poco también se van nublando, Blas Antonio. Sí, se va nublando cada vez más. Vamos a ver si es que llega alguna lluvia también. Creo que el pronóstico, o sea, según meteorología, anunciaba también lluvia, pero al fin de la jornada. Sí, que sería por la noche. Y quizás llegue Tardecita para esa hora noche. Gilberto ahorita. Sí. Sale Lauro. Florentín con la pelota, la marca por parte del 18 de San Isidro. Es el jugador el que sufre la falta, fue, sí. El jugador de San Isidro. Sí. Fue González. Será tiro libre defensivo. Mañana también el crédito del segundo departamento hace presencia en la intermedia. Mañana a las 10 de la mañana, estadio de Unión, que va a estar jugando el Deportivo Santaní ante Encarnación, Blas Antonio. Sí, exactamente, Gilberto Santaní, que está luchando también por Sí, y levantó su equipo de mucho, primera. esta temporada con Julio Irrazábal. Así es. Se ve que cayó bien en el plantel también, porque Santaní, para decir que tiene buen plantel, no tiene tanto nombre en el equipo, pero lo que está haciendo bien su trabajo. Sí, así mismo, y con los mismos jugadores había arrancado muy mal Gilberto. Sí, muy mal, muy mal. La temporada arrancó mal. Creo que arrancó con el técnico Robert Gauto. Mira que Robert Gauto no se le da con el Deportivo Santaní, Antonio. Sí. Siempre tiene la oportunidad, pero hasta aquí no se le da a Robert Gauto, que ahora es técnico de la selección de Caguazú. Robert Gauto. Así mismo, pero técnico para Interliga siempre bastante bueno. Sí, es siempre. Yo me acuerdo que con los clubes y Interliga siempre le va bien, pero la intermedia les cuesta, pero un montón les cuesta. Así es. Bueno, tiro libre. Falta en perjuicio del jugador de Independiente. La falta fue de Villar. Pide disculpa Villar. Creo que corresponde también. No fue su intención quizás de cometerle la infracción al jugador rival. Y otra vez el número 10
Que hasta aquí le están maltratando al número 10, ¿eh? Sí. No le está tratando bien a Lauro. Se le está dando toda la hora en este partido. Lauro Florentín. Ahí está el tiro libre, centro arriba. Intenta bajar a Espínola. A ver, mano seguramente, porque no hay falta. Mano del 21. Es De el jugador Espínola. Gilberto Espínola. Sí. Le cobra la mano. El árbitro también que muchas veces no indica que estás curando en el partido. Y ya sale jugando hacia el sector derecho. El equipo de San Isidro quita como puede desde el fondo la representación del conjunto. La Independiente va teniendo. Ahí va jugando hacia el costado izquierdo ahora. Marecos para Báez, peligro de gol. A ver si se acomoda para la derecha, le quedó para la zurda. Sigue Marecos, ahora sí ya pierde. Bueno, también nos animó a patear con su perfil diestro, o sea, con la zurda, digo bien, Báez Gilberto Brites. Sí, no tuvo confianza ese pie izquierdo Báez. Por ende le quiso dar vuelta a Mareco, pero ya perdieron la pelota rápidamente. Sí, exacto. Si era zurda, a lo mejor iba a probar. A pesar que el ángulo era algo cerrado, pero la distancia era corta. Y sale a réplica de San Isidro, peligro de gol. Arzamendia para Cardoso. Está el poste. El poste y afuera, pero ya no, la jugada no valía, Sí. Gilberto. Pero ¿cómo respondió San Isidro? Muy bien, San Isidro se fue con todo, pero el poste le niega el gol. Pero ya estaba luego en offside, el jugador según la línea. Salió rápidamente Independiente. Sí, el asistente de línea número 2 levantó el banderín. Entonces, tras esa acción, cuando estuvimos viendo otra vez la reiteración de la jugada, sale Gamarra. Quita como puede desde el fondo el jugador Gamarra. Este es el jugador Villar, va jugando con Arzamendia. González, destapado está González, la pared con Arzamendia, sigue González. Cierra muy bien el defensor, quita a un costado lateral que favorece a la representación de San Isidro. Ya va jugando con Jiménez. Ya estamos sobre 22 minutos de esta etapa inicial. El marcador lo indica que San Isidro tiene 0, Independiente también 0. Marcador en blanco hasta el momento. Allá va jugando. Va intentando el equipo de San Isidro. Forzó ahí la falta al borde del área. Ángulo cerrado. Gilberto, tiro libre. Especie de córner corto. Una especie de córner, pero si alguien se encarga de un buen patador de ese tiro libre, para el segundo palo, capaz que haya algo, Antonio. Sí, para el centro, cabeza y gol es bastante buena esta posición. Está Navarro, el capitán Navarro Veloto con la zurda. ¿Será que va a buscar la comba? Veremos. Va al centro con comba, centro que busca al 9. Saca como puede. Quería Monjes, pero sacó la defensa muy peligrosamente con comba. Buscó Navarro Gilberto Brites. Fue con mucha comba esa pelota, pero atento estaban ahí los jugadores de Independiente que sacó esa pelota. Sí, alguno, o quizá en alguna parte decimos que el buscapié, pero esta vez sería el buscacabeza, Gilberto, por arriba. Así mismo. Y la respuesta de Independiente, pelotazo largo para Báez, baja, pero termina bajando mal porque se le fue largo la pelota y ya reconquista la defensa y sale el equipo de San Isidro. Balón de Jiménez, González, busca a Jiménez, vuelta a la pared que no prospera. Queda para Andrés Bento, lateral izquierdo de la representación de Independiente. Esto continúa 0-0 y el primer tiempo que se va despidiendo. Va levantando lentamente el pañuelo del adiós. Sí, ya poco falta para que se termine. Y fue lo último, señores, esta primer tiempo. A ver. Bueno, para saludar también a la gente que sigue compartiendo con nosotros, Gilberto, para ir cerrando esta primera etapa. Saludo entonces para a esta persona que está viendo, para Deyanira Galloso sería. Bueno, así está en el perfil. Desde Luque presente, saludo, muy buena la transmisión, dice. Solo ir a Iribucua, perfecto. Saludo para a esta persona que está compartiendo con nosotros la transmisión.
Bueno, se cierra la etapa inicial de este compromiso. Independiente 0, San Isidro 0. Establecemos la pequeña pausa. Ya en instante venimos para la etapa de cierre. Ya de vuelta, señores, ya arrancó de vuelta esta segunda etapa, segundo 25 minutos ya de este partido entre Independiente y San Isidro, partido 0-0, Blas. Sí, sale la representación de Independiente. Este es Espínola, va teniendo el esférico ahí en el medio terreno. Intenta conectarse con el jugador. Ligio era con el jugador Basilio Coliante, pero ya no pasó nada. Va al centro en el área, sale el arquero Barrientos. Guardameta de Independiente se queda con ese esférico. Prepara la salida. Saca con la pierna derecha. Balón hacia arriba en el campo rival. Y la falta que forzó aquí el jugador Báez, sí, le estiró, dice. Sí, Reclama la gente de San Isidro. sí, no quiere aceptar, pero ganó la falta, Báez. Ni él no tiro libre, que solamente se va a encargar de esa pelota Lauro Florentín. Sí, utilizó el cuerpo, utilizó el físico. El número 83, Ricardo Báez, y forzó esa falta Gilberto Brites. Sí, Fabricó sí. este tiro libre. Fabricó este tiro libre, así mismo. Y es una buena posibilidad. Buena opción para buscar el arco también de Douglas Antonio. Sí, y tiene un muy buen rematador como es Mareco. Sí. Darío Mareco. También, si se anima, quizás también Amarilla. Amarilla. Florentín.
Mareco que- para el remate. Tiro libre para... Señoras y señores, tiro libre para Mareco. Él va a rematar. Frente a la pelota está el número 7. Peligroso tiro libre para Independiente. Se preocupa el arquero Villar. Autoriza al árbitro. Va al remate. El arquero, sí señor, termina solucionando con los dos puños. sí, Gilberto pateó directamente al arco. buscó directamente el arco Maricos, pero atento, el arquero sacó con las dos manos esa pelota. Y vuelve a atacar Independiente. Que Bien, ya de vuelta, señores, recuperamos la señal de internet. El día de hoy estamos teniendo un pequeño problemita, tema de internet aquí en la cancha de ¿qué digo? De 3 de febrero. Cielo totalmente nublado y por ende seguramente
Va cayendo un poco la señal, pero partido que se está jugando, este es el quinto partido ya, la tarde de hoy, aquí en la cancha del equipo, la tarde de hoy, aquí en la cancha del equipo del 3 de febrero, comunidad de San Isidro del Norte, primera línea, que me comentó el compañero, que es esta zona que estamos el día de hoy con problemita al tema de la señal, pero vamos a tratar de hacer bien para que la gente que está al otro lado que comprenda un poco la situación que estamos teniendo aquí en esta comunidad, el tema de internet, seguramente. Bueno, ya seguimos de vuelta con el compañero Blas Antonio, ya esta última parte del partido. Sí, hubo offside aquí, el avance del Independiente. Quedó totalmente anulada la carga. Ya sale San Isidro. Partido continúa 0-0, 17 minutos, casi ya 18 de este segundo tiempo. Va el envío dentro del área. El arquero que sale se estorbó con su compañero, se complica. Ojo porque ya aparece ahí Gaona. Víctor Gaona va jugando hacia atrás para Arzamendia. Ya con algunos cambios los dos equipos. Gilberto Orites ahí va teniendo el jugador Navarro. Amaga para cruzar, pero prefiere jugar con Olmedo. Tiene Olmedo. Sigue Olmedo. Cuida la pelota Olmedo. Suelta el esférico. Y termina, en este caso, perdiendo y recuperando Independiente en esta. Va Independiente, sector derecho, el avance. Aquí como puede. Arzamendia logró puntear ese esférico. Reconquista para Araujo. Sale San Isidro hacia la zona izquierda. Partido está 0-0, ya 18, casi 19. Va jugando para González. Va González. Cuida el esférico también. Ahí pide Gaona. Va al centro para nadie porque ya está el arquero. El arquero de Independiente. El arquero es Barrientos. Golpe de cabeza de Javier Villar. Quita a un costado. Será lateral para Independiente. Se va cerrando de a poco este compromiso. Ya nos aproximamos al minuto 20. Sí. 0-0, Gilberto. 0-0. Y así como se está jugando, no sé si vamos a tener goles en este partido, porque pocas las oportunidades que tienen ambos equipos, muy imprecisos también los dos, esta parte ya del encuentro. Se va lentamente para la reposición de costado. Javier Villar deja para Arzamendia. Ahí pide la pelota Olmedo. Va a cumplir Arzamendia. Juega con Olmedo. Arzamendia vuelta. Ahora Villar. Javier Villar saca como puede. Ahí va quedando para Arzamendia. Deja para Olmedo. Tenta la conexión otra vez con Arzamendia. Monjes reconquista para el equipo del conjunto de Independiente. Reclaman falta. El árbitro dice no. No fue falta. Reclama la gente del conjunto de Independiente. Ahí va Osmar Olmedo. Ahora sí. Pita la infracción. Será pelota. Será balón para la representación de San Isidro. Bueno, finalmente cortó nomás el juego. Entonces va a ser devolución. Pide la distancia también el jugador Navarro, el capitán de San Isidro. Para Lauro Florentín que va atorando allí. Ahora sí. Olmedo. Pasa corto para Arzamendia. Busca a González. Sale Colmán en la marca. Va sacando a un costado Colmán para no complicar. Ya se viene después el partido Real Madrid-San Juan. Sí, San Juan Real Madrid es el penúltimo partido. Se van a enfrentar aquí ya enseguida. Espínola. Ahí va teniendo José Espínola. La marca de Arzamendia. Ese balón que va hacia donde se encuentra el jugador de Independiente. Es el jugador Espínola. Estaba inhabilitado. Ya estaba en offside. El jugador Espínola a hacer salida para San Isidro. Ya va teniendo otra vez San Isidro sobre la zona de avance. Hacia zona peligro. Olmedo baja en el medio terreno ahora. Traba ahí Olmedo. Ahí va jugando con González. Se muestra Arzamendia. Balón para Ortega. Firme la marca aquí por parte de Silva, que ingresó ya también en este segundo tiempo. Miguel Silva, el jugador de Independiente.
Ahí está, referencia para él. Quita un costado Silva, lateral que favorece en ataque para el cuadro de San Isidro. Lauro el que sale. Florentín. Quita como puede Colmán. Balón que pica en el medio terreno. Araujo el que intervino. León intenta. Recupera Independiente con Andrés Bento. Se equivoca Andrés. Arzamendia. Va jugando con Víctor Gaona. Quita como puede. Gamarra. Darío el que lucha. Va Independiente ahora. Araujo recupera. Pase corto ahora. Busca a León. Deja para Arzamendia. Saca Collante. A un costado será lateral defensivo. Corresponde para el equipo de Independiente. Y va cayendo algunas gotitas, mi querido Sí, Gilberto de a Brites, poco también va cayendo ya gotitas, como está mencionando, aquí en la zona del 3 de febrero. Vamos a ver hasta dónde nos permite Seguir. seguir nosotros. Si es que intensifica la lluvia, nos puede dificultar porque estamos sin techo prácticamente, Gilberto. Sin techo así mismo. Y vamos a poner nuestro techito acá. Vamos a tratar de Sí. cubrir. Bueno, Gilberto, contigo. Bueno, sigue el partido 0-0, señores. Ya última parte del encuentro, última parte ya del partido también. Va terminando a poco este partido sin goles todavía entre Independiente y San Isidro. San Isidro Independiente. Después de esto se viene el partido entre Real Madrid y San Juan. San Juan, Real Madrid también, que se nos viene ya con todo el sexto y el penúltimo partido de esta tarde. Aquí en la zona del 3 de febrero. Va cayendo gotitas. La llovizna ya a esta hora. Aquí la cancha del 3. Así que vamos a ver si no dificulta nuestro trabajo aquí en la zona del 3 de febrero. Tenemos problemas de señal también que no está estable. La señal también el día de hoy. Así que vamos a hacer hasta lo posible el día de hoy, los Antonio. Exacto, Gilberto, es así. Problema de señal también es algo permanente aquí o se va intensificando muchas veces también. A veces vuelve, a veces va, así está. Pero bueno, estamos haciendo lo humanamente posible. Vale, envío de Mareco dentro del área. Al árbitro a ver qué sanciona. Ah, bueno, espera que voy a pitar. Mostró el silbato. Tramo final del partido, 24 minutos, casi 25. Puede ser la última del partido, Gilberto. Sí, que seguramente va a ser así. 24 ya de esta segunda etapa. Sí. Tiro libre que favorece al equipo de Independiente, que va a tener esta última posibilidad de buscar y de ganar el partido. Mareco, el centro con comba, atención, el defensor termina cabeceando y esto terminó. Sí, señor, fue la última. Sí, terminó ya esto, señores. Terminó 0-0 entre Independiente y San Isidro. Pausa y ya venimos.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este penúltimo partido donde se enfrentan San Juan y el equipo de Real Madrid, Real Madrid San Juan. Arrancó este penúltimo partido, Blas Antonio. Sí, asimismo, Gilberto arrancó este penúltimo compromiso de esta jornada deportiva. Se enfrentan el equipo de San Juan, el conjunto albiazul, ante la representación del Real Madrid, el conjunto blanco. Vamos a ver quién gana también este partido. Los dos equipos buscando los 3 puntos en este campeonato del campeonato senior de Iribuco. El partido que arranca entonces los primeros segundos de juego de estas dos representaciones. Así mismo, vamos a ver si hay goles en este penúltimo partido en la tarde de hoy, porque el partido que terminó recién terminó 0-0 sin goles acá. Este es el San Juan y Real Madrid. Hay que ver si tenemos goles o no en el partido. Gracias a PulseNet, servicio de internet con fibra óptica en Guarandá, zona de cobertura, Alemancue, Palomita, Guarandá, Ruta 3, Justo Villanueva, Lata, son zona de cobertura de PulseNet. Contactos para consulta o pedido de internet al 84 22 53 94 con el amigo Pauli Acuña, PulseNet. También le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportivas de todas clases, todas marcas y todos los clubes, botines, todoterrenos y más para el futbolacho con los Pertonet, toda la marca y medidas también. Cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes de las mejores marcas. Visita su local en Guarandá Centro. AR Stores, SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales y para instituciones. Contactos, ahí ya te aparece el número de teléfono en pantalla. Contacto con el amigo de SB Sport, Casa Central, Ciudad de Curuguatí, gracias a SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. Avanza el Real Madrid, el conjunto blanco. Busca el primero del partido con el número 8 de Estigarribia, va intentando. Sí, la falta fue en perjuicio del defensor de San Juan. La falta de Estigarribia será tiro libre defensivo. Ya va cumpliendo en forma corta el servicio. Ya sale jugando con González, Daniel González. En el conjunto de San Juan, Daniel hace rebotar en el jugador de Real, lateral que lo va cumpliendo. Ya por en juego, juega con el jugador Carvajal. Pierde Carvajal. Sale Cuenca en la marca. Ahí va recuperando Real Madrid. Centro dentro del área. Abogado atropella, va el capitán. No pudo alcanzar bien de esa pelota. Mantiene en juego. Ahí va Rodríguez. Pierde Luis. Y tiene la pelota ahora San Juan. Sale con balón dominado. El jugador de la representación de San Juan. Es el 21 el que va intentando. Es Brígido Britos. Sale Britos. Recupera Real Madrid con Gregorio Bogado. Ahí pide la pelota Bogarín, pelota para él. Se muestra también como opción de pase el jugador Vera. Otra vez Bogarín. Ahí es jugador Barrios. Casi fue el primero en el partido. Baja Rodríguez para Vera. Más queda ahora. Entregó mal. Recupera Flecha. Juega con Britos. Tiene a San Juan. Balón hacia la zona medular. Va teniendo el jugador Larrea. Entregó mal Larrea. Recupera a Real Madrid. Va sacando con un pelotazo largo. El defensor, el zaguero central de Real Madrid. Recupera el otro zaguero. Estamos hablando del jugador Cuenca. Wilfrido va saliendo o sale jugando con el jugador González. Bueno, recupera Real Madrid. El partido está 0-0 sobre casi 5 minutos de este primer tiempo del partido. Va hacia la zona de la derecha. Balón por parte del jugador Vera. Intentando. Ese balón termina saliendo afuera. Ahora sí, va reconquistando. Y sale el conjunto de San Juan. Bogarín. Bogado va intentando. Va intentando otra vez Bogarín, señoras y señores. Será reposición.
Bien, así seguimos aquí en la tarde de hoy. Partido 0-0, sin goles todavía entre San Juan y San Isidro. Sin goles todavía en el partido, señores. Hasta aquí lo que más va insistiendo es el equipo de Real Madrid, que va buscando la oportunidad frente al arco que defiende el portero de San Juan. Partido 0-0. Hasta aquí todos los resultados. 3-0 ganó Ciudadano Alemanque. 0-0 Manchester ante Milan. 0-0 también terminó el partido de Garantá ante Arsenal. 2-0 ganó Grigucá a San José. 0-0 Independiente San Isidro. Y ahora 0-0 todavía este partido entre San Juan y el equipo de Real Madrid. Busca el primero el equipo de Real Madrid, consigue este servicio de esquina. Corner, punta derecha, favorece al conjunto blanco. Se va lentamente Portillo para el servicio de esquina. Miguel Portillo para cargar. Varios hombres Real Madrid. A ver. 3, 4. Son 2, 5, 6. Prefiere jugar en forma corta. Ahora sí. Lanzamiento del área. Atención, Maqueda. Va intentando. Atención, el remate queda en las manos del arquero. El arquero del conjunto de San Juan es el portero, en este caso Verdún. Anticipa muy bien para sacar, para reconquistar ahí Modesto González. Este es Britos. Va jugando ahí, recupera Bogarín. Rodríguez ahora. Rodríguez, el pase corto para Bogarín. Intenta salir con pelota dominada la representación de Real Madrid. Libardi juega con Luis Rodríguez. Este con Maqueda. A Real Madrid, la posición de la pelota en el medio terreno. Cambia de perfil ahí, Maqueda. Portillo es el que corre el 24. Miguel Portillo hace rebotar en la humanidad del defensor. Será córner. Servicio de esquina favorece al equipo de Real Madrid. Ya va jugando en forma corta. El centro, media altura. Va atropellando el jugador Vera. Va a quedar con ese rebote el capitán de Real Madrid, Gregorio Bogado. Este es Rubén Bogarín. Tiene Rubén Bogarín y la posición de la pelota. Va jugando con Libardi. Britos quita a un costado. Brígido Britos, lateral que favorece al equipo de Real. Esto continúa 0-0, ya estamos sobre 8 minutos. Ahí va teniendo Bogarín de vuelta la pelota el 38. Rodríguez se deja para Maqueda. Recupera San Juan. Sale González. Va cargando con Britos. Otra vez va sacando la defensa. Recupera Real. Con Roberto Barrios. A ver qué hace Roberto. Amaga una, dos veces. Sigue con el esférico. Ahora sí. Ya pierde ante la presencia ahí del jugador Morel. Eugenio Morel. Pierde ante Vera. Va Vera. González en la marca. Busca a Rodríguez. Pase no estuvo bueno. Recupera San Juan. Con Félix Carvajal. Tiene Félix. Otra vez va a perder. Cuenca el que sale. Pelotazo de Cuenca, el zaguero central de la representación de San Juan. Bueno, viento fuerte también que cruza aquí esta zona. Partido que continúa también. Estamos hoy en la cancha del 3 de febrero. Y atención, está el primero. Remató afuera. Roberto Maqueda. Entró de frente, definió de primera. Gilberto, no era buena no fue mala, digo bien, la idea. Sí. Faltó muy poco para marcar el primero. Así mismo, tuvo la oportunidad Maqueda de marcar el primero para su equipo, pero no pudo. Lastimosamente, se salva San Juan plantando del primero. Sí, señor, no era mala la idea realmente porque abrió el pie, en este caso izquierdo, para poder tratar de definir, pero esa pelota salió afuera. Este es Vera. Otra vez Maqueda, esta vez remata al arco. Optó en rematar en larga distancia. Verdún se queda con ese balón. Bien, ahí
Entonces partido que se sigue 0-0, casi 10 ya de la primera etapa, o ya 10 ya de la primera etapa, y sigue todavía partido 0-0. La oportunidad que tuvo San Juan, o sea, de Real Madrid, bien, con Maqueda, y no supo aprovechar el equipo blanco, y por ende se mantiene 0-0 este partido. Este es Modesto González. Juega con flecha. Sale Cuenca con flecha. Partido está 0-0. Ya estamos sobre 11 minutos de esta etapa inicial. Quita como puede la defensa de Real Madrid. Este es Vera. Intenta ganar la raya. Escapa la marca Vera. Peligro de gol. Está el primero. El centro por abajo. Verdún, otra vez el arquero se queda con la pelota. Sí, hasta aquí Verdún va sosteniendo a su equipo todavía 0-0. Cada otra vez Verdún se queda con esa pelota. El intento de gol del equipo de Real Madrid. Jara el que aparece ahora. Va San Juan. Jara. Era Larrea. Este Félix Carvajal. Pierde Félix. Recupera Roberto Maqueda. Roberto el pase corto para Vera. El 36 va manejando ese esférico en el medio terreno. Partido continúa 0-0. Pase no estuvo bueno en este caso. Reposición. Va a ser saque de meta. Será saque de portería que favorece a la representación de San Juan. Ya estamos sobre 12 minutos de esta etapa inicial. Partido que continúa. No sé si va a haber minutos de hidratación con este clima, Blas Antonio. Sí, exclusivamente ya depende del árbitro. Sí, depende ya del árbitro. El clima no sé si amerita, ¿verdad? No sé si los jugadores van a querer tomar agua, pero vamos a ver qué pasa. Avanza Real Madrid de vuelta. Barrios, Maqueda al centro. Está el primero, Abogado dentro del área. Se acomoda. Atención, está el poste. El poste y después. Era muy clara la oportunidad. Tuvo tiempo también como para pensar, acomodar y después rematar esa pelota que impactó en el poste, en el base del caño izquierdo del arquero Verdún. Así mismo. Tenía todo ahí, pero no pudo definir el jugador de San Juan. De Real Madrid, digo bien. Será tiro libre, será balón para la representación de San Juan. Flecha para cumplir. Va Flecha al centro, quien desvía. Creo que era Larrea, si no me equivoco. Intentó, hasta consiguió desviar esa pelota, no lo suficiente para que cambie la trayectoria del balón. Y ojo, se complica en la defensa. Saca la defensa, sufrió aquí el equipo de Real Madrid. Llegó San Juan. Acá sí, San Juan también se fue con todo, buscando su gol en el partido. Y estuvo ahí cerquita San Juan de tener el primero en el encuentro. Casi fue gol del equipo del equipo del 24 de junio de San Juan. Sale San Juan con Wilfrido Cuenca, el zaguero central. Pase corto para Modesto González. Abre juego Modesto hacia el andarivel de izquierdo. Sobre la zona izquierda va saliendo San Juan. Pase filtrado para González. Peligro de gol. Está inhabilitado. Banderina arriba, Gilberto. Sí, ya estaba en offside el jugador de San Juan. Por ende va a ser salida para Real Madrid. Va a salir jugando la representación. Pero el árbitro primero dice vamos a hidratarnos, después continuamos. Sí, minuto de pausa, minuto de hidratación para los jugadores. Hasta aquí, 0-0, sin goles todavía entre San Juan y Real Madrid. Vamos a ver qué pasa en lo que resta todavía en esta primera etapa. En el encuentro, pero hasta aquí sin goles todavía San Juan y Real Madrid 0. Lo más clara que tuvo es el equipo de Real Madrid, el equipo blanco, el que tuvo la más clara en el partido, que
hasta aquí no está aprovechando. Gracias a Pulse.net, también le agradecemos a AR Stores y a SB Sport, también que nosotros en la transmisión dando su respaldo a la cobertura a través de Pulse Sport más, señoras y señores. Pero el último partido de esta jornada fresca, ya esta zona Blas Antonio, ya se siente el frío también con un viento que va pasando por aquí y cielo un lado que se mantiene Blas Antonio. Sí, así es, Gilberto, es así. Con alguna gota de agua. Va pasando de vuelta y también el cambio de temperatura, ¿eh? Se siente un poquito de fresco aquí en esta zona y gran parte del territorio nacional. Nos imaginamos. Bien, momento de hidratación. Esto va a continuar ya casi 17 minutos de este primer tiempo. Partido que está en blanco, el marcador 0-0. Bueno, momentáneamente interrumpidas las acciones por la hidratación. Sí. Momento de tregua, Gilberto. Así mismo, tiempo de tregua y hidratación para los jugadores. A ver, ya va a ser proseguir de vuelta el partido. Continúa el juego. Arriba la pelota, busca Real Madrid. Cuenca sale al paso del balón. A ver, Estigarribia con la zurda, le pegó. Encima del horizontal, encima el travesaño. Será salida que favorece al equipo de San Juan. El marcador hasta aquí no se ha adulterado, todavía está 0-0. Sí, por la más clara tuvo Real Madrid en dos jugadas, clarita, uno por el palo y el otro que no pudo definir, más queda. San Juan hasta aquí no está pudiendo tener alguna chance, posibilidad manifiesta de gol, Gilberto. Así mismo. Hasta aquí se le está negando al equipo de San Juan. Y aquí se le presenta a Flecha, atención, le dispara al arco. Se apuró aquí el jugador Flecha. Remató. Tuvo todo ahí para marcar, pero no pasó nada, se apuró bastante el jugador Flecha. Una oportunidad de gol que tuvo San Juan. Sí, la tuvo Derlis Flecha. Tenía espacio, tenía todavía campo para seguir avanzando y después tratar de definir, pero definió ya algo apresurado, por eso. Sí. Así mismo. San Juan que ganó la fecha anterior su partido. Fue empate, 1-1. Que el partido, creo que si mal no recuerdo, jugó ante San Isidro el equipo de San Juan. Si mal no recuerdo. Pero fue empate aquel partido que marcó un golazo de Early Flecha, por ejemplo. Va el pelotazo largo. Barrio, sale Verdún, el arquero. Se queda con la pelota el capitán Verdún. Y bueno, problema físico lo de Verdún también, porque hizo un gran esfuerzo para llegar a la pelota Gilberto y quedó en el piso. Quedó sentido el arquero. Quedó en el césped. Verdún. Vamos a ver si continúa o no en el partido el arquero Verdún. Partido que sigue 0-0. Sin gol todavía. Pide asistencia. A ver quién. No sé si tiene arquero suplente. Alguien puede ocupar el lugar de Verdún. Sí. No prosigue en el partido. Bien, problema físico lo de Verdún. Ya sobre 20 minutos. 20 minutos. Y bueno, paralizado el juego en el 3 de febrero. Sí. Mirá que Real Madrid tuvo la oportunidad en dos ocasiones claras, así frente al arco, que no pudo aprovechar el equipo de Real Madrid. San Juan tuvo recién una jugada importante también que mandó afuera al jugador Derly Flecha en el encuentro. Bien, le agradecemos a las firmas comerciales, a Pulse.net, servicio de internet de fibra óptica en Berenday, zona de cobertura.
En la zona de Alemancue, Palomita, zona de Guarendá, justo Villanueva, zona de Ogalata, zona de cobertura de Pulsenet, contacto al 084 22 53 94. Muchas gracias también a AR Stores, venta de indumentaria deportiva de diferentes marcas. También cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes a buen precio. La mejor marca también de prenda de vestir para la temporada veraniega que se nos viene con todo. Visita su local en Guarendá Centro. AR Stores, gracias también a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales y para instituciones. Contacto, el número de teléfono que aparece en pantalla. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos, Blas. Sigue paralizado el juego. Interrumpidas las acciones en el 13 de febrero. Problema físico, problema muscular más bien, creo que fue lo de Verdún, porque salió justamente para quedarse con la pelota en ese balón dividido frente al delantero y quedó algo sentido. Entonces, supongo que es problema muscular y sí, aparentemente es. Creo que no va a seguir, ¿verdad? Y sí, Gilberto, porque ya imposible de poder, ni siquiera está pudiendo caminar. La parte Entonces, física, en la jugada que sacó el arquero. Vamos a ver quién ocupa la portería entonces en San Juan. ¿Cuánto cambio de carácter tenemos? obligatorio de vuelta. ¿Cuánto tenemos del partido? 22 ya de esta primera etapa. Vamos a ver quién ocupa el lugar en la portería del equipo de San Juan. Mucha gente había en la cancha, alrededor de la cancha, pero después de este clima, muchos ya se fueron en su casa porque el clima también ayuda, o sea que no ayuda en este caso. El clima, con este clima da gusto estar en casa, Blas Antonio. Acá tenemos, sí, acá hay un frío importante, un viento importante. Sí, el famoso, aquel partido que me acuerdo del colega Vicente Panema, estuvo haciendo un relato en una cancha complicada con mucha lluvia. Hizo un frío tremendo aquella vez. Y más o menos eso estamos pasando acá, pero por suerte no tenemos lluvia hasta aquí, esta zona, compañeros. Sí, así es. Bien, continúa paralizado el juego, interrumpida las acciones. Más de 5 minutos ya interrumpida, Blas Antonio. Y por ahí ya cerca, 4 quizás 4 o 5 minutos ya de interrupciones por la acción del arquero que quedó lastimado, quedó sentido y tuvo que ser cambiado. A ver, ¿quién va a ocupar el arco? Hay que ver quién ¿Es Morel? va a la Eugenio. portería. Y creo que va a ser Morel. Y eligió el más, quizá el más alto en la cancha. Sí, que estaba jugando de central, ahora va a portería. Morel ingresa en cancha. Vamos a corroborar quién va a ser el que va a ocupar el lugar que deja Morel en la saga central. Creo que ingresó Rodas. si no me Rodas. equivoco. Sí, Rodas. Entonces que va a ocupar el lugar que deja Morel en cancha. Vamos a ver porque no le ubico como portero a Morel, por ejemplo, a Gilardo. Siempre le he visto en jugador de campo. Sí, hay que... Menos en el arco. Así es. Jugador de cancha en este caso. Lateral defensivo favorece al equipo de San Juan. Ya continúa el partido. Tras esa pequeña interrupción por parte de... por la causa del arquero, en este caso por la lesión de la misma. Tiene Vera. Este es Vera. Va a la carga, centro en el área. Intentó peinar el jugador Barrios. No llegó y queda en las manos del arquero Morel. Va a sacar el guardameta Eugenio Morel. Le devuelve ahí el jugador Bogarín. Balón que cae en el territorio de San Juan. Sale lentamente afuera. Será lateral defensivo. Favorece o ofensivo en este caso va a ser. Para Real Madrid. Lateral. En zona de ataque. Cerquita el banderín del córner. Ya va a poner en juego el capitán Bogado. Busca a Barrios. Sobre el esférico. Sale Rodas. Con Modesto González. Otra vez a reconquista el jugador de
San Juan. Flecha. Félix Carvajal pierde ante la presencia de Estigarribia. Deja para Maqueda. Recupera Flecha. Sale Derlis. Balón profundo. Libardi interrumpe. Este Maqueda. Saca Cuenca. Coopera también Britos. Balón hacia la zona izquierda. Intenta salir con pelota dominada el conjunto de San Juan. Intenta Félix Carvajal. Estigarribia en la marca. Recupera Estigarribia. Deja para Vera. Este profundiza. El que corre es Portillo. Miguel corre. Intenta el centro. Y se equivoca el defensor. Vuelve a recargar. Va Vera. Atención el remate de Vera. Impactan el defensor. De rebote queda para Britos. Sale para San Juan. Este es Larrea. Pase para González. Peligro de gol solo González. González se acomoda. Le pegó. En el poste. Sigue el peligro otra vez. Y no pudo aprovechar. Esta vez el poste le dijo no a San Juan. Gilberto Brites. Qué oportunidad de gol tuvo acá San Juan. González que buscó el arco, pero fue por el base, el poste, que defiende el portero de Real Madrid. Se salva el equipo blanco y desperdicia una ocasión clara de gol el equipo de San Juan. Y no sé si va a tener una clara como esta el equipo de San Juan. Y el jugador González. Bueno, esa pelota impactó en el poste. Quedó clavado el arquero. En este caso, el arquero de Real Madrid. Va al remate en la zurda de Félix Carvajal. Encima del travesaño. No pasó nada. Ya tramo final de esta etapa inicial. Estamos en minuto de recuperación ya, Gilberto Brites. Sí, minuto de recuperación donde el arquero estuvo lesionado, por ende seguramente se le va a dar unos 3 minutos del partido. Sí, ya falta poco. 26 minutos y medio ya de juego. Y se despertó, podemos decir así, San Juan, cuando ya se va el primer tiempo, Gilberto. Sí, terminó la primera etapa, señores. 0-0 sin goles entre Real Madrid y San Juan. Pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo, segundo 25 minutos que queda para este partido. Los últimos 25 minutos. Vamos a ver si hay goles en esta segunda etapa entre San Juan y Real Madrid, Blas Antonio. Segundo tiempo en marcha. 0-0 de este compromiso. Intenta salir Gómez. Ya ingresó en este segundo tiempo Gómez. Sufre la falta. Pide disculpas ahí el jugador de San Juan. No fue su intención. Pero la falta ya está. Será tiro libre para el equipo de Real Madrid. Está sentido el número 14, Milcia de Gómez. Sí. Segundo tiempo en marcha. Sigue Gilberto Brites. Está sentido el jugador. Entrarlo, ya hay falta. Vamos a ver cómo termina este partido. El penúltimo compromiso y después queda el último. A ver, ¿qué partido tenemos a continuación? Sí, el último partido, el equipo albiceleste, el Sport Buponante, 15 de agosto. Es el último partido. Atención porque va Real Madrid, peligro de gol, el remate. Bien, el arquero Morel, sí señor, excelente la respuesta del arquero. Primera respuesta interesante del portero Morel, Blas Antonio, en el partido. Sí señor, tapó muy bien, era una buena posibilidad, un penal en movimiento prácticamente, Gilberto. Así es, estuvo atento al arquero. Otra vez Real Madrid, ya recupera San Juan, sale jugando. Partido 0-0. Se mantiene el marcador en blanco, sostiene San Juan. El avance del conjunto de Real Madrid también. Lateral que corresponde defensivamente para el equipo de Real Madrid. Libardi para poner en juego. Va a jugar Libardi. Va buscando a Gómez. Milcias de Gómez va teniendo. Se apoya ahí con el jugador Vera. Deja para Rodríguez. Va al 10. Rodríguez apunta y dispara. El arquero Morel de vuelta se queda con ese esférico. Esta vez faltó fuerza al remate. Así mismo. De a poco está buscando el Real Madrid, buscar fuera del área el arco, pero hasta aquí está respondiendo de la mejor manera el portero Morel. Avanza San Juan ahora, atención con González. Daniel intenta ganar la raya. Cerca del área ahí, juega con su compañero, el rebote va quedando para Britos. Quita como puede la defensa. Va sacando el equipo de Real Madrid. Intenta bajar Libardi. Lo hizo y va jugando forma corta con Rodríguez. Ahora participa Vera. Andrés Vera. Para Miguel Portillo. Pelotazo para que Gómez pueda correr. Va Gómez. Elude la marca. Sigue Gómez dentro del área. Continúa con ese esférico. Bien por Gómez. Pisa el esférico. Continúa. Ahora sí suelta el pase. Y bueno, quedó sin pierna prácticamente. Este es Vera. Recuperó otra vez para Real Madrid. Pierde rápido San Juan la pelota. Portillo tiene. Levanta Portillo. Centro para Gómez. Desvía este. Queda para Carvajal. Era el jugador Maqueda en este caso. Roberto Maqueda. Levanta el esférico. Golpe de cabeza de Flecha defensivamente. Y sale San Juan. Bien, está Real Madrid, digo bien que se va con todo. Cada vez que tiene oportunidad, trata ya de buscar el arco. Partido que se mantiene 0-0 sin goles todavía este segundo tiempo. Real Madrid-San Juan. Intenta salir Britos. Falta en perjuicio de él. La falta fue de Hogado. Tiro libre que favorece a la representación de San Juan. Ya estamos llegando al minuto 5. 4 minutos y medio para ser exacto. De este segundo tiempo del partido. Queda el último partido, juega en el Buponá ante 15 de agosto. Si no me equivoco, aquel partido había ganado el conjunto de Buponá por 1-0. Sí, 1-0 ganó Buponá aquel partido, pero a lo último sufrió aquel partido de Buponá. Marcó el empate el 15 de agosto, pero fue offside en ese partido. Pero no va a ser un partido fácil para el equipo albiceleste. Va a salir desde el fondo Real Madrid. A ver, ahora sí va a autorizar la reanudación. Porque hubo cambios, salió Carvajal, ingresa el 27 en el equipo de San Juan. Camiseta número 27 es el jugador Justo Vázquez. Ingresó Justo Vázquez por el jugador Félix Carvajal, Gilberto Brites. Para el cambio para San Juan. Sí, San Juan. En este caso. Sí, San Juan me dijiste, yo lo que me perdí un poco, pero bueno.
Sí es. Feli Carvajal se retiró e ingresó por él Justo Vázquez. Será tiro libre para San Juan. Peligroso tiro libre frontal al arco que defiende Ayala. Un poco lejos todavía, cierto, Gilberto, pero este viento, Este viento les puede complicar al arquero. Sí, le puede jugar a favor del que va a ejecutar en contra del arquero. Atención, el remate al arco. Encima del arco, cayó algo tarde ese esférico. Sí. Buen remate del jugador Flecha. Buen remate de Flecha, pero no bajó nunca esa pelota. Pasó el travesaño y después bajó. Por ende, no fue complicación para el arquero en ese tiro libre que pro Flecha, el arco que defiende Ayala. Real Madrid también mueve su banca. A ver, se retira Luis Rodríguez. Ingresa camiseta número 37 también. En el conjunto de Real Madrid es el jugador Ramón Ibarra. Ibarra. Entonces ingresó por Rodríguez. El cambio para Real Madrid. Sale San Juan, Modesto González. Cruza la pelota, Libardi intercepta. Se queda con la pelota Libardi, sale jugando. Ahí le pide para levantar a Libardi, sigue con la pelota. Ahora sí suelta el esférico. Un pase corto. Sale Cuenca. Recupera para San Juan. Levanta la pelota al centro para Larrea. Este que baja. Sigue Larrea. Pase corto para Britos. No pudo llegar Britos. Recupera Real Madrid. Sale jugando el conjunto de Real. Partido que continúa 0-0. Ya sobre 7 minutos de etapa complementaria. Pelotazo largo. Va a quedar para el arquero Ayala. El guardián Osmar Ayala se queda con ese esférico. Va a salir. Ahora sí ya lo hizo. Para el jugador José Vera. Este es Rubén Bogarín. Va teniendo el equipo de Real. Se conecta con Vera. Vera para Bogarín. Otra vez. Este que suelta el pase hacia adelante. Balón para Gómez. Peligro de gol porque sale el arquero también. Bien Cuenca para cerrar. Si no, Gómez se iba para encarar y definir Gilberto Brites. Sí, se fue con todo Gómez, pero por suerte estuvo ahí Cuenca. Sacó esa pelota. Y sale en réplica la contra. Bueno, muy pase el pase. Buscaba a Larrea. No prospera la acción. Y es saque de meta. Saque de salida en este caso. Ahí ya va saliendo el arquero Osmar Ayala. Presiona bien arriba el conjunto de San Juan con Vázquez. Sale Portillo. Miguel Portillo y la tenencia de la pelota. Pelotazo largo. Arriba el esférico. Quita como puede la defensa. Queda otra vez para el jugador Portillo. Y ahí está Libardi. Va a dejar salir esa pelota. Será servicio manual para el Real Madrid. Partido que sigue 0-0 sin goles. De segundo tiempo ya. Entre San Juan y Real Madrid. Sin goles. Todavía en el encuentro. Segunda etapa. Este es Flecha. Tiene Flecha. Balón para Vázquez. El que ingresó hace instante. Casaca número 27. Vázquez se cae. Recupera Ibarra. El otro recién ingresado en el partido. Cuenca. Flecha Derlis tiene. Flecha carga. Busca a González. Cierra muy bien. Forma oportuna también el jugador Bogarín. Recupera otra vez San Juan con González. Daniel. Busca la falta Daniel. El árbitro le invitó para que se levante. No cobra la infracción. Ese es Rodas. Pierde ante Maqueda. Suelta el pase para Abogado. Pica Abogado. Sigue Abogado con ese esférico. El capitán cuida la pelota. Va Abogado. El centro. Busca a Ibarra. Termina sacando Rodas. Vuelve a cargar Ábalos. Aldo Ábalos de Real Madrid. Bogarín. Y después la falta. Sí, la falta iba a ser tiro libre defensivo para el equipo de San Juan. Va a ser pelota para el equipo de San Juan. Partido que sigue empate. Sin goles todavía. Este es ya el tercer partido que estamos sin goles todavía
en esta fecha 4 de este campeonato. Sí, la fecha número 4, campeonato senior de Gribucoa, que se juega hoy en este escenario de juego. 3 de febrero, en la cancha del club, 3 de febrero. Y estamos con las imágenes a través de Pulse por Más. Ya llegamos al minuto 11 de esta segunda etapa. Sí, 11 minutos del segundo tiempo. Y hay que ver si el otro partido, no sé si va a dar todo, Antonio, que va cayendo la tarde también, ¿eh? Exacto, veremos si es que se juega los 25 minutos, 25 establecido cada etapa. Bueno, ahí va teniendo la pelota la representación de Real Madrid con Ibarras. Cuida muy bien, ahí se cierra el defensor en este caso con Cuenca. Bueno, ahí está. ¿Qué liga es esta? Dice la pregunta Gilberto. ¿Podés responder a esta audiencia? Sí. Pregunta, Saludos a esa persona que está viendo el partido. Este es un campeonato senior que se está jugando esta temporada. Campeonato senior, que es un campeonato que hace rato ya se viene jugando aquí en la Liga Deportiva, dentro de la Liga Deportiva de Gribucoa. Bien, perfecto. Saludos para Gao Franco, que reporta también. Sí. Reporte de sintonía a la gente. Muchas gracias a todos, toda la gente que están compartiendo con nosotros siempre las transmisiones. Otra vez balón que pica cerca del área mayor. Quita como puede la defensa. Ahí vemos otra de la acción. El remate de Masqueda que no prospera porque se fue directo ahí donde estaba el portero Morel. Sale San Juan. Falta. La falta fue de Ibarra. Se pita la infracción. Será tiro libre en su terreno todavía cerca de la mitad del campo de juego. O sea que cerca de la línea en este caso que marca la mitad. Sí. Que divide este terreno en dos, Gilberto Brites. El tiro libre que va... Ya se hizo. Golpe de cabeza defensivo. Sale con Bogado. Gregorio Bogado, el que luce con el brazalete de capitán. Va jugando con Masqueda. Busca a Bogado de vuelta. Pifió el defensor. Y va con todo. Va presionando, va empujando. Se enojó Masqueda porque nadie apoyaba allí. Nadie se mostraba. Y sale aquí Modesto González. Será lateral. Será balón para el conjunto aliazul, el conjunto de San Juan. Después de este partido se viene ya el último partido. Juegan 15 de agosto el Grupo A. Así mismo, el último partido de esta fecha 4. Hortellado para cumplir el servicio manual. Ya lo hizo con Derlis. Flecha, otra vez Hortellado. Va buscando ahí a Vázquez. Larrea, hubo Oxay, posición adelantada Gilberto Brites. Sí, es bueno este Derlis Flecha Los Antonio, en San Juan. Está haciendo buen partido. Y Modesto González también, Está aquí bastante bien San Juan también, que cada vez que tiene la oportunidad también trata de buscar el arco. Mira que se lesionó su arquero titular, ahora está un jugador dentro del arco que hasta aquí está respondiendo de la mejor manera también. Y les cuesta un poquito a la gente de Real Madrid crear una ocasión clara de gol frente al arco que defiende Eugenio Morel. Va Real Madrid, peligro de gol, atención con este avance, quiere Vera, deja para Ibarra dentro del área, sigue Ibarra, gira, era el jugador Bogado en este caso. Ya se diluye la acción, pero sigue el peligro. Este es Ibarra, ahora sí el que participa el 37, ahí se muestra también Portillo, a ver. Sigue Ibarra, ahora sí, suelta para Portillo. La pared que busca con Ibarra, sigue Portillo. Va Portillo, impacta en el jugador, en este caso de Real Madrid. El nuevo capitán impactó en ese jugador, entonces va a ser lateral, pero creo que aplicó, o sea que el árbitro da pausa, Gilberto. Sí, para pausa la hidratación. Para la hidratación de los jugadores. Nosotros le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportivas de las mejores marcas. También cuenta con todo lo que necesita
para los deportistas. Todo lo que necesita un deportista. Ahí en el local de AR Stores también cuenta con prenda de vestir de la mejor marca de ropas para damas, caballeros y niños, calzado y mucho más. A buen precio la temporada verano que estamos viendo con todo. Toda la marca de prendas y ropas y calzado ahí en el local de AR Stores. Podéis visitar su local en Guarentá Centro. Damos las gracias también a PulseNet, servicio de internet, fibra óptica en Guarentá y zona de cobertura. Zona de Alemancué, Palomita, Ruta 3, zona de Ogalata, justo Villanueva, Guarentá, todo Guarentá. Gracias a PulseNet. Consulta al 8422-5394. PulseNet, servicio de internet con fibra óptica en la zona. También le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportivas, empresariales y para instituciones. Consulta, pedidos al número de teléfono que aparece en pantalla. SB Sport, Casa Central, Ciudad de Curuguatú. Momento de hidratación. Pausa en el partido. 0-0 el marcador, ya sobre 16 minutos y medio, etapa de cierre. Estamos con la Copa Senior, Campeonato Senior Gribucuá 2026, segunda temporada. Esto que va a terminar a fin de año, quizás entrando el año que viene, Gilberto Brites, este campeonato largo. Y creo que sí, porque la temporada anterior creo que terminó en enero, ese campeonato, o en febrero, no me acuerdo bien. Y esto va a terminar por ahí, seguramente. Este es el segundo, este es ya el torneo de clausura en este caso. Avanza de vuelta la representación del cuadro de Real Madrid. Este es Gómez, Milciades Gómez. Busca a su compañero. Primero la marca por parte del defensor. Sale Derlis Flecha. Domina y juega para Cuenca. Anticipa muy bien José Vera. Deja para Portillo. Abre juego para que pueda participar otra vez Ibarra. Busca a su compañero, pero ya está la marca por parte de la defensa. Intenta salir jugando hoy, pero presiona y recupera otra vez Real Madrid. Cubre bien la pelota. Se le fue el esférico. Será lateral que favorece al equipo de San Juan en su defensa todavía. Lentamente ya llegamos al minuto 18. Sí, ya falta poco para que se termine este partido. Bueno, saludos a toda la gente que va acompañando, que está viendo el partido. También pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube, a suscribirse para ir creciendo esta página, este canal, digo bien. Y siempre lo vas a ver, siempre vas a encontrar fútbol en este canal. Ahora estamos con el campeonato senior, ahora también ya se nos viene lo que es el campeonato nivel selección y mucho fútbol lo vas a ver siempre a través de Pulse por Más. Lateral que corresponde para la representación de San Juan. Ya pone en juego. Va al servicio. Y va González. A ver qué hace González. La marca por parte del número 3. Gana el defensor. Quita como puede. Presiona a Britos. Recupera González. Balón para Flecha. Derlis tiene. Derlis apunta y dispara al arquero. El arquero Ayala esta vez. Desvía esa pelota. Llegó San Juan. Buena intervención de Ayala. Ahí está. Trató San Juan, ahora Real Madrid también busca ya su gol también en este partido, que hasta aquí se le está negando a los dos equipos. Y la réplica es de Real Madrid. No pasó nada. Ya sale jugando el equipo de San Juan de vuelta a proponer. Larrea. Aldo Larrea tiene en el medio terreno. Lanza hacia el costado derecho para González. No pudo dominar. La cobertura defensiva estuvo en la perfección para salir jugando con el mediocampista Vera. Juega con Bogado. El capitán intenta. El pase no estuvo bueno, por eso ya la reconquista por parte de Rodas. El zaguero Rodas sale jugando. Partido continúa 0-0. Ya estamos llegando al minuto 20. Es decir que ya entramos lentamente a la recta final. Sí, 5 minutos más ya se va este partido. El árbitro dice es para el equipo de San Juan, tiro libre, y le muestra también la tarjeta de amonestación para el jugador. A ver, el 36 es José Vera, amonestado
o el 11, porque la falta fue en perjuicio del 36. Perfecto. Entonces es González el amonestado. Sí, Tiro libre para Real, González. Gilberto. Así mismo. González es la que tiene tarjeta amarilla. Va a ser tiro libre para el equipo blanco de Real Madrid. A ver si aprovechan esta. Acomoda ese esférico. Rubén Bogarín, camiseta 38. Va a levantar ese esférico. Manda su cabeceador también. Real Madrid dentro del área. Va a buscar. Centro arriba. Quiere. Más queda. Gómez. Este es Ábalos. Aldo que baja el Rodas en la marca. Termina sacando Rodas. Cae en la posición de su compañero, el lateral izquierdo, que quita un costado. No quiere ninguna complicación. Ahora se arma la defensa de San Juan también. Va jugando Vera. Aldo Ábalos. Vera de vuelta. Tiene el 36. Ábalos centro arriba. Quita de primera así como venía el defensor Rodas. Balón que va picando hacia el campo de Real Madrid. Antes de salir ya reconquista Elvio Libardi. Sale prácticamente caminando con la pelota Libardi. Ahora sí quita con la derecha. Balón de arriba. Tenta Larrea. No pudo. Y tiene Portillo. A ver qué hace Portillo de Real Madrid. Adelanta la pelota para A ver, este es José Vera. Va José. Como cruza, viene el centro por abajo. Brito se desvía, peligro de gol. Gómez. El arquero con el pie derecho termina sacando. Va llegando otra vez el equipo de Real Madrid con peligrosidad. Gilberto Brites. Va teniendo su oportunidad el equipo de Real Madrid, que hasta aquí no está aprovechando las oportunidades que tiene el equipo blanco. Otro pelotazo en la mano del arquero. El arquero Morel. Hasta aquí no desconoce el puesto de arquero Morel, Gilberto Brites. Está respondiendo bastante bien hasta aquí el portero. Recordamos que Verdún salió lesionado, que era el arquero titular. Así mismo. Busca Real Madrid. Quita como puede Britos. Ahí va teniendo Libardi. Este es el jugador Bogarín. Bogado. Bogado para Bogarín. Que bien la hicieron. Atención con esta carga. Sale Rodas. Se deja para su portero. Morel se queda con la pelota. Prepara la salida, Gilberto. Así mismo. Está ahí el arquero Morel que para la vuelta a la salida. Partido 0-0. Ahí ya sale jugando la representación de Real Madrid. Balón en profundidad, pero ya sale el lateral izquierdo en la marca. Sale con Modesto González. Partido continúa 0-0. Ya tramo final del partido. Ya estamos llegando al minuto 24, Gilberto. Sí, 24 ya está segunda etapa. Ya a punto de que se termine este penúltimo partido en la jornada. Se viene Ibuponá, se viene el partido del equipo albiceleste ante el conjunto tricolor, ante el 15 de agosto. Ya se cierra la jornada 4 con aquel partido que viene a continuación ya enseguida por las pantallas de Pulse Sport Más. 24 minutos ya del compromiso, cerca del 20 minuto final. Ahí va teniendo la pelota San Juan. Recupera Real Madrid. Ahí está. San Juan con la pelota. Y esto termina, señores. Terminó este compromiso, Gilberto Brites. Fue lo último, señores. No pasó nada en este partido. No hay goles. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos ya para el último partido.
Bien, ya de vuelta para este último partido, señoras y señores, entre 15 de agosto y Upona 15 de agosto. Arranca en este preciso momento el último partido de la jornada, Blas. Sí, ya arranca el compromiso. 15 de agosto, Upona, conjunto albiceleste ante el tricolor. Falta la primera infracción del partido. Será tiro libre para la representación de 15 de agosto en su salida. En su afán de presionar, termina cometiendo falta aquí el jugador, camiseta número 7, Velázquez, de Upona, Gilberto Brites. Así mismo, la primera falta que comete el equipo albiceleste va a ser salida para 15 de agosto. Velázquez es uno de los incorporados también en el equipo de Upona para esta temporada. Creo que sí. Sí, venía jugando con San Isidro. Sí, así mismo. Gustavo Velázquez. Gustavo Velázquez, sí señor. Él, el que comete la infracción. Y aquí otro jugador incorporado, pero en 15 de agosto, Emanuel Ruiz quita desde el fondo. Esférico queda otra vez para Gustavo Velázquez. Ahí se muestra Mascareño. Balón para el jugador Morínigo. No alcanzó el esférico, no pudo mantener el juego. Ya el servicio manual que lo va cumpliendo. Mascareño va dejando para Ayala. Y sale el arquero. El arquero Tomás Mascareño, hoy portero del conjunto de Upona. De Upona, Gilberto. Sí, está como arquero el día de hoy Tomás Mascareño. Mano por parte del delantero. Amagó para sacar Espínola. Dejó para el jugador Blas Gómez. Tiro libre defensivo otra vez para la representación de 15 de agosto.
Ya sale jugando con un pelotazo largo. Ayala le devuelve. Intenta Domínguez. Velázquez en la marca. Gana Domínguez. Entregó mal Velázquez. Lorenzo el que recupera. Va dejando para Santa Cruz. Santa Cruz conduce. Abre para el lateral izquierdo. Es el jugador Carlos Mascareño. Catalino Ibarra ahora. Cambia de frente. Bien para descongestionar totalmente la zona con el jugador Rubén López, el capitán de Buponá. Lorenzo intenta, se le fue la pelota. Lateral que favorece a 15 de agosto en su terreno. Va a hacer pelota para 15 de agosto, que de a poco también se va acomodando en el campo de juego. Hasta aquí los dos equipos trata de, principalmente Buponá, que trata de presionar mucho a 15 de agosto, pero vamos a ver qué pasa en esta primera etapa. Sin goles todavía, 0-0. Será saque de meta para el conjunto albiceleste. La representación del cuadro de Buponá. Catalino Ibarra el que tiene. Balón que está en poder de Lorenzo Velázquez. A ver qué hace Lorenzo. Pase corto para Gustavo Velázquez. Va jugando Gustavo. Reconquista el jugador de 15 de agosto. Pero dice que es lateral favorable para la representación de Buponá. López para cumplir el servicio de costado. Ya va jugando Rubén. Va Buponá con Velázquez. Cuida la pelota Gustavo. Quita como puede. Enciso desde el fondo. Otra vez será servicio de costado para la representación albiceleste. Saludos a toda la gente que están compartiendo con nosotros la transmisión hoy. Desde el 3 de febrero, la comunidad de San Isidro, primera línea, cancha del Club de Sport, 3 de febrero. Estamos en vivo y en directo, transmitiendo este compromiso. Todos los partidos en realidad estuvimos y estamos todavía compartiendo, transmitiendo en vivo por las pantallas de Pulse Sport Más. Ahí de fondo vemos al Tallipotú también, Gilberto Brites, luce impecablemente, también mostrando la naturaleza, Sí, su belleza natural, ¿no? así mismo. La planta que de a poco va apareciendo. Sí, color rosado. Sí, el tallí rosado. Sí, muy linda realmente. Sí. Hay Sí. Otro tipo de tallí también, Gilberto. Sí, hay que mucho. tiene color... Hay el amarillo, el rosado, Sí. el blanco. Hay mucho. Sí, color azul también. Sí, sí. Es lo más que muchas veces no aparece tanto el azul, por ejemplo. Va a Pero salir desde el fondo, sí. estamos en la temporada ya de a poco, era la primavera. Va saliendo Ruiz. Pelotazo largo. Muy largo queda en las manos de Mascareño, el arquero. Este es Lorenzo. Tiene Velázquez. Suelta para Gustavo Velázquez. Va cuidando la pelota. Va con ese envío. Este es el jugador Catalino Ibarra. Enciso. Saca con la zurda Enciso. Catalino Ibarra con el esférico. Sale Ibarra. Va teniendo ahí Benítez en la salida. Luis Benítez. Quita como puede Espínola. Balón que pica. Queda en las manos, queda en poder, digo bien, en los pies del jugador Ayala, que sale jugando con el jugador Santa Cruz. Tiene Buponá la pelota hacia la zona izquierda. Va levantando el envío. Quita como puede Blas Gómez. Domina y juega en forma corta ahí Ayala. Benítez busca. Sobra ese esférico ya en poder del jugador de 15 de agosto. Va a quedar ahí para el jugador León. Benítez. Bueno, se le fue la pelota. Ese esférico que termina saliendo afuera. Lateral que favorece a la representación de Buponá ahora, o para 15 de agosto ahora. El partido continúa 0-0. Sobre 6 minutos de este segundo tiempo.
Primer tiempo, digo bien. Etapa inicial. Ya va teniendo el esférico el número 16 Espínola. Antonio tiene. Va con ese esférico. Partido que sigue 0-0 sin goles. Hasta aquí entre Upona y 15 de agosto. Sale 15 de agosto de vuelta. Con golpe de cabeza termina respondiendo Ireneo Franco. Balón hacia la zona medular. El árbitro dice Uxay, posición adelantada. Entonces, esto quedó totalmente anulada la carga de la representación de Uponá y va a ser tiro libre para el equipo de 15 de agosto. Sí, va a ser pelota para 15 de agosto. Partido que se mantiene 0-0, primera etapa. Agradeciendo a PulseNet, muchas gracias a SB Sport y a AR Stores, con nosotros como siempre, presentadores exclusivos de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. Tiro libre en el medio terreno favorece a 15 de agosto. Partido que está 0-0 sobre 8 minutos. Quita como puede López. Ahí va quedando ese esférico para Ireneo Franco. Sale Gustavo. González peina. Allá la complementa para sacar otra vez Espínola. Balón con mucha complicación, pero termina solucionando con los puños. Ahí está Oxaya. Sí, quedó anulada la carga. Va a ser salida para el conjunto albiceleste. Va a ser salida. Que sigue el partido 0-0 sin goles. Hasta aquí en el partido. 0-0 entre Upona y 15 de agosto. Gustavo González tiene, va 15 de agosto, va Gustavo, descarga para Domínguez, Néstor, otra vez para Gustavo, peligro de gol, Gustavo para el primero, va, el remata al arco, gol, gol de 15 de agosto, Gustavo González, sí señor, buena acción, termina definiendo de muy buena manera. Él llevó la pelota ahí de muchos hombres que estaba rodeado de marca allí y la buena definición. Ahí está la definición con la derecha, buscó la esquina. Gustavo González pone el primero del partido. 15 de agosto 1, Upona 0. Así mismo llegó el gol. Mirá que venía insistiendo el equipo de 15 de agosto y acá encuentra a González. Tuvo la oportunidad que pueda marcar y sí, mandó adentro esa pelota. Ya está ganando 1-0 el equipo 15 de agosto al Sport Upona. A los 9 minutos. Así mismo. El primer gol, Gilberto. Así es, a los 9 minutos, casi 10 en la primera etapa. A los 9 minutos la primera conquista para la representación de 15 de agosto y del partido 1-0. Va ganando el conjunto tricolor. Ya por en juego. Va buscando ahí al jugador Ibarra. Tiene Ibarra. Morínigo. Morínigo para el equipo albiceleste. Otra vez Ibarra. Benítez en la marca. Luis Benítez recupera. Entregó mal. Sale Upona con Carlos Mascareño. Marcos. Carlos dio bien. Va dejando ahí para su compañero. Atención el disparo. Bueno, sin consecuencia el disparo por parte del jugador Santa Cruz. Será saque de portería, será salida que favorece al equipo de 15 de agosto, Gilberto Brites. Así mismo, hay que ver si empata el partido después de ese gol que tuvo. Porque la gente de 15 de agosto, cada vez que tiene oportunidad va a tratar de complicar atrás a la gente de Upona, que hoy tampoco le tiene a su arquero titular en el partido. Balón que termina saliendo afuera. Hacia la zona izquierda, lateral para Carlos Mascareño, lateral para Upona. Upona que está perdiendo por 1-0. 15 de agosto es el que triunfa por la mínima diferencia. Resultado parcial hasta aquí. Paredes intenta. Se le fue la pelota, va a ser lateral para el equipo de Upona. Se va lentamente Mascareño para esa reposición de costado. Ya estamos sobre 11 minutos de esta etapa inicial. Y ya sale con Capdevila. 15 de agosto a proponer. Pase muy fuerte. Intentaba llegar el número 17, pero muy fuerte el envío. El
pase no estuvo bueno, ya recupera Ayala. Sale con la zurda. Marcador 1-0. Este es Santa Cruz, levanta la pelota. Busca al número 20. Morínigo, primero la marca por parte de la defensa. Termina sacando con un pelotazo hacia el costado derecho. Santa Cruz de vuelta, logró peinar. Blas ahora tiene. Gómez juega para Capdevila, no pudo alcanzar Eladio. Intentaba dominar ese esférico, pero muy fuerte el pase, Gilberto. Así mismo, está mejor 15 de agosto después del segundo gol. Poco ya la gente grupal en ataque. Lo que más insiste es el equipo tricolor, el equipo de 15 de agosto, que ya está ganando 1-0 también su partido. Con más volumen el frío y con más volumen el viento también, Gilberto. Sí, sí, es ya el frío que ya está molestando un poco, ¿verdad? Un viento fuerte también a esta hora ya de la tarde. Sí, señor. Bueno, ahí está. Trata de salir jugando el jugador de 15 de agosto. Mira que alguno trajo su campera, Gilberto, alguno que no. Alguno tiene rompeviento, otro no. Sí, yo por ejemplo estoy por el lado del rompeviento, pero nada que ver, no rompe nada, pasa todo. Hay alguno que viene con short y está regalado en esta zona. Le supera el viento, Gilberto. Sí, no, ya le superó el viento a mi rompeviento. Bueno, pero por lo menos vos tenés alguno. Quizás no trajo nada, Gilberto. Vino así con la remera nomás. Con la remerita es complicado. Cambió totalmente el clima. ¿Quién se iba a imaginar? Cuando veníamos era un calor sofocante. Así mismo, era un calor importante cuando veníamos y ahora cambió totalmente. Un 360 grados de cambio el clima. Va intentando Enciso. Néstor Domínguez tiene. Va jugando Néstor para Eladio Capdevila. Va jugando Eladio. Capdevila, punta, deja para González. Va el remate al arco. ¡Qué golazo! Gol de 15 de agosto. Tremendo golazo de Blas Gómez. Recuperó esa pelota allí, no dudó para sacar ese zapatazo. Ahí vemos, fue el pase de Capdevila, justamente era González, sí. Ahí está el remate, esquinado, con mucha potencia. Se fue con todo Mascareño en busca de desviar esa pelota, pero imposible. Sí. Por la potencia y la colocación del remate, Gilberto. Así mismo, gran gol de vuelta de Blas Gómez en el partido. Asistencia a González, si mal no. González, que marcó un gol, ahora da una asistencia a su compañero. Golazo de Blas Gómez. Triunfazo que está quitando en esta primera etapa el equipo de 15 de agosto. El técnico del 15 festejó con todo ese golazo, Blas. Sí, señor, fue un tremendo gol realmente. Por la gestación de la jugada, Gilberto también, si no me equivoco, le dio algo con sutileza, con el taquito prácticamente a González. Y la definición, y qué decir también. Una asistencia de lujo de González, Así mismo, lujo incluido. El árbitro pita la infracción. Será tiro libre enseguida. Seguramente nuestro director nos regala otra vez ese gol en reiteración para que podamos ver otra vez. Ahí está, sí, un golpe de taco, excelente. Sí, excelente asistencia de González a Gómez, que buscó directamente el arco, imposible para tomar Mascareño. Tremendo gol de 15 de agosto, gana 2-0. Franco, golpe de cabeza defensivo. Va al envío dentro del área. Otra vez Federico Pica, queda en la mano del arquero. Y va cayendo la tarde, No sé si va a dar el tiempo para que esto termine en su tiempo normal. Es complicado, no sé, sinceramente no sé si va a dar el tiempo. Porque la segunda etapa va a ser medio complicado ya jugar 25 minutos. Bueno, ahí en las imágenes por lo menos es más clara todavía. Acá en vivo, como se dice, en vivo y en directo, Gilberto, es complicado. Ya otras cosas. Más oscuro. La cámara se ve así porque tiene una luz, ¿verdad? Que también tiene la cámara, por ende se ve todavía clara. Pero, como vos estás mencionando así, normalmente ya se va complicando a poco. Y se salvó aquí 15 de agosto, Sí. Paredes tenía el empate.
Definió el encima del horizontal, se salvó. 15 de agosto era el empate del conjunto albiceleste. Así es, Era el era descuento, digo. el descuento. Pero pasó encima el travesaño esa pelota. Sí, era el descuento, se salvó. Iba a ser saque de meta. A ver, la pausa. A ver, ¿cuánto tenemos? O falta el útil está indicando. Ya No sé. estamos con 17 minutos de juego. 17, ¿sí? No sé si el árbitro también ya necesita una Sí. camperita por ahí. Falta de pelota entonces, Sí. Gilberto. Falta el útil, la caprichosa. Y mira la gente cómo se va retirando, Gilberto. Se va retirando la gente, ¿eh? Sí, A ver si demasiadamente. podemos mostrar, Kevin. Se va retirando la gente. Mira cómo se va retirando en masa. Hacer ver si un podemos mostrar paneo. un poco, ¿eh? Es Ahí, un paneo, señor camarógrafo. Ahí se va retirando la gente porque el clima no es bueno, ¿eh? No. Cielo encapotado, creo que se viene la lluvia. Y así, También, sí, así es. No se pone sé. feo el tiempo. Capaz que nosotros terminamos la primera etapa y sí, cortamos. Sí, porque el clima ya va cayendo totalmente y un tiempo que se ve a ese lado es complicado. Sí, tenemos que cuidar también nuestra integridad Sí, física, Gilberto. y todo el equipo que tenemos acá A ver, ¿cortamos? Vamos a cortar. Bueno, hasta aquí entonces nosotros, nuestro trabajo, gente, pedimos disculpas porque el tiempo ya no nos ayuda para que podamos terminar. Gracias a todos.